What are we waiting on? You? It's ready. Oh, we're live? Oh, okay. All right, well, only got you joke. So don't see us, Nyard. Gazito Azrio, Yojitska, Noji, and Dudget's going to star, not Roni. They know what do Godonga Gari, I guess. Yet the Sota Asatanka Garako, Dano, yet in the stars in Hunzagi, Dano, Gueguscat, Meganue. They know what do a Guades and Ganyat, the Gero, Dano, a Guego. O Quadzere, or no Quasua. They know what do. Yet he sought the gun on there on the headstone. I'm gonna go here that he hawak. I have again had damn that way on headstone because that's Stasser and the new way. Damn that way on headstone and you got hard again, Ganyaga Haga. Radinyato, on Hata Runi, Dono Risk Reboge, Dono Damdawe, a Guego on a Gordon, or Guyana Rasa go on Escana, Dono Origuio, Gori Shunsera, Dono Gazat Stasser, Dono. I don't have stand out. I don't have to ne gonna go Rio ne Gayandawana. Okay, so as always, as everybody knows that whenever we get together for council or ceremony or anything of importance, meetings, gatherings, that we always have to carry out Honda Gadi Wadekwa first. This is the words that come before all else, where we identify and give thanks to the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by offering our thanks to the great spiral of creation. When you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Buenas tardes, días a todas y todos. Como siempre hacemos la apertura y se comienza con el Honda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento por todo lo que nos ha creado, que nos continúa a dar el sustento. Y como siempre empezamos a agradecer el espíritu de la creación de la mujer cielo. Es ella que cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no se trata de un cuerpo vacío y sin vida, sino del cuerpo de la mujer cielo que nos da nuestro espíritu y el espíritu de todas las cosas, y por eso le agradecemos. From there we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things on our Mother Earth, and so we give thanks to her, as it is she who has given us blood. Y después le agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es literalmente el corazón latiente de nuestra madre tierra. Es ella quien nos da nuestras aguas, quien nos las regula, y por eso le agradecemos por nuestra sangre. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We have all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, cousins, all related together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Y después le damos las gracias a nuestra Madre Tierra, quien es nuestra mami de todas, de todos. Es ella quien nos ha dado nuestro cuerpo, es ella quien nos hace hermanas y hermanos, no solamente de una gran familia humana, sino de una gran familia de la creación, y por eso le damos gracias. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Y después le damos las gracias a las dadoras de vida, todas las mujeres, la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita, las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones. Son ellas quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección. Y de nuevo, no se trata nada más de la familia de mujeres humana, sino de todas las dadoras de vida, de todas las especies. If you have been with us before, you know that every time we do the Honda Gadi Wadekwa, the opening, that we always do this same order. And so we're going to stop here at these 4 fundamental elements of creation. Y si ustedes ya han estado con nosotros por un rato, ya se han dado cuenta de que cada vez que hacemos la apertura, comenzamos con este agradecimiento a estos 4 elementos básicos. Entonces, ahorita justamente vamos a hacer una pausa para analizar estas 4 primeras etapas. This is what the Ganyagahaga referred to, well, not just the Ganyagahaga, but all the people of the Longhouse of the Five Nations Confederacy refers to
these four elements as the four sacred ceremonies. Y toda la nación de las, más bien todas las naciones de la Confederación de 5 Naciones, por supuesto la Gañangajaga incluida, comprenden estas 4 etapas como las 4 ceremonias sagradas en la lengua Gayeri ni Orihuague. So when you hear of these, the first 3 steps to creation is spirit, then blood, and then body. And then once we are here in the world, then it is the Gayandawana, the balance that we must have. Y entonces, para cualquier cuestión en la existencia, primero se tiene un espíritu, después el agua, la sangre y después el cuerpo. Y después que el cuerpo llega al mundo, tiene que haber el equilibrio, el Gayandawana. So as some of you may know, when we break anything down to its fundamental elements, then we're going to find that there are 3 things. This is common knowledge throughout all humanity. Some people refer to them as protons, neutrons, and electrons. As you know, we refer to them as turtle, wolf, and bear. Y estos elementos están compuestos a la base de lo que es 3 elementos básicos que la gente conoce como neutrones, protones y electrones, pero que nosotros les referimos como tortuga, lobo y oso. Now, these 3 fundamental elements carry, they represent a behavior or a conduct that they have in relation to the others. Y estos 3 elementos fundamentales identifican un comportamiento o una conducta que van a tener el uno en relación con los otros. So on their own, they're nothing. Y por sí mismos no son nada. It's like you, an individual that has an idea but needs a collective to make it happen. On your own, you're just an idea. Es como ustedes, si son individuos y quieren hacer una idea, necesitan al colectivo para ayudarles a hacer la realidad, porque solos ustedes son eso, una idea. But when these 3 elements come together, then it's no longer an idea. They complement each other in propping each other up, assisting each other, holding each other up based on their own agenda. Pero cuando estos 3 elementos vienen juntos, su función va a ser el de entreayudarse el uno al otro, el de poder hacer que la idea se manifieste y que no va a ser una idea de una agenda individual, sino de ese colectivo. And this, as we know, proven scientifically, creates a harmonic balance to have these 3 fundamental elements on a scale smaller than a molecule to be able to come together to create physical matter that then creates molecules, which then creates cells, which then creates the diversity of creation of life of which we live in today. Y eso es lo que va a ser la grandeza de la vida, porque justamente cuando esos 3 elementos interactúan, a partir de ahí esa vida va a generar moléculas y esas moléculas va a generar la materia en la gran diversidad que conocemos. So the India Honda Gariwadekwa, the things that we identify of Sky Woman, of the beating heart of our Mother Earth, these are duplicates. These are mirror images of what has taken place not only in the waterverse on the large scale, but here within every single cell within your body, within your inner world. The same thing has been duplicated. Y entonces cuando hablamos de la tortuga, el lobo y el oso, no es algo que nada más se produzca a nivel más grande, como si fuera en el espacio lo que se conoce en la ciencia moderna, o lejos de nosotros, sino que ocurre en nosotros, en cada célula, en cada molécula de nuestro cuerpo. And so if you have a hard time understanding or thinking of the scientific processes of protons, neutrons, and electrons, y si tienen dificultad en entender el proceso científico de lo que es los neutrones, protones y electrones, then don't try to understand it as that. Entonces pueden tal vez tratar de no entenderlo como tal. Understand it as the process that has created you.
sino como el proceso que les ha creado a ustedes. And this is understandable how this is done. Science, non-native science, even reveals to you of these processes. Y es comprensible cómo esto ocurre porque la ciencia moderna les cuenta también cómo pasa. So how did you come into being? ¿Y cómo ustedes vinieron en existencia? First, the very first thing that takes place is the act of love. This is where the spirit is manifest. Lo primero que se necesita es el acto de amor en donde el espíritu es manifestado. So understand this. Every time that you make love, you are manifesting a power into the world. A power of goodness is physically manifesting. Parts of creation are being added onto through your act of love. Entonces, para que todo el mundo comprenda que cuando están haciendo el amor, están manifestando un poder que es mucho más allá, es decir, es la bondad de ese poder. So your act of love, wherever you are, regardless of where on the planet, your act of love is causing a chain reaction throughout the molecular structure of our Mother Earth that creates happiness, just the same way that when you make love, that you are overwhelmingly happy. Y es el acto de amor el que va a crear la felicidad sobre nuestra madre tierra, de la misma forma que cuando ustedes hacen el amor están llenos de esa felicidad. So within creation on the large scale, the act of love is you, like an individual cell within the body of our Mother Earth. Y en el cuerpo más grande de nuestra madre tierra, ese acto de amor son ustedes como individuos sobre el cuerpo de nuestra madre tierra. Making love, you get happy. Y haciendo ese amor, ustedes son felices. And then when you are happy, well, then that expands to the people around you. Maybe the person who an hour before you would have had bad words for, now, an hour later, after making love, now you only have love in your heart. You only see good things and happy things, and therefore would not call that person down, but would be conducive to happiness with that person. Y entonces, si hace una hora ustedes hubiesen estado listos a darle un paquete de palabras malas a una persona, mediante este acto de amor, una hora más tarde, esa felicidad que ustedes fueron capaces de obtener en equilibrio va a manifestarse, va a esparcirse alrededor y esas malas palabras no habrán salido. And so wherever you are, you make love, you spread love, you are bringing happiness to the body of our Mother Earth. You are making flowers grow somewhere on our Mother Earth. You're making the bees pollinate the flowers and create the honey that makes little children happy that in turn eat that honey. Y en donde sea que se encuentren, si ustedes están en ese acto constante de amor, van a poder llevar la felicidad al mundo, y esa felicidad que va a ser creada alrededor de donde ustedes estén va a permitir que las flores crezcan, que las abejas hagan más miel, que los pájaros vuelen. We are an extension of this creation that we have grown out of. We are not ruling over it. Nosotros somos una extensión de esta creación de la que hemos crecido. No estamos aquí para controlarla o dirigirla. And when you understand this, then you understand your reciprocal relationship with all things in creation. Y cuando se comprende eso, se comprende su relación recíproca con todas las cosas en la creación. And that reciprocal being, now keep this in mind, like we said, an hour before making love, you may have a bad rapport with a person. So you may say, hey, you're an idiot to them. De nuevo, una hora antes de hacer el amor, ustedes pueden decirle a una persona, ay, eres un idiota, prácticamente. An hour later, you're happy because of making love. Y una hora después están felices porque han hecho el amor. Understandings come to you. Y les llegan comprensiones, entendimientos. Perceptions of love that you did not have before are created. Bridges are created in your mind to enable you to see things from a love perspective. Y hay puentes que se crean en su cerebro para que ustedes puedan hacer nuevas conexiones y nuevos entendimientos con respecto del amor sean creados en ustedes.
Hence, an hour after making love, you will not be calling that person an idiot. You might, even if you still think they're dumb, maybe you'll come up with some nice terminology to say, oh, you're very insensitive today. Y si todavía sienten un sentimiento con respecto a la persona, en lugar de decirle, ay, eres un idiota, a lo mejor le van a decir, bueno, eres un poco insensato el día de hoy. Now, if you were told your behavior is like an idiot or your behavior is very insensitive, well, if you understand those words, it's the same damn thing, but received differently by the person. Y si te dicen que eres un idiota o que eres insensato, pues el sentimiento es lo mismo, pero la forma en la que es dicha se va a recibir de manera diferente. So, an hour before making love, your mind may be corrupted like a war mentality to say to that person, you're an idiot. Y una hora antes de hacer el amor, su mente va a estar corrupta al grado de quererle decir a la persona que es un idiota. But an hour after, an hour after making love, you may not even want to use any kind of derogatory term. You may not even see that person in that light anymore. You may not even say anything at all to that person. Or if so, you will say something based on the sentiment that has consumed you. So the sentiment of love consuming you makes everything about you referencing love. Después de esa hora, todo lo que ustedes van a sentir va a ser amor. Entonces, la referencia que van a utilizar va a ser basada sobre ese sentimiento. So, if a person wakes up in the morning and they're feeling very cranky, very, say, war mentality-ish. Entonces, si la persona se despierta en la mañana y se siente enojado o como que tiene una mentalidad de guerra inclusive, you know that person is going to have a certain way about them throughout the day. Saben que esa persona va a comportarse de cierta forma en el día. Maybe they'll be the person in rush hour traffic who's swearing at you, beeping the horn at you, saying what the hell's wrong with you, and maybe get into a road rage incident, even pull out a gun and ultimately shoot somebody. We know these things occur. Y puede que sea la persona que se va a ir en la hora pico y que va a encontrar un montón de tráfico y va a decirle de groserías a alguien, y ese alguien va a sacarle una pistola y lo va a matar en el camino. Sabemos que ese tipo de cosas como la rabia del camino, digamos así, ocurren muy seguido. But the person who wakes up with love, in love, making love, Pero la persona que se despierta en amor, con el amor, haciendo el amor, thinking love, pensando en amor, that person's demeanor is going to be very different throughout the day than the other person. esa persona va a comportarse de una forma muy distinta que la otra. They're going to be happy. Van a estar felices They're going to be spreading flowers and rainbows everywhere they go. y van a esparcir flores y arcoíris por donde vayan. And this was the way of all the people of Turtle Island. We were never people of war. We were always people of love. Y ese era el comportamiento de todas las personas de la isla de la Tortuga. No íbamos esparciendo odio y guerra, sino amor. The corruption that started within the European La corrupción que empezó en el europeo is a cancerous poison that spreads like wildfire. es un veneno cancerígeno que se repande como fuego. You don't know where or how it starts, Y ustedes no saben dónde o cómo empieza, but you tell me that this never happened to you pero díganme que esto nunca les pasó or something similar to this. o algo similar. You wake up in a good mood. Maybe you are that person of love, and then you're on your way to somewhere, rush hour traffic, and somebody's beeping their horn at you and cuts you off and starts to swear at you and gives you the finger and says F you, and even escalates to the point of where you are participating in their disgusting behavior. Tal vez les ha ocurrido que ustedes tal vez se levantan de buen humor, pero de repente alguien va a empezar a tocarles el claxon, a cortarles el camino cuando vayan a algún lugar,
Y de repente ustedes se encuentran participando en ese comportamiento completamente reprobable. I know that this happens to me a lot. Yo sé que eso me ocurre muy seguido. I could wake up in a completely good mood, be happy, whatever, get in rush hour traffic, and there's that idiot cutting us off, saying, look at this stupid idiot. Yo sé que eso me ocurre seguido. Me levanto de buen humor y si me voy al tráfico, va a haber algún idiota que va a empezar a cortar y luego me enojo. Those of you who know me, haven't you seen this happen quite a lot? Ustedes que me conocen no han visto eso seguido, digámoslo así. So the point that I'm making here is that even I, big deal, even I could wake up in a completely good mood, but some person who we don't even know, who has this war mentality within them, who woke up in a bad mood, is spreading it all around us, and it inflicts us without us being aware of how or where it has started. Y entonces es para decir que en muchas ocasiones nos vamos a levantar así y de repente vamos a estar metidos en una guerra que alguien más nos provocó, que nosotros caímos en la trampa de aceptar y después allí estamos metidos. And so this is to identify how fastly, just like how fastly, how fast, just like in your body, that cancer can spread without you even being aware of it until it gets to a point of critical mass where it's about ready to kill you. Y así ocurre con el cáncer. El cáncer empieza en un lugarcito y de repente quiere esparcirse mucho más hasta el grado en que te va a querer matar. So obviously we can see here, we can detect, and I know that there are people in the non-native world who are starting to awaken, detect some things. Y cuando estamos hablando del mundo no indígena, sabemos que hay mucha gente que se está despertando, que son capaces ahora de detectar ciertas cosas. But as you start to awaken and you become aware of this problem, and if you keep your eyes open, you'll see that that problem is connected to another problem. It reveals something deeper, and it reveals something deeper to a problem before that, and before that. Y cuando este proceso de despertar se ocurre, se dan cuenta de que hay algo que es un problema, pero que ese problema se deriva de un problema previo, y ese problema previo se deriva de un problema de antes, y ese problema de antes se origina en un problema de mucho antes, y así. Now, is it important for you, for society, for creation, is it important for them, for you, to be able to adjust, to be able to detect something that is a problem, that stems from something else, to then become aware of that and become aware of what that problem is stemming from? Is it important for you to discover these things? Y para la sociedad es importante el poder distinguir de dónde viene el problema original. Es decir, si ven un problema y saben que la causa es otra más atrás y que ese mismo tiene otra causa antes, ¿no sería importante el saber cuál es la causa original? Or do you think that from this point of wherever you are at, awakening from whatever, do you think that you should just continue from here and just look at that first immediate thing, corruption, that you see, as opposed to looking back in history? Y entonces, ¿ustedes creen que sería nada más pertinente quedarse con la primera corrupción, es decir, la que ven ahí inmediatamente y ya? ¿O tener que ir a ver toda la historia de cómo esa corrupción ocurre? Let me draw a parallel to you right now. The whole world has invested billions and billions of dollars into space exploration and development. Y para dar un paralelo, ustedes lo saben que ni siquiera podríamos decir la humanidad, sino decir algunos locos han empezado a invertir desde hace tiempo en la exploración del espacio. So you may think of, when it comes to that, you know, space development, exploration, you may think only of something like what you might be aware of say,
the plans to go to Mars. Y cuando hablamos de esa exploración del espacio, puede que ustedes estén conscientes de ciertos planes, como digamos, ir a ver a Marte y ver qué hay ahí. But this is only one part of so-called space exploration and development. Pero esa es solo una parte de la así llamada exploración del espacio y de su desarrollo. So think of it like this: when you're blowing up a balloon, it blows up, it expands equally in all directions at the same time. Entonces, digamos, ustedes están soplando para inflar un globo. Bueno, este globo va a crecer de la misma forma por todos lados. And so this means that if you are aware of, say, just one thing of space exploration, of going to the moon, then you might think of, well, okay, it's just expanding over here on this one side. So over here, the balloon, nothing's happening to it. La exploración del espacio sería el equivalente de inflar el globo, pero que el globo se infla de este lado, pero no de este. No, just because you're not aware of it doesn't mean that whatever it is not happening there. The balloon is still expanding all over the place, not just where you are aware of it. Entonces, por supuesto que esto es completamente imposible. Entonces, lo que significa es que a pesar de que tengamos esa percepción, no es posible. Es un ejemplo para indicar que cuando ustedes no están conscientes de algo, no porque ustedes no estén conscientes de algo, significa que no está pasando. So, who knows of the most, say, the most recent, most predominant, evident thing that has happened, that just took place within space exploration and development? ¿Y alguien de ustedes podría dar el ejemplo de lo más reciente que ocurrió en relación a la exploración y el desarrollo del espacio? Anybody know what's the latest, biggest thing that everybody is aware of? It's in the news. ¿Alguien sabe de esto? Porque lo vimos pasar en las noticias. Si alguien sabe, puede levantar su mano o decirlo. The truckers. The truckers. What? I just said space development exploration. What are you talking about, truckers? Space truckers? Maybe, I don't know. Alguien respondió los camioneros y Stuart dijo, ¿cómo los camioneros? Si estamos hablando del espacio, del desarrollo del espacio. Entonces, bueno. Space development and exploration. Entonces, repetir la pregunta es el desarrollo del espacio y la exploración del espacio. What? Hubble? The Hubble Space Telescope? Elsa aquí dice que el telescopio Hubble You're close, está cerca. because that's obsolete. Obsolete, no? It's Porque obsolete. ese telescopio justamente es obsoleto ahora. Entonces, So just by saying that, anybody should know then what we're alluding to. pues porque estamos diciendo eso, ya podrían saber de qué estamos hablando. I know it's Discovery of Elon Musk. water? Was water Yeah, not discovered somewhere? Was it Jupiter or maybe the moon? I'm not sure, but there's just some discovery of water. Anne dice un descubrimiento de agua, no se acuerda si en Júpiter o en la Luna, pero descubrimiento de agua. Franz, we didn't quite hear what you said. Elon Musk is sending thousands of things in the sky for everybody to get internet. Elon Musk está enviando un montón de satélites al espacio para que todo el mundo pueda tener internet. Okay, that is not about space development and exploration. Eso no es en relación al desarrollo y la exploración del espacio. Because those satellites are meant for here on Earth. Porque esos satélites están destinados a la función que tienen aquí en la Tierra. So even though it is something that to us, we think it's in space, they're actually not in space, because all of those satellites that are sent up are all within our Mother Earth's atmosphere. Y cuando pensamos, a pesar de que eso está enviado al espacio, pensamos, es desarrollo del espacio, pero está
todavía en la atmósfera de nuestra madre tierra y destinado a la utilización para la tierra. Even the Hubble Space Telescope, you think, because it's called the Hubble Space Telescope, you think that it's in outer space. No, it is not. It is within the hemisphere of our Mother Earth. Incluso el telescopio Hubble pueden pensar que esté afuera, pero está todavía en la atmósfera de nuestra madre tierra. Okay, so I'll give you one more chance. Anybody? What is the most recent, biggest development in space development and exploration? What's the most biggest thing that just happened? Les doy otra última oportunidad. ¿Qué fue lo que ocurrió en desarrollo del espacio? There's two things. There's the launching of a new telescope, and there's also another probe launched to the moon. Okay, Le digo a Stuart que hay dos cosas. La primera es un nuevo lanzamiento de otro telescopio y la segunda es que quieren enviar otra sonda para que se estrelle en abuela luna. okay, this is where we have to be able to organize our thoughts instantly to be able to focus on what is being said, not what we imagine is being said, but what is actually said. Es aquí donde tenemos que organizar nuestros pensamientos para que comprendamos lo que está siendo dicho, no lo que imaginamos que está siendo dicho, sino lo que está siendo dicho realmente. So yes, the biggest thing in outer space development and exploration that just recently happened is what you just said about the launching of the James Webb Telescope. Entonces, sí, lo que acabas de decir es la más grande, el evento más grande con desarrollo del espacio, que es el lanzamiento, what's the name? James Webb. Del telescopio James Webb. I think it's James Webb. It's something Webb anyways. Creo que el nombre es James Webb, es un nombre de web. Okay, does anybody know what the agenda is? What they said is the intent of the James Webb Telescope? ¿Y alguien sabe qué se dijo con respecto al objetivo de este lanzamiento de este nuevo telescopio? Explore, see, further, explore the universe, further. Elsa dice explorar el universo y ver mucho más allá. When you say, okay, Elsa just said it's to look further. Now, when you say this, are you identifying further out in space or further in time? Y cuando dices ver más allá, estamos hablando ver más allá en el espacio o ver más allá en el tiempo. I think in the Y It's in esa ti- responde yo creo en el tiempo. The James Webb Telescope is created for them to look back in time. Apparently, they claim to look at the first millisecond after the Big Bang, so-called Big Bang theory. Efectivamente, este telescopio es lanzado para ver más allá en el tiempo, porque su intención es de ir a viajar en el tiempo para ver el primer segundo después de lo que ellos llaman la teoría del Big Bang. Now, they're not going to find a Big Bang because it doesn't exist. Pero no van a encontrar algo como el Big Bang porque eso no existe. But when you look at your own birth, again, we go back to your own four sacred ceremonies, then you know that it isn't a Big Bang. It's not an explosion because an explosion identifies that something has exploded, meaning that the substance is finite, not infinite, it's finite. Porque cuando se habla de un Big Bang, ¿qué es eso? Pues una explosión. Pero cuando se habla de una explosión, significa que lo que va a ser liberado de ahí es finito, no infinito. But just the fact of the creation of the James Webb Telescope Pero la mera creación de este telescopio James Webb tells us that, as they identify, that they're going back to that split second after the Big Bang, that they are, that the intent is to look back in time, to look back at different epochs in life where it has had large changes, insignificant changes, but where it has altered.
nos dice que el objetivo es de ver el viaje en el tiempo, es decir, cómo ocurrió lo primero y cómo evolucionó, cambió en el tiempo. Now, this is to establish the fact in your head, because on a worldwide level, everybody is aware of the James Webb Telescope looking back in time for answers. Entonces, todo esto para establecer en nuestra mente colectiva de que la gente que acaba de enviar este telescopio está enviándolo para obtener respuestas. So this tells you that the natural behavior or the natural conduct of humans, the proper conduct, is that if you're walking along and you do something, you break something, something of yours, you rip a shirt. Well, you're not just going to keep walking. You're going to fix that, or you're going to take your shirt off and replace it. But regardless, the corruption of what was done will be addressed by you. That's human evolution. Y esto es para decir que en cualquier evolución, sobre todo si hablamos de la humana, digamos que se levantan, se ponen su camisa y salen y de repente rasgan su camisa con algo. Bueno, no van a seguir caminando con su camisa desgarrada, ya sea van a cambiársela, van a repararla, van a hacer algo, o sea, no pueden caminar con su camisa desgarrada. Esta sería la evolución humana, es decir, en cuanto hay un defecto o algo que no está correcto, pues lo arreglas. But the non-native world doesn't do that. You show me one instance in the entire history of the non-native world, the European, where they have done something wrong, broken something, and stopped to fix it or correct it before they moved on. Pero en donde ustedes me pueden demostrar en la historia de la colonización corrupta que alguien que haya participado en ese comportamiento se dio cuenta de que estaba haciendo algo incorrecto y que se detuvo a detenerlo o a repararlo. There isn't one example of this in the European history. No hay ningún ejemplo así en la historia de la colonización europea. So what you have in the European history is not an evolution, but an expansion of corruption that continuously breaks things, destroys things, and never, the people in it, never address the things that they have corrupted or broken. Entonces, en la historia europea, esa historia realmente es una acumulación de corrupciones en donde la gente con su comportamiento colectivo fue a otros lugares, a romper cosas en estos lugares, a deshacer cosas en estos lugares y a nunca hacerse responsables de eso y sobre todo seguir haciendo ese comportamiento en otros lados. But the mere fact of the entire world participating in this James Webb Telescope tells you that they know, they understand they have to look back in time for answers, but they do nothing about it in reality. Pero el hecho de que toda la humanidad esté apoyando de una forma o de otra, ya sea nada más con su energía que se le dan a los impuestos o yo que sé, están apoyando este lanzamiento del telescopio Webb. Entonces, quiere decir que están apoyando el ir a buscar respuestas en el pasado. This reveals a serious corruption in the non-native world. Y esto revela una gran corrupción en el mundo no indígena. And the non-native world isn't even aware of it. You don't even know about it. You don't even ever assess yourselves. Y el mundo no indígena ni siquiera lo sabe porque nunca toman el tiempo de detenerse a analizarse a sí mismos. You don't look at it as the reality of what your history has been, as a step here, break this, don't fix it, move on, step here, break something else, don't fix it, move on, break something else, and just keep going. That is the collective behavior of the European for thousands of years now. Es como si no se han dado cuenta el comportamiento europeo colectivo, que su comportamiento ha sido de van a un lugar, rompen algo, no lo corrigen, se mueven a otro lugar, vuelven a romper algo más, no lo corrigen, pero se vuelven a ir a otro lado más y así. But your science, your collective science, your most cutting edge technology reveals to you to look back for answers. Pero su ciencia colectiva les dice que hay que ir a ver en el pasado para encontrar respuestas. But the political reality of every
European, every non-native person on earth Pero la realidad política de cada persona no indígena en la tierra is that despite the fact that you are aware of this, that you must look to the past for answers, you continue to advance into your political corruptions of democracy. es que a pesar de que saben que tienen que ir al pasado para encontrar respuestas, siguen avanzando hacia adelante en las corrupciones de la democracia. Which reveals that there is a thought process in the non-native European mind. Lo que revela que hay un patrón en la forma de pensamiento del europeo. But the thought process is only to identify what can destroy and to nurture that behavior within themselves and their children. Pero el proceso es el de saber qué se puede destruir y cómo hacerlo y meter ese comportamiento en sus propios hijos. But again, your science is doing the opposite from what you are doing. Pero de nuevo, su ciencia está haciendo lo opuesto de lo que ustedes están haciendo. You're going in two opposite directions. Entonces están yendo en dos direcciones opuestas. You collectively do not realize it, but you're being torn in two. Y colectivamente no se dan cuenta, pero están siendo desgarrados en dos. Now let's see what that means for you. Y veamos qué significa esto para ustedes. What would it mean to be torn in two? ¿Qué significaría ser desgarrado en dos? Let's go back to your very first steps in life. Vayamos a sus primeros pasos en la vida. What was the very first thing you were? ¿Qué fue lo primero que ustedes fueron? Anybody? ¿Alguien que nos quiera decir? The very first thing. Lo primerito. What? Elsa dice No, el bueno. corazón de nuestra mamá. Elsa says our mama's heart. Marie-Claude says fetus. Marie-Claude dice feto. Yeah, you're both right, but you're not going back far enough. Ambas están correctas, pero no fueron tan lejos. If we cut through all of the false education we have received, Si eliminamos toda la educación falsa que recibimos, we know everything comes down to its initial seed that it grew from. sabemos que todo, el origen es de la semilla original de donde creció. So you first were a seed. Entonces ustedes primero eran una semilla. What happened to that seed? ¿Y qué pasó con esa semilla? Anybody? ¿Alguien? In order for you to exist the way that you are now, what happened to your seed? Para que puedan existir como lo hacen hoy, ¿qué le pasó a su semilla? The spark. The spark. Hizo una chispa que empezó, se multiplicó. Okay, what does the spark do? ¿Qué hace Divide. la chispa? Divide chapter. Se divide. Okay, so for you to get where you are, we started from one. The very first thing to kick us off, or kickstart us on this path, is that we had to divide into two. Ve, para estar en donde estamos significa que nuestra semilla algo tuvo que hacer para que empezara a autodividirse en dos. Now think of this. You know, you've seen images of a fetus cell, cells dividing into itself and expanding, but yet one cell turns into 20 trillion, not all separate from each other, all connected to each other, functioning as one. Y ustedes han visto cómo ocurre esto en videos que ponen en YouTube o lugares así, como esta primera célula se va a dividir y al rato ya son 20. So when your science tells you to look to the past for answers, but your politics keeps you advancing at the speed of light into the corruption that you're in, again, going in two different directions,
Entonces, cuando su ciencia les está revelando que hay que tener que ir al pasado para encontrar respuestas, pero que su proceso político les sigue empujando hacia adelante, hacia la corrupción democrática, significa que están yendo en dos direcciones opuestas. What is actually happening through your corruption of democracy? It is pulling apart the cellular structure of not only you, not only your mind, but of all creation. This is the corruption of democracy, the evil of democracy. Y es la corrupción de la democracia la que está completamente desgarrando no solamente su ser, sino su mente del tejido del colectivo. Esa es la corrupción de la democracia. And so today we're going to talk about something, continue in these lines, very deep, very important for all life on earth as to where we go from here today. Y hoy vamos a hablar de algo importante con respecto a todo lo que acabamos de decir y a partir de aquí hacia dónde nos dirigimos. Okay, so when we consider the reality of what we just talked about, Cuando consideramos la realidad de lo que acabamos de hablar, now first off, the person has to acknowledge this is reality, this is the truth. la persona tiene que reconocer que esa es la realidad, es decir, es verdad. Because if you're not working within that truth, then you're working within the lie that destroys the truth. Porque si no están trabajando con esa verdad, significa que están trabajando con la mentira que destruye la verdad. And so the truth is creation itself, life itself, all life, the beautiful life on our Mother Earth. Y la verdad es la creación en sí misma y cómo ella nos da toda esta diversidad y belleza en nuestra Madre Tierra. Our Mother Earth is the truth. Nuestra Madre Tierra es la verdad It's love. y el amor. What's destroying our Mother Earth? ¿Qué está destruyendo a nuestra Madre Tierra? Anybody know? ¿Alguien sabe? Rain, What? wars. Rain and war. Aquí dicen guerra. Hate and anger. Ann dice odio y la agresión. Yeah. Hate, anger, wars, it's all the same thing. It's all the same, if you want to say, darkness inside of a person. El odio, la agresión, la guerra es esta oscuridad dentro de una persona. Lack of love. Falta de amor. So this is a proven scientific fact. Unless anybody here could tell me that I'm wrong in identifying that our Mother Earth is being destroyed from the epicenter of European male-dominant warmongering mentality. Y ese es un hecho. Entonces, alguien puede decirme que estoy incorrecto si hago el análisis de que lo que le está ocurriendo hoy a nuestra Madre Tierra, cómo está siendo destruida, incluyendo a toda su diversidad, tiene como epicentro el pensamiento de guerra dominante del blanco europeo. Now, unless there's somebody who can prove that it's otherwise, Y a menos de que haya alguien que pueda demostrar que no es así y que es de otra forma, then we have to accept the truth of the history that the non-native, the European, tells of themselves. entonces tenemos que aceptar la historia que el europeo cuenta de sí mismo. It has pushed the destruction level throughout our Mother Earth to get us to the levels of emergency status. Que ha empujado el nivel de lo que le está ocurriendo a nuestra Madre Tierra a un grado que estamos en emergencia desde hace ya un buen rato. Now, up till this point, is there anyone who disagrees with this? Hasta aquí, ¿hay alguien que está en desacuerdo con lo que ha sido dicho hasta ahora? Then if there's no one who disagrees, then this means that we all know that this is the truth of what has happened and what is continuing to happen in the destruction of our Mother Earth.
Si nadie está en desacuerdo, esto significa que todos sabemos y entendemos que eso es lo que le ha ocurrido y lo que le sigue ocurriendo a nuestra madre tierra. So what we have to do here is consider cells in the body. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es considerar las células en el cuerpo. Every cell has the right to life. Cada célula tiene el derecho a vivir. Do they? ¿Es cierto? Is it true? ¿Es cierto esto? I'll say to you, no, it is not true. Yo les diría, no, eso no es cierto. Every cell does not have the right to life. Cada célula no tiene el derecho a la vida. What if you got a bunch of cancer cells that are gathered together at your city hall and they all got protest signs saying, right to life, right to life. We got the right to life also. ¿Qué ocurre si están en el palacio municipal o de gobierno, como le quieran llamar, y hay un montón de células de cáncer que tienen sus pancartas diciendo, también tenemos el derecho a vivir, déjenos vivir? Do you agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? Would you, let's just imagine, maybe you're a healthy cell in the body Imaginemos que ustedes son una célula saludable en el cuerpo. and you see these cancer cells protesting the right to life. We got the right to life. You're violating our cellular rights to freedom and whatever, pursuit of happiness. Y vemos a estas células cancerígenas que vienen con sus pancartas y dicen, tenemos el derecho a la vida, queremos vivir. So if you see that and you think because of the corruption of political correctness, you'll say, oh yeah, that's true. Yes, everybody has the right to life. Peace, love, happiness for everybody. I'm going to go there and support their right to protest. Y si ustedes ven eso y dicen, ay, debido a la cuestión de ser políticamente correcto, sí, está bien, necesitamos darle el derecho a la vida a esas células cancerígenas y ustedes también agarran pancartas y van a ayudarles. And so you will have assisted the cancer in destroying your body. Entonces ustedes le ayudaron al cáncer a destruir su cuerpo. Cancer does not have the right to exist within your body. Pero el cáncer no tiene el derecho a existir en su cuerpo. If it did, you would not go to the hospital for it. Si lo tuviese, no irían al hospital por ello. You would say, hey, the cancer in my body has the right to life also. Dirían, bueno, el cáncer en mi cuerpo también tiene derecho a vivir. And you would recognize their right to protest for their right to fight against you fighting against them. Y reconocerían su derecho a protestar por estar luchando contra ustedes y ahora ustedes les están ayudando. And so you wouldn't even ever realize how you are the person slicing your own wrists because somebody else has told you to do it. Entonces nunca se darían cuenta que ustedes son la persona que se están cortando las propias venas porque alguien más les dijo que lo hicieran. So we examined the behavior of the European over the last 500 years. Y We lost connection, but we are back. Okay, so we don't know where we got cut out, but we were saying this, that there's always been good white people, good non-native people. Entonces no sabemos exactamente dónde se cortó, pero lo que decíamos es que siempre ha habido gente buena que no sea indígena. Now, you are a good white person, a good non-native person. Y ustedes son una persona no indígena buena. Okay, so does your goodness
cancel out the badness of what the collective of white people, of non-native people are doing? Ok, entonces su bondad va a cancelar el hecho de que todo el europeo en colectividad ha hecho. No, it doesn't. It never has. No, no lo va a hacer y nunca lo va a hacer. The fact is that throughout history, all the good white people have basically had to run and hide when the collective of white people were doing all the crazy, insane things. El hecho es que todos los blancos, los que eran buenos, tuvieron que ir a correr y esconderse de lo que el resto estaba haciendo. Just like right now, your collective of white people, of non-native people, are destroying your own children, and you right now, non-native people, are running and hiding. Como ahora, en este momento, justamente, ustedes, como no indígenas, están poniendo en peligro a sus futuras generaciones, a sus niños, Or y else, también están huyendo. or else you're doing something that is actually compliant with the system that's oppressing you. O están haciendo algo que significa o implica obedecer al sistema que les está oprimiendo. Now, I'll just give the example of what has happened here in so-called Canada over the last couple of days. Y voy a dar el ejemplo de lo que ha ocurrido aquí en el así llamado Canadá en el último par de días. Everybody must have heard by now, I know it's in news around the world, that there's been this big trucker convoy from all over the country going to Ottawa, and a lot of people have latched onto it to go to Ottawa and protest, originally against the vaccine mandates that were against the truckers crossing the border. Y creo que todo el mundo lo ha visto porque está en las noticias, incluso internacionales, cómo había esta gran manifestación de camioneros que manejaron desde el otro lado del país para ir directamente a Ottawa. Are we there or are we frozen? That's a good question. You're there. Okay, thank you. Okay, so this reveals to you that today, even today, you can see the example. Good white people can't do anything. The majority of the corrupted white people is what is overpowering. Eso nos da el ejemplo de nuevo. A pesar de que gente no indígena quiere ser buena, es todo lo que el colectivo ha hecho de forma negativa que va a tomar el control o que va a estar sobre estas buenas intenciones. So imagine this scenario. Imaginen el escenario siguiente. You see my family coming to your house. Ven que mi familia viene a su casa. And my family comes and kicks in your door and kills a few people in your living room and sets fire to your house. Y mi familia llega a su casa y de repente tumba la puerta de la cocina, se sienta en la mesa sin preguntar, de repente tienen una chimenea en su casa y agarra el fuego y empieza a prenderlo por toda la casa. Now, you may not have seen me there, maybe only seen everyone else in my family. Y puede que ustedes no me vieron a mí, pero vieron a todos los otros miembros de mi familia. Does that mean that because I can say, hey, it wasn't all of us, does that mean that it wasn't my family? Eso significa que si yo digo, hey, pero no fuimos todos nosotros, eso significa que no fue mi familia. Of course it means still it was my family. Y por supuesto que significa que todavía era mi familia. And if I went to try to separate myself from it by running away from it, does that mean I complied with it or I tried to stop it? Y si trato de huir de eso y decir, yo no fui, yo no tengo nada que ver con eso, ¿significa que estoy tratando de detenerlo? It means I complied with it. Significa que estoy apoyándolo. So all the white people today who say, and throughout history, who have always said, it wasn't me, it was somebody else, it was a long time ago. No, it was you because you did nothing about it. Entonces toda la gente blanca, no indígena, que siempre han dicho,
pero yo no fui y esto fue hace muchos años, mucho tiempo, yo no tuve nada que ver, no, porque ustedes siguen siendo parte de ese colectivo que lo generó y siguen beneficiándose de eso. If my family was attacking your family, Si mi familia estuviese atacando a su familia, would it be my responsibility to stop them? Or would I just turn and walk away, and can I claim that I'm a good person? ¿sería mi responsabilidad el detenerlos o nada más podría así como que caminar como si nada, darles la espalda y decir, yo no tuve nada que ver y yo soy una buena persona? Of course, if I turned and walked away and said, my family is crazy, I'll have nothing to do with this behavior, and I turned and walked away, but allowed them to stay there to continue to kill your family, I would just be a very confused liar. Y si yo dijera, bueno, ya me voy y los dejo y que sigan destruyendo su casa, yo no tengo nada que ver, ¿cómo podría yo permitir a que mi familia siga haciendo ese comportamiento? Yo sería el mayor mentiroso del mundo. All of this to exemplify to you just how confused the white people are, the non-native European mentality is. Todo esto para nada más ejemplificar a qué grado el europeo de mentalidad, es decir, la mentalidad europea, cómo están tan confundidos. Now, if you're white, European, or non-native, you are these things. Y si ustedes son blancos europeos o no indígenas, ustedes son esto. So let's see, what's the point of when you go to a mechanic, there's something wrong with your engine in your car. You go to a mechanic and the mechanic tells you, well, 3 of your spark plugs are burnt out. You have to replace them. You just keep driving your car like that? ¿Y qué significa? Digamos que ustedes van al mecánico porque hay algo mal con su carro y el mecánico les dice, tienes que cambiar estas 3 válvulas, y si no tu carro se va a descomponer, pero ustedes dijeron, bueno, gracias, y se van sin haber cambiado nada, ¿su carro va a durar? No, the purpose of going to a mechanic is to troubleshoot, find out what the problem is, and obviously to fix it. Y por supuesto que el hecho de ir a un mecánico es porque ustedes tienen la idea de encontrar el problema para corregirlo. All of this is the behavior of proper human beings with common sense. Y este sería el comportamiento de seres humanos adecuados que tienen un buen sentido común. So then, when we look at the behavior of the under the control of the mentality of warmongering mentality, when we see all of this, you could see that nobody, not a single person, has ever corrected a goddamn thing wrong that they have ever done. Entonces, cuando consideramos todo esto, se puede llegar muy fácil a la conclusión que cualquier persona que pertenezca a esta herencia europea no ha hecho nada para corregir todo lo malo que se ha hecho a un nivel colectivo. Now, if you are non-native, if you're white of European background, then, and if you're offended by this, that's only because the shoe fits. Y si ustedes son blancos o de descendencia europea y que se sienten ofendidos por esto, la única forma en la que pueden ustedes sentirse así es que el zapato les queda. But if you are white European descent and you know this to be true and are offended, it's not because the shoe fits you. It's because you do not like what your own behavior has been. Pero si ustedes son indígenas y que aún así les queda el saco, no significa porque les queda el saco, sino porque están rechazando ver su propio comportamiento. So as an example here, I'm going to bring up something ugly that Edith's going to remember. Y como ejemplo aquí voy a traer a la luz un ejemplo del cual Edith va a acordarse. After my father died, Edith and I don't know how long it was, sometime after, her and I had a big argument and I told her to F off. Hace un tiempo después de que mi papá falleció, Edith y yo tuvimos una gran pelea y tan grande fue que yo le dije que se fuera a la pip.
And then, of course, I knew it was wrong. I went back to her. I don't remember how long after. Do you remember if it was the same day? Pretty immediate, yeah. I went back to her and I apologized. I said I should never have spoken to her that way. She is as my sister because of what she had done in staying with us and helping us with my father while she was alive. So I apologized to her, and I'm pretty sure I told you that that wouldn't happen again. Something like that. I made correction. Y después me sentí tan mal que fue el mismo día, no me acuerdo exactamente, pero le fui a decir a Edith que me disculpaba y que eso no debía de haber pasado y que no tendría por qué volver así, que no lo iba a volver así. Ella era como mi hermana en el sentido de que estuvo ahí todo el tiempo para ayudar con mi papá, entonces no era justo que yo le hablara así. So I was able to see the corruption in my own behavior. Y entonces fui lo suficientemente capaz como para ver mi corrupción en mi propio comportamiento. And I went and I corrected it almost immediately. I can't remember if it was that same day or the next day, but it most definitely was not even 2 or 3 days later. It was almost immediate. Y entonces cuando lo vi, fui y lo corregí. No esperé, ni siquiera fueron 3 días, fue antes. So this is how I know that the non-native world has no correction power within them. Y es así como yo sé que el mundo no indígena no tiene poder de corrección dentro de ellos mismos. Because I have never seen the necessary steps to correction. Porque nunca he visto los pasos necesarios para hacerlo. Now, in the non-native people's minds, they may believe that their actions are sufficient in whatever kind of correction or whatever. Y en la mente de los no indígenas, puede que ellos piensen que sus acciones son correctas, que no hay ningún problema. Tell me, what would the proper correction be that once you discover that you got your elbow in the throat of a woman to hold her down while you're raping her? What would the proper correction be? Would it be to say, oh, I'm sorry, and keep your elbow there under her throat? Or would it be to say, I'm sorry, and remove your elbow, but to keep raping? Or is it a complete correction to the whole entire action? Porque una vez que ustedes se dieran cuenta de que están agarrando a una mujer a la cual están violando con el codo en la garganta, si ustedes se dan cuenta que ese es su comportamiento, ¿cuál sería la forma adecuada de proceder? ¿Nada más quitarle el codo y seguirla violando? ¿O nada más como que violarla de otra forma? No, sería corregir toda la cuestión. Then even if you realize, I got my elbow in a woman's throat to hold her down so I can rape her, I'm going to say, I'm sorry, I'm going to remove that elbow, and I'm going to stop raping her. That still is not correction. Y inclusive si ustedes dijeran, bueno, me voy a quitar el codo y la voy a dejar de violar, pero eso todavía no es corrección. If that happened to any of you women, any guy was to do that to you, and he apologized and he stopped, would you feel safe around that guy just because he stopped? Si eso le ocurriera a alguna de ustedes, mujeres, estaría bien nada más con el hecho de que el tipo les quite el codo y les deje de violar. Or would you have to see some kind of solid action that ensures that that person would not be able to slip back into their insanity again? O tendrían que ver que este tipo ha cambiado su comportamiento para no volver a deslizarse en esa locura de nuevo. So we just looked at some deep psychology here. Entonces aquí estamos contemplando una psicología muy profunda. And through it, we can deduce clearly that 500 years of the white man, of the European, being here in Turtle Island has been 500 years of thieving, raping, murdering, corruption that has not stopped right up until this second. Y mediante ello podemos ver que la acción colectiva del europeo en venir a este hemisferio ha sido constante de violación, de robo, de asesinato y que no se ha detenido hasta este momento. Because is there any person on earth who can show us an example of the colonization that has come here
to create a so-called colonizing country that has stopped its colonizing behavior? Has there been any country of colonization that has stopped its colonizing behavior? Porque si vemos la historia, el europeo llega a este hemisferio y con el tiempo empiezan a crear lo que llaman países, pero todos esos países son colonizadores, adoptaron las estructuras que los colonizadores vinieron a imponer y hasta hoy en día hemos visto algún así llamado país que haya dejado de hacer el proceso y el comportamiento colonizador y detener la destrucción. Everyone on earth could answer that question all at once, at the same time, in unison, instantly. You don't even have to stop to think about it. And you can say, no, there has never been a colonizing country that has stopped its colonizing behavior. Todo mundo puede ver claramente, es decir, en cuanto esa pregunta es hecha, todo mundo puede responder al unísono, que claramente no, ningún país ha detenido ese comportamiento. So then you have to examine it a little closer as to the behavior of colonization. Entonces hay que analizar un poquito más a detalle el proceso de colonización. Is colonization a behavior of thieving, raping, murdering conduct? La colonización es un proceso de violación, robo y asesinato. Is there anyone who can say that's not what it is? ¿Hay alguien aquí que pudiese decir que no es eso? Everyone knows what colonization looks like. Todo el mundo It's a sabe. bunch of thieving, raping, murdering pirates. Todo el mundo sabe que la colonización es exactamente eso, un paquete de piratas que se dedica a robar, a violar, a matar. So when you know that's colonization, Y cuando saben que esa es la colonización, and you know that there is no country, colonizing country on earth that has stopped its colonizing behavior, y cuando saben que no hay ningún país que ha detenido ese comportamiento colonizador, then that tells you that you are in one of those countries that is conducting themselves within that behavior of thieving, raping, murdering, piracy. eso les dice que ustedes en cualquier país en el que se encuentren están haciendo parte de un comportamiento de piratería, de robar, asesinar, violar. How can you, any non-native person, how do you think you can separate yourself from that? Y cualquier no indígena, ¿cómo pueden pensar que se pueden separar de eso? You can't. No pueden. It does not matter what you say or do. No importa lo que digan, lo que hagan. You could be in the room with your family while your family is intruding into someone else's house, stealing, raping, and murdering them. You could stand off to the side and say, I'm not a part of this, but you're going with them through the house. You're eating all our food. You're stealing all of our stuff. You're living off of somebody else. Si ustedes llegaron a esta casa con toda su familia y toda su familia está destruyendo la casa, acabándose toda la comida, ustedes pueden salir y decir, yo no hago parte de esto, esta no es mi familia, pero después vuelven a entrar y vuelven a acabarse la comida y vuelven a seguir destruyendo. Entonces, ¿en qué sentido se separan? Is there any good people in that behavior? ¿Hay gente buena si hacen ese comportamiento? If you are a person of that family, the only way you could have good behavior is if you physically stopped your family from that corruption. Si ustedes son parte de esa familia, la única forma en la que eso puede detener es si ustedes detuvieran físicamente el comportamiento de su familia. But you are not doing that. Pero no están haciendo eso. The non-native people as a whole know that if you wanted to, you could stop your collective behavior of thieving, raping, murdering pirates. Los no indígenas saben muy bien que si ustedes quisieran, podrían detener fácil y rápidamente este comportamiento de robo, violación y asesinato. Now, those of you that are with us through the Two-Row Wampum Working Group, through experiencing the living agreement of the Two-Row Wampum,
Y aquellos de ustedes que están con nosotros comprometidos en este proceso del wampum de dos vías, que es un tratado de paz que vive, que respira. Now, you are the exclusive few within this corrupted European family. Ustedes son los exclusivos, unos cuantos que se pueden separar de esta familia corrupta europea. And those of you who have been pursuing the two-row wampum are becoming aware of the power that it gives you. Y ustedes que han sido parte de este proceso de wampum de dos vías saben qué poder les da. The power to be able to stand against corruption. El poder de ser capaces de ponerse de pie en contra de la corrupción. Not the illusion of standing against it, No la ilusión de hacerlo, but actually how to do it. sino cómo hacerlo. You are becoming aware of a power of how to exact what is in your mind and in your heart into the world. Y ustedes están siendo capaces de poder ejercer lo que se encuentra en su mente y en su espíritu y ponerlo hacia el mundo. So if you are engaged already in a proper two-row wampum relationship with the original peoples of Turtle Island, then you, as a non-native or white European descent, you are on the path of correction. You may not yet be correction, but you are on the path. Y si ustedes están en este camino de estar comprometidos en un proceso de reciprocidad con los indígenas en el wampum de dos vías, entonces están en camino a esa corrección. Todavía no son la corrección, pero están en camino. Now, to be correction, then this is where you are finding really the only place where you can participate in an actual correction of all these corruptions we just identified. Y el participar en este proceso viviente del wampum de dos vías es lo único que les puede dar entrada a este proceso de corrección viviente. So, those of you who are with us and who've been working with us in the two-row wampum working group and extended here to the Reconstitution, you are aware that we have been working on an agenda of reversing the destruction to our Mother Earth that the European has caused. Y entonces toda la gente que está involucrada con nosotros en el wampum de dos vías, este proceso que se extiende hacia la reconstitución mediante este proceso, saben que estamos trabajando en eso. The fact is, indeed, the European has caused the destruction to our Mother Earth that has her on the brink of almost not being able to reanimate any longer. Y se sabe, todos sabemos que es un hecho que el europeo ha llevado a nuestra madre tierra a un precipicio del cual va a ser prácticamente imposible que ella pueda recuperarse. So easily anyone can deduce this is the ultimate corrupted behavior. It's somebody locked in a suicidal mentality. Y todo el mundo puede determinar fácilmente que este es un comportamiento corrupto que está encerrado en una mentalidad suicidaria. Where when you think of right now, this is the exemplification of the insanity of the white European. Y cuando pensamos en el ejemplo de la locura del blanco europeo, Where the whole world has determined that right now we are on the brink of environmental catastrophe. el mundo entero ha determinado que estamos en el precipicio de la catástrofe ambiental. Right now, what is the white man's answer to this environmental catastrophe? What is the white man doing right now? Y el hombre blanco, ¿qué hace en respuesta a esta catástrofe inminente ambiental? ¿Cuál es su respuesta? Anybody? ¿Alguien? Making it worse. Well, when you know that things like microwave ovens, nuclear power, the rockets that are leaving the earth every day, destroying the atmosphere, when you know that all of this comes from the war technology, then you know that yes, the white man is expanding his war on creation.
Cuando se sabe que tenemos hornos de microondas, que tenemos cohetes que van al espacio, que tenemos proyectos industriales que van a destruir la Tierra, sabemos que el hombre blanco sigue expandiendo su mentalidad de guerra. Isn't this true? Is it a lie what I am saying? ¿Es esto cierto o es una mentira lo que estoy diciendo? If you cannot prove it to be a lie, Si no pueden probar que sea una mentira, then you know it is true. entonces saben que es cierto. And so are you a white man, a white person? Are you of European descent? Entonces, ¿ustedes son una persona blanca o de descendencia europea? Then right now, everything lies upon your shoulders. Entonces, todo está sobre sus hombros en este momento. Not for you to say just of your family that's in my house, thieving, raping, and murdering everybody, to say, hey, I'm not going to have any part of this. Not just for that, but it is you that must stop your family. Y no es para decir, ay, yo no tengo nada que ver y dejar a su familia que siga violando, robando y matando en mi casa, sino es su responsabilidad la de detener a su familia. Just as it is I who must take responsibility for my family, you must take responsibility for yours. Así como yo tengo que tomar mis responsabilidades por mi familia, ustedes tienen que tomarla por la suya. Now let's see the difference in how we conduct ourselves in our responsibilities. Y veamos la diferencia de cómo nos conducimos con respecto a nuestras responsabilidades. Now you may say that, well, I'm not doing anything like in relation to the non-native people except calling them down all the time. Y ustedes puede que digan, pero si tú no estás haciendo nada aparte de llamarles a los europeos de todos los nombres. But I can say with 100% certainty, and I'll stand in any court on earth, there is no non-native person who can say with legitimacy that I called down non-native people. Pero yo les puedo responder que, y me puedo poner enfrente de cualquier corte para justificar esto, que yo no le digo de nada más todos los tipos de nombres a los europeos. Again, if you go to the doctor and you ask the doctor, you say, hey, what's wrong with me? And the doctor says to you, well, you got cancer. And you say, no, I don't. Well, then you're just in a state of denial. Ejemplo, van al doctor porque creen tener cáncer, el doctor les dice, sí tienes cáncer, pero y ustedes dicen, no, no tengo. Va ahí, pues significa que están en negación total. So if you are a white person or of European descent, and you don't want that type of mentality of where anybody could say to you, you did not do anything to correct it. Y si ustedes son blancos o de descendencia europea y no quisieran que nadie viniera a decirles, hey, no hiciste nada para corregir algo. Then what will you do right now? Entonces, ¿qué van a hacer? Because now is your time. Porque ahora es su tiempo. It's like at a baseball game. Now it's your time to step up to bat. Es como en un juego de béisbol. Si ahora es el tiempo que ustedes agarren el bat. And if you don't, then I'm going to step up and take your turn. Y si ustedes no van, entonces voy a ser yo. I'm already pushing you out of the way because I know you are not qualified. Y yo ya les estoy sacando del camino porque yo sé que ustedes no están calificados. I am making it happen faster because not only are you not qualified, but you are completely oblivious to the game that you're even playing. Y estoy haciendo que sea más rápido porque no están no solamente descalificados, sino que están completamente inconscientes del juego en el que están jugando. Now, are these things wrong, what I'm saying? Does it hurt you to hear me saying these things about you? Y eso que estoy diciendo es incorrecto. ¿Les hiere el escuchar lo que estoy diciendo de ustedes? Well, if the shoe fits and it hurts you, then this is what we set out to accomplish. Y si el saco les queda y les duele, eso es lo que we lost connection again. Perdimos la conexión de nuevo. So I don't know where it cut out, but this is to say that
For any non-native person on earth right now, this is your time. Todo esto para decir que para cualquier no indígena, este es su momento. Your feet are being held to the fire right now. Sus pies están siendo puestos en el fuego en este momento. And I would say that the majority of non-native people are not even aware of this. Y yo diría que la mayoría de los no indígenas ni siquiera están conscientes de eso. That right now, you are being put to the test. Que en este momento ustedes están siendo puestos a prueba. That litmus test of humanity Esta prueba de la verdad de la humanidad that will either establish you as being human or not being human. que les va a establecer como seres humanos o no humanos. So I am pointing out to you that there is a process that has happened resulting from your couple of thousand years of corruption. Entonces les estoy indicando que hay una corrupción en la que ustedes se encuentran debido a un par de inclusive miles de años de corrupción. That upon breaking everything, that you will get to the point of where you will have to answer for these things. You will have to do something. Y después de haber roto completamente todo, va a llegar el momento en el que van a tener que dar respuestas. Is this not where the world is right now? ¿No es ahí donde el mundo se encuentra en estos momentos? Are you all of a sudden not finding yourself at the flashpoint of all creation where all of a sudden you, how insignificant you are finding yourself at the transition of where all creation depends on what you are going to do if you are going to become human? No se encuentra en este momento en el punto en el que todo dependería de ustedes, en esta transición en la que hacen algo y todo puede cambiar o no hacen nada y todo se va a terminar. Now, I will identify as 100% fact that the non-native people have never had an opportunity like they have now at their fingertips to correct all of their corrupted behaviors over the past couple of thousand years. Not just of the 500 years of being here, but of the 1,500 years of corruption prior to that, that led to the insanity of mass murder around the world. Y yo diría que los no indígenas puede que no se den cuenta de la oportunidad que está al alcance de sus manos de poder corregir todas las corrupciones, no solamente de los últimos 500 años aquí, sino de los últimos 1500 años antes de venir aquí. You, if you are a non-native person that fits this bill, Y si ustedes son una persona no indígena que corresponde a lo que estoy diciendo, today we're going to reveal to you an opportunity that we, the original peoples of Turtle Island, are given to you. hoy les vamos a compartir una oportunidad que nosotros, los pueblos originarios de aquí, les estamos ofreciendo. Something that you actually don't deserve. Algo que puede que no merezcan, But if at the end of your day, if you decide, if you come to your senses that, hey, our behavior has been insane and that we're going to stop this, if at the end of the day, if you stop it, well, you have a deadline of just 8.5 moons now in which to do this within. pero al final del día, si ustedes se dan cuenta que todos sus comportamientos han sido corruptos, bueno, pues entonces tienen 8 lunas y media para poder corregirlo. What you're going to do in these next 8.5 moons is going to set the stage for your remaining time on this planet that the United Nations already identified as the year 2030. Y lo que ustedes vayan a hacer en estas 8 lunas que vienen va a ser determinante, puesto que inclusive la ONU ya identificó que nos queda solamente hasta 2030. So we're giving you a gift again that you don't deserve. Entonces les estamos dando un regalo que de nuevo puede que no merezcan, A chance for you to correct everything that you never corrected. una oportunidad para corregir todo lo que no han corregido. And so this is what the agenda is that the Longhouse is now officially engaged in. Y esta es la agenda en la que la Casa Larga está ahora oficialmente comprometida.
Now, some of you have known, or that have been with us for a while, you have heard of our agenda of hemp unity. Para quienes están con nosotros desde hace un tiempo, ya han escuchado nuestra agenda con respecto a la unidad del cáñamo. Now, hemp unity is a worldwide agenda Y esta unidad del cáñamo es una agenda mundial. that anyone can participate in as an individual. Y cada persona como individuo puede participar en ella. You do not need the machination of a government behind you to participate in the healing of our Mother Earth. Y no necesitan toda la maquinaria funesta de un gobierno para ayudarles a curar y sanar a nuestra madre tierra. As a matter of fact, every so-called country on earth is the official hurdles standing in your way as a human from healing our Mother Earth. De hecho, cada así llamado gobierno son los que están completamente en su camino entre ustedes y curar a nuestra madre tierra. You know that right now, in whatever country you're in, there is common sense things that you can do to reverse the damage to the environment that your governments are preventing you from doing. Y ustedes saben que en cualquier lugar en el que se encuentren hay cosas que como individuos ustedes podrían estar haciendo ya para corregir, ayudar a sanar a nuestra madre tierra, pero que son los propios gobiernos los que les van a poner trabas judiciales o de cualquier tipo para impedirlo. Now, this will tell you something about your so-called government. Obviamente esto les dice algo acerca del así llamado gobierno. Here is something that you know will heal the destruction caused to our Mother Earth, but your government has official policies to outlaw anything that is good. Aquí está esto que puede ser una medicina potencial para ayudar a curar a nuestra madre tierra, y del otro lado ahí están los gobiernos que están poniendo todo tipo de obstáculo para no dejar que eso se produzca. So if you have in your mind an idea of, say, what's going to clean up, depending on where you are, connected to whatever the environmental destruction is in your area. So let's say there's coal mines in your area. Y digamos, ustedes tienen una solución para curar algo que está ocurriendo en su área, digamos que hay minas de carbón. Well, what's the solution to stopping what coal mines do? ¿Cuál es la solución para parar las consecuencias de las minas de carbón? Well, first thing is to stop the behavior. Bueno, primero es parar el comportamiento. How do you stop your behavior of putting bread in your toaster, pushing the thing down to toast it? Because it takes electricity, and everybody knows there are so many coal burning electricity generating plants all over the world. ¿Cómo ustedes pueden detener el comportamiento de en la mañana, cortar su pan, ponerlo en el tostador y hacerle así a su maquinita eléctrica de tostador? Porque sabemos que cada aparato eléctrico está conectado a la energía y que para que esa energía exista, bueno, va a haber plantas que generan electricidad a la escala masiva. So you can see the solution isn't as simple as what it looks like. It's not just that, hey, I'm slicing my wrist. Well, the solution is just stop slicing my wrist. Entonces la solución no es tan simple, no es así como de que si me estoy cortando las venas, la solución es dejar de cortarme las venas. No, through your corrupted governments of so-called democracy, anybody who's stupid enough to follow that nonsense is in a collective suicide. ¿No? Con su comportamiento de los gobiernos, el comportamiento en el que todo el mundo está, se encuentra suicidario. No answers, no solutions within the stupidity of democracy. Sin respuestas y sin soluciones ante la estupidez de la democracia. And yes, if you are pro-democracy, you are stupid. Y sí, si ustedes son pro democracia, son estúpidos. And I would say that to your face, I'd say that to anybody's face, and I would take the time to not just say it to you, but I will explain it to you, to your understanding.
Y se lo diría a ustedes, se lo diría a quien sea en su propio rostro, pero no se los diría nada más por decírselo, sino que se los diría de una forma en la que la comprendan y que ustedes puedan replicarme. Because the fact is most stupid people don't realize that they're stupid. Porque el hecho es que la mayoría de la gente que ha caído en la estupidez, pues ni siquiera lo sabe. Do you think any so-called world leader is going to take time out of their day to contemplate, I'm stupid? ¿Ustedes creen que cualquier dirigente mundial va a sentarse en el día y va a ponerse a decir, creo que soy un poco estúpido? But you can take any world leader right now in any circumstance that is affecting them, and you yourself can prove how that person is in fact a stupid person. Pero ustedes pueden sacar a esa persona de la escena mundial y demostrar cómo sus actos son estúpidos. So herein is your problem. Y ahí está el problema. You, who thinks that you're not a stupid person, Ustedes que creen que no son una persona estúpida, is locked into being controlled by completely stupid people. está encerrada en el hecho de ser controlada por gente completamente estúpida. I would challenge anybody right now. Raise your hand and say, no, that's not so. Y ahorita pondría a todo el mundo al desafío de levantar la mano y decirme, no, eso no es así. There's nobody here who would say that. Nadie aquí diría eso. And you can't find any person on earth who would say that either. Y tampoco encontrarían a alguien en la tierra que diría eso. The exemplification of how stupidity has overpowered every person on earth. El ejemplo de cómo la estupidez ha tomado el control de toda la gente en la tierra. Now, you think you understand the process? ¿Ustedes creen que entienden el proceso? This is what all the non-native people like to believe about themselves. They like to state, this is what's wrong, this is the solutions. They like to act like as if they know. Y eso es lo que todos los no indígenas hacen siempre. Dicen, esta es la causa del problema, esta es la solución, y esto es así. Y quieren actuar como si saben todo el tiempo. When in fact, again, anybody who's stupid enough to participate in democracy, if you ever did have a solution for anything, it automatically gets washed away in the bureaucracy, in the red tape of democracy. Y es el ejemplo de cualquiera que ha participado en la democracia. Si ustedes tuviesen una solución, va a ser completamente lavada en la burocracia, en todas las ataduras. So this is to identify that even if all the non-native people in the world came to their senses and says, yeah, we're going to correct the lies. Y esto es para decir que todas las personas que llegaron a su buen sentido común y que dijeron, sí, hay que corregir todas las mentiras. The fact is from within your political systems, you can't do anything. You cannot correct anything because democracy is a corruption of piracy. You're not going to have any good people within democracy. You're not going to have any good ideas or any good things happening from piracy. El hecho es que por el simple hecho de estar en ese sistema que se llama democrático, que es la forma de legitimizar a la piratería, pues no puede haber ninguna buena respuesta o una solución a nada. So here's the scenario, and understand this, or try to understand this completely. Y aquí el escenario, y pueden tratar de entenderlo, Any non They're again frozen. They'll be back. sorry, we lost the connection again. De nuevo perdimos la conexión, lo sentimos. What is it that you said last? there was blah, 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 and a blah, blah, blah.
Okay, so we were presenting a scenario that you have to understand completely. Estábamos presentando este escenario que se tiene que entender completamente. There are the original peoples of Turtle Island. Se encuentran los pueblos originarios en la isla de la Tortuga. This is our house. Esta es nuestra casa. It's not a white man's house. No es la casa del hombre blanco. It's not a European's house. No es la casa del europeo. I don't care how many guns you come with, how many people you kill, how many hands you chop off of the original peoples. This will never be your house. No importa cuántas pistolas traigan, no importa cuántas manos van a cortarle a nuestra gente, esta nunca va a ser su casa. Even though you are here in my house, A pesar de que estén aquí en mi casa, you are not here no están aquí, because it is you that has been divided and conquered. porque son ustedes los que han sido divididos y conquistados. They have divided you and quartered you Les han dividido y descuartizado, to where your mind is not what's in control of your body, hasta un punto en que ya no es su mente la que está en control de su cuerpo, where your mind is subdued, where you are a prisoner. y su mente se encuentra sometida en lo que son prisioneros. And so the true circumstance of our relationship Y entonces la verdadera circunstancia de nuestra relación is that you are still on the pirate ship. es que ustedes aún están en el barco pirata, You never got off of it. nunca se bajaron. Every once in a while you come into shore, you leave your ship to come rape, murder, and pillage. Y de vez en cuando dejan su barco y vienen a la orilla para robar, violar, matar. This was done here in so-called Canada. It happens every day. But one of the major things that you can identify as this is when Justin Trudeau bought that supposed oil pipeline going through out west through Wet'suwet'en territories, through all the territories. Y eso es algo que ustedes saben, pero es decir, a veces los ejemplos no se ven claros. Y un ejemplo es como lo que aquí ocurrió en el así llamado Canadá el año pasado, que Justin Trudeau agarró y compró con el dinero de los contribuyentes, sin preguntarle a nadie, un oleoducto para pasárselo sin preguntarles a los Wet'suwet'en, que son un pueblo originario de la costa oeste. It's when the mass murderer, Bolsonaro, it's when that mass murderer inflicts the burning out of the rainforest, which means go and kill the native people. Y es al mismo tiempo en el que el Bolsonaro en la selva amazónica y los bosques, que justamente es el hábitat natural de los pueblos originarios de ahí. It's when Obama made a law to further colonization, when he made a law stating that anyone involved in space exploration is immune from persecution. Y es también cuando Obama ejecutó una ley para facilitar la colonización del espacio, diciendo que cualquiera que hiciera actividades en el espacio como compañía no iba a ser tenido a dar ninguna rendición de cuentas. So this is to exemplify the fact of that you are still on the pirate ship. You are still thieving, raping, murderers. It's never changed. This is what you are. Todo esto para dar el ejemplo de que siguen siendo robadores, asesinos, violadores. Eso fue desde el inicio y nunca ha cambiado. So then understand something a little further, that as a pirate on that pirate ship, no matter what you think about yourself, that's where you are. And if you have good thoughts, good ideas, you know it can never manifest. You know that from within your system, you cannot lift a finger to correct anything. You cannot do anything good. Y eso es la realidad y ustedes lo saben porque lo han vivido. Si ustedes tienen buenas ideas, si quieren cambiar algo, no lo pueden hacer porque en ese sistema todas las buenas ideas no tienen cabida. So when we're looking at the current state of the world, the destruction that the European has caused from his pirate ship to the world,
leaves him with no land now to rape, pillage from any longer. It's all destroyed. Cuando vemos toda la corrupción que el europeo ha infligido por todo el mundo, pues ya no le queda más tierra que robar o que extraer o que aniquilar, porque ya lo hizo por todos lados. So collectively, you all know that this is, in fact, the circumstances. Y colectivamente ustedes saben que esas son las circunstancias. And you know that as pirates need to continue raping, thieving, raping, and murdering off of other people because they're just too goddamn lazy to do anything good themselves. Y saben que como piratas tienen que seguir robando, violando, masacrando, porque son bien flojos como para poder hacer algo más. Tells you that, well, when there's nothing else to steal, rape, and murder here, that you gotta go somewhere else. Entonces queda claro que cuando ya no hay nada más que robar o que violar o que asesinar aquí, pues hay que irse a otro lado. Now, this is where people are so stupid that you don't know that you're still in a colonization process. Y es ahí en donde la gente es completamente ciega, que no se da cuenta que se encuentran todavía en un proceso estúpido de colonización. Even though you may have, if you're here in our house, you may have, let's say, the oldest government may be, about 400 years old. A pesar de que aquí, digamos, en mi propia casa, tienen ustedes su gobierno más viejo de hace, digamos, que 400 años. Even though you have that, nothing you were ever able to do, like we said, to affect the change, the positive, the good. So you are stuck on a pirate ship of corruption without solution for anything. Entonces, ustedes están a pesar de que tienen su gobierno aquí desde hace 400 años, están atrapados en un barco pirata que les impide llegar a una solución. And you know that you are about, you're this close away from embarking on your next level of the most corrupted colonization ever in the history of humanity. Your advancement into so-called outer space. Y saben que están así de cerquita para ir a la corrupción, la peor que ha existido desde la invención de la corrupción, que es justamente la colonización del espacio. So examine it for the truth of what it is. Y hay que examinarlo por la verdad de lo que es. Here, you now see the white man wanting to leave the earth and go out into space to consume, to colonize, to industrialize, to commercialize, to militarize. And all of that destructive behavior here on earth, as you know, has destroyed the earth. Con colonizar a nuestra abuela Luna, a Marte, yo sé qué más, pero todo ese proceso de colonización es el que acabó con todo lo que es viviente de nuestra madre tierra. So if you are a non-native person, the whole non-native world is exactly where they were the day before 1492. Y si ustedes son no indígenas, entonces se encuentran en el mismo lugar en el que se encontraban en 1492. Where everyone in Europe was, Europe is poison, it's cancer. Everybody there wanted to run away. It was chaos. It's not for humans in Europe. En el punto en el que en Europa todo el mundo quería salir de ahí, había guerra, pestilencia, corrupción, no era un lugar para humanos. They were all excited the day before 1492. Yay, they can get away from their oppressors. Y el día previo a 1492 estaban todos contentos porque sabían que iban a salir y que iban a poder escapar de sus opresores. Has anybody ever seen a single European get away from their oppressors? ¿Pero alguien ha visto a algún europeo que logre escaparse de sus opresores? It's not possible No es posible, because it's an artificial thing. porque es algo artificial. Yes, I'm saying to you that the European is artificial. Sí, les estoy diciendo que el europeo es artificial. Now, you got to understand what I mean by artificial.
Y tienen que entender lo que digo diciendo artificial. I'm not saying they're artificial, like they're not human, they're made of plastic or something. No estoy diciendo que son artificiales como que no son humanos y están hechos de metal o de plástico o algo así. Which may be true, Lo que a estas alturas puede que sea verdad, because now, for some reason, as you know, they put plastic into everything, into everyone, where everybody's plastic now. porque como lo saben, el plástico se ha desagregado por todos lados y ahora todo mundo está compuesto de plástico. But when I say artificial, that the European is artificial, it means that it is something that cannot be sustained naturally in the world. Pero cuando digo artificial, significa que es algo que ha salido del proceso natural y que por lo tanto no puede ser sostenido a largo término como tal. So we think that the European is human like us. That's what we believe. We believed 500 years ago that the Europeans were human. Y creemos que el europeo es humano y eso es lo que hemos querido creer desde que vinieron a poner el pie aquí. Now I'll say no, Pero ahora yo diría, no es así. that now we have 500 years of evidence to prove that they're not human. Ahora tenemos 500 años de evidencia para demostrar que no son humanos. Because there hasn't been a single behavior of them collectively in the last 500 years that could be identified as a human behavior. Porque no ha habido ningún comportamiento que hayan hecho en los últimos 500 años que pueda ser identificado como un buen comportamiento. And so they look human, but they don't act like humans. They don't conduct themselves like humans. Y entonces se ven humanos, pero no se comportan como humanos. As a human, I live conducive with the environment that I grew out of. Como humano vivo de acuerdo con el ambiente del cual crecí, Whereas the European destroys the environment, that we have to wonder, mientras, did they actually grow out of this environment? Or are they alien to it? mientras que el europeo tiene que preguntarse si se comportan de esa forma con respecto a lo natural. De hecho, ¿nacieron de eso natural o son alienígenas o alienados a esto? I know, as a matter of fact, and we can prove this to anybody, Y yo lo sé como hecho y se lo puedo probar a quien sea, that the European is alien to Turtle Island. que el europeo es un alienígena diagonal alienado de nuestra madre tierra. And there is not a single one in any given time throughout the past 500 years who can say, it's not me. You want to believe you can say it's not you? Then you are completely lost. Y no hay ninguno que pueda decir, desasociarse del comportamiento y decir, no fui yo. Y si ustedes quieren creer eso, pues en ese momento están completamente perdidos. Because the behaviors of the white man from right until it's never stopped. Colonization is the same collective insane behavior that you had when you stepped foot here as what you have right now. Porque este comportamiento nunca ha cambiado. De nuevo, el mismo comportamiento que puso pie aquí es el mismo que sigue hasta ahora. So this identifies that you are stuck. You are in a corrupted system that you have never even been able to deduce, that you're locked in a system, something that you got to break out of. Y esto significa que están atrapados en un sistema del cual ni siquiera se dan cuenta que tienen que escapar. So this means that when I examine the non-native, the European, I deduce right away that they cannot sit at the adults' table to discuss serious business. Y eso significa que los europeos no pueden sentarse a la mesa de los adultos para tener discusiones serias. But just like when you go to a family reunion, you have the kids' table where the kids sit and the adults have a table where they sit. Como cuando van a una fiesta familiar, está la mesa en la que los adultos se van a sentar, la mesa en la que los niños se sientan. While the European is not allowed to sit at the table with the adults. Y el europeo no puede sentarse en la mesa con los adultos. Because if we did, then we would be locking ourselves in that stupid vicious cycle along with them.
Porque si lo hiciéramos, estaríamos encerrándonos en ese ciclo vicioso estúpido. So we tell you this. Entonces les decimos, In all the corruptions that the white European has caused on our Mother Earth over the past 500 years, en todas las corrupciones que el europeo ha creado en los últimos 500 años aquí, yes, it is their responsibility to fix it, sí, es su responsabilidad el corregirlo, but the white European are in fact irresponsible people. pero el blanco europeo es de hecho una persona irresponsable. No, you may be good people, like feeling your responsibility to take care of your children and not providing for them. Puede que ustedes sean buenas personas en el sentido de cuidar a sus hijos, de darles todo lo que necesitan. But as far as your responsibilities of being a human, well, these just don't exist within the non-native world. Pero con respecto a sus responsabilidades con ser un buen ser humano, eso no existe para ustedes en el mundo. So we have concluded, based on the white man's own history of himself, Y hemos concluido, basado en la historia del hombre blanco él mismo, that he will never correct anything, any of the corruptions he has caused. que nunca va a corregir ninguna de las corrupciones que ha ocasionado. And so it is left up to people to make these corrections. Entonces le pertenece a la gente el hacer estas correcciones. Now, you may think that you're of the people when I say the people. Y puede que piensen que son de la gente cuando digo la gente. Who are the people? Pero ¿quién es la gente? Can anybody identify who the ¿Alguien, people are? ¿Alguien puede identificar de quién se trata? I'll give you a hint. Les voy a dar una pista. It's identified about anyone being able to trace the roots of the great tree of peace back to its base. Se identifica que quien pueda seguir las raíces del árbol blanco de la paz hasta su base, Based on that, anybody know who the people are basado en eso, ¿alguien sabe quién es la gente? La gente. and who the people aren't? ¿Y quién no es la gente? As the law identifies that anyone on earth can trace the roots of the great tree of peace to its base, La ley lo presenta. Cualquier persona puede llegar a encontrar las raíces del árbol de la paz en su base. and if their hearts and minds are true, Y si sus corazones y sus mentes son verdaderos and if they are willing to abide by the laws of the Longhouse, y están dispuestos a vivir según las leyes de la casa larga, then they may take shelter at the base of the great tree. tomar refugio de la paz. They may find themselves among the people. You may find your place amongst the people. Y pueden encontrar su lugar entre la gente. That means you are not of the people. Eso significa que ustedes no son de la gente. Just because you look at yourself and you say, everybody says we're people, we're human. Do you actually qualify to being human? Are you eligible to being human? Solo porque ustedes tienen el cuerpo humano significa que son de la gente. Primero tienen que ser elegibles para hacerlo. So the people are not just 7 billion things roaming the planet. Entonces, la gente, el pueblo, no son 7,000 millones de entidades que caminan por el planeta, Because the fact that there's 7 billion of them tells you that they are not people. porque el mismo hecho de que haya 7,000 millones de ellos indica que no son gente. When you look at the expansion of these things that refer to themselves as people, Cuando se ve la expansión de estas cosas que se refieren a sí mismos como gente, show me one thing in the human body that expands at such an exponential rate. muéstrenme una cosa en el cuerpo humano que se expande a tal tasa de aceleración. And you will find what that is not any of the cells in the body.
It's not anything of the body. Y van a darse cuenta que lo que es no es ninguna de las células del cuerpo. The only thing that expands at such an exponentialized rate is, in fact, cancer. Lo único que se expande a esa tasa es de hecho el cáncer. So you want to think of yourself as one of the people. Entonces quieren pensar de ustedes que son la gente. You have to be qualified. You have to be eligible to call yourself a people. Pero tienen que ser elegibles y cualificados para llamarse a sí mismo gente. You have to do things that people do. Tienen que hacer las cosas que la gente hace. You have to activate your responsibilities as a person. Y tienen que activar sus responsabilidades como personas. Okay, make a long story short here. Nobody in the non-native world is qualified or eligible to call themselves a human. Y para hacer de una larga historia corta, nadie en el mundo no indígena está calificado para llamarse a sí mismo humano. Now, are you mad at me? Are you, because is it just that I'm pissed off at non-native people and I'm just bragging at you and you don't, and there's no truth to what I'm saying? And you just get mad at me and you say, this guy's crazy. Y ustedes están enojados conmigo, es decir, soy alguien que está enojado contra todos los blancos, los no indígenas, y me voy a poner a decirles de cosas, ¿es eso? Or is it true? ¿O es verdad? If I tell you it's true, does that make it true? Si les digo que es verdad, ¿eso lo hace verdad? Only you can identify what your truth is. Solamente ustedes pueden identificar lo que es su verdad. Not what you want to see about yourself or what you want to believe, but what your truth actually is. No lo que quieren ver o pensar o creer de ustedes, sino lo que es su verdad. So, we have come to the conclusion that the non-native world is not going to correct the things that must be corrected by a deadline that the non-native world's own scientists have identified through the United Nations, saying you have until the year 2030. Entonces hemos llegado a la conclusión de que los no indígenas no van a poder hacer nada para cambiar, a pesar de que su propio gobierno les dijo que tienen hasta el 2030 para hacerlo. Now, the United Nations put out this statement, I think it was 2015, 2017, somewhere around there, within the past 5, 6, 7 years. Y las Naciones Unidas han puesto este término, habrá sido en el 2017, algo así, no más de 6 años. Okay, I can't remember the exact time. If anybody here knows, just put your hand up and say it was this time, or even just type it there and say, well, it was this year. Y si alguien sabe o se acuerda que But the point is that you know, as a matter of fact, that the United Nations made this statement based on what their scientists have deduced. This is scientists from around the world in every field of science. Lo que importa es que es realmente los científicos de la ONU que dijeron que ese era el caso. Now, the governments have had this warning for, let's say it's 5 years. Y los gobiernos han tenido esta advertencia, digamos, desde hace 5 años. Have they done anything? ¿Han hecho algo? No. No. You can say, there's this effort, there's that effort. Don't be ridiculous. Y pueden decir, pero si hay este esfuerzo o el otro, bueno. When you know that since 2008, that every so-called country has been talking about the primary thing coming out of their nonsense mouths when they get together to talk is about saving the economy. Cuando desde 2008 todos se han puesto a hablar nada más de cómo salvar la economía. If you save the economy, what does that mean to the trees, Si salvan a la economía, ¿qué significa eso para los árboles, to the rivers, to the air? para los ríos, para el aire? Well, economy is a corruption of the white mentality.
La economía es una corrupción de la mente del hombre blanco. It's something that doesn't exist. It's not a reality. It's a mass hypnosis that everybody's under that state of mass hypnosis. Es algo que no existe, es una corrupción de hipnosis de masa bajo la cual todo el mundo se encuentra. So the fact of what we deduce from this behavior Entonces, lo que hemos deducido de este comportamiento is that when you're under a mass hypnosis, there's nothing you can do of your own free will. es que cuando están bajo esta hipnosis de masa, no hay nada que puedan hacer de su propia voluntad. So you can hear the United Nations statement. You could hear their scientists saying, hey, you only got till the year 2030 to reverse it. Y pueden escuchar a los científicos que dicen que nada más tienen hasta 2030 para revertirlo. Not to stop it, to reverse. No para detenerlo, sino para revertirlo. Now, I know that people don't really comprehend that. Y yo sé que la gente no comprende esto realmente. So think of a train going in one direction that, let's say it's going to go over a cliff. Entonces, digamos, hay un tren y que está a punto de caer en el precipicio. Well, you got until a certain time to stop the train. Tienen hasta cierto momento dado para detener el tren, But if you just stopped it, that would leave you where? Nowhere. It would leave you in limbo. It would leave you at a precipice. pero si lo paran nada más, ¿en dónde están? En un precipicio del limbo. So this is where the people of the world don't even understand what the UN statement was. Y es ahí en donde la gente del mundo no entiende lo que la afirmación, la declaración de la ONU de 2030 significa. It wasn't that you have until this time to stop that train. No significa que tienen hasta ese momento para detener el tren, They said you have until this time to reverse it. sino que tienen hasta ese momento para revertirlo. So stopping, just trying to stop. Imagine the non-native people try to stop thieving, raping, and murdering. Can you do it? Y para los no indígenas pueden dejar de robar, violar y asesinar. Non-native world cannot do that. El mundo no indígena no puede hacer eso. In order to stop thieving, raping, murdering, Para hacerlo, you would have to dismantle every standing army you have on earth. tendrían que desmantelar cada ejército que tienen en la tierra You would have to dismantle every weapon. y cada arma. Not only dismantle it to leave that stuff laying there, no, you would have to dismantle it to destroy it. Tendrían que desmantenerla para Now, this is the native world does itself. y es lo que el mundo no indígena no sabe con respecto a ellos y la guerra. In World War II, collectively, all the white Europeans all got together and melted down almost every church bell throughout Europe so that they can make weapons. En la Segunda Guerra Mundial, casi cada iglesia europea bajó sus campanas y las derritió para poder hacer armas. They had an effort here in so-called North America Y tuvieron un gran trabajo aquí en el así llamado América del Norte for everybody to turn in their coins, to turn in medals, so that they would melt down these things to use for weapons. para que todo el mundo diera sus monedas, todo lo que tenían en metal para poder hacer armas con ellos. So this is what you have done. Your parents, your grandparents have done this. You're following in the same vein. Y eso es lo que ustedes han hecho, sus padres, sus abuelos, ustedes caen en la misma vena. Now, to them, you associate, for some crazy reason, you associate church with something of whatever, freedom or whatever. So you took things from your freedom to melt it down to go into your war, but you will not
break down your war stuff and melt it down to go back into peace. You will never do that. The non-native white European will never do that. Entonces pueden muy fácilmente agarrar todas sus monedas, herramientas y derretirlas para poder ir a la guerra, pero el mundo no indígena no dejaría derretir todo esto para ir a la paz. So here's the example of stopping the train and the difference of reversing it. Y aquí está la diferencia entre parar el tren y revertirlo. So you can stop the train right now. What you mean? Stop war, dismantle all your armies, no standing armies. Y pueden decir, ok, vamos a desmantelar los ejércitos. But you're going to have every nuclear weapon still here. You're going to have every gun. You're going to have every bullet. You're going to have enough guns and bullets to kill the world 10 times over, 100 times over. Pero aún quedarían todas las armas nucleares, armas de todo tipo que estarían ahí y que todavía podrían matar 1000 veces más. So you have death, 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 and you will not do anything to dismantle those things that are controlling your children, that are subduing them into a constant state of war, the same way that you've been born into it. Entonces tienen muerte y muerte que es constantemente bombardeada hacia ustedes, en ustedes, con ustedes. Okay, so the non-native has caused the problems, but offers no solutions. Entonces el mundo no indígena ha creado los problemas, pero no ofrece ninguna solución. And when it comes time for us to discuss those solutions and apply them, the non-native actually interferes with the discussion, corrupts it, and his political corruption stops anything good from happening. Y cuando llega el momento de poder hablarlo en consejo, como los pueblos indígenas que siempre hemos sido, el no indígena viene, interfiere e impide que la solución sea obtenida como siempre lo han hecho. So we've just made clear, well, not made clear, we've accepted the truth that the non-native has created about themselves. Entonces acabamos de aceptar la verdad que el no indígena ha creado con respecto a sí mismo. That there are all these things and they will never fix it, but they will continue 90 miles an hour, 100 miles an hour at the speed of light going over that cliff. Que son todas estas cosas, pero que no lo van a corregir y que al contrario van a ir cada vez más rápido hacia el precipicio. So the solution lies on the shoulders of humans. Entonces las soluciones se encuentran en los hombros de los humanos. And the humans of the Longhouse identify, accept the conclusion of the white man scientists. Y los humanos de la Casa Larga aceptan la conclusión de los científicos blancos We affirm their conclusion y la afirmamos. that yes, we only have until the year 2030 to reverse all the destruction he has caused. Que sí, nos queda hasta el 2030 para revertir todas las corrupciones que han infligido. And so to facilitate this, we have enacted within the structure of the Guyana Civic Law, the solution to the disease, the illness that our Mother Earth has contracted from the white European male-dominant warmongering mentality. Y para facilitar esto hemos encontrado la medicina que puede curar a nuestra madre tierra de todo lo que le ha sido infligido de la parte de la mentalidad de guerra del blanco europeo. So everybody knows the destruction that has been caused from Fukushima. Todo el mundo conoce, por ejemplo, la destrucción que fue ocasionada debido a Fukushima. That is man-made. Does anybody know who is the cause behind that failed nuclear power plant in Fukushima? Y esto es hecho por el hombre. ¿Saben quién se encuentra atrás del hecho de que esa planta haya fallado? Just off the top of your head, anybody here, tell us, who do you think is responsible for that? Aquí los que se encuentran, ¿quién creen que fue responsable?
Anyone? Would it be maybe, let's say, you might think, well, it's a nuclear power plant in Fukushima. It was maybe you could say whoever, the workers in the nuclear power plant, human error, something like that. Entonces dirían, fue un error humano de los trabajadores de la planta o algo así. Would you place the responsibility on TEPCO, the company that ran that nuclear plant? ¿Pondrían la responsabilidad en la compañía que se encargaba de esa planta nuclear? Or would you say the responsibility is on the Japanese government, the government of Japan? ¿O que fue el gobierno japonés? Anybody here see those as being as a viable, legitimate answer? ¿Alguien aquí cree que esas sean las respuestas viables? Are we frozen? Okay, if nobody wants to. They all maybe are responsible, but more responsible is all of the people that we are all dependent on these types of electricity, electric power. So we're all responsible because we all use that. Ann dice que sí, todos ellos que enumera Stuart son responsables, pero también todos los que la utilizan, porque todo el mundo se beneficia de esa energía utilizándola. Okay, I'll give you this example. You've heard this Podría haber example. alguien más. ¿Qué dijiste, Pablo? Que podrían ser también los señores de la guerra. He could also be the lords of the war. Okay, this example you've heard in the past. You see something going on over there. Can't tell, there's two people engaged in something. Y digamos el ejemplo, ven que hay a lo lejos dos personas y no saben en qué están metidos. And you get a little closer and you can see that there's a man and a woman and they're having sex. Y entre más se acercan pueden ver que hay una mujer y un hombre y que están teniendo sexo. And you get a little closer and you can hear the woman screaming and yelling, rape, rape, get off of me. Y se acercan y pueden escuchar a la mujer que está gritando, no me violes, bájate de mí. So at first you'll see these two people in the same place at the same time, seemingly engaged in the same thing. Entonces primero van a ver a estas personas aparentemente metidas en la misma situación. But the reality is that one of them is a rapist. The other one is a victim. Pero la realidad es que una es una víctima y la otra es un violador. So let's look at what happened to Fukushima, at Fukushima. Entonces veamos lo que le pasó a Fukushima. Who believes it was an accident? ¿Quién cree que fue un accidente? An act of nature because there was a tsunami came and it washed in on the nuclear plant. Un acto de la naturaleza porque, bueno, hubo un tsunami y eso fue lo que le ocurrió a la planta. Anybody here believe it was an accident? ¿Alguien cree que fue un accidente? Okay, I guess not. Then, yeah, it's not an accident because the reality is that nobody in the so-called United States or Canada is going to know of the truth of what was inflicted upon the Japanese people right after World War II. Y la realidad es que nadie podría imaginarse lo que le fue infligido al pueblo japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Does anybody know the terms and conditions of the surrender that took place on USS Missouri when the Japanese emperor surrendered? Anybody know the terms and conditions? ¿Alguien conoce los términos y condiciones que les fueron impuestos al emperador japonés cuando firmó las condiciones de su rendimiento, de darse por vencido de la guerra? Have you, and I'd like to have an answer from this. If you've heard of this, you don't necessarily have to answer, just put your hand up and then take it back down. Have you ever heard of the United States policy called Atoms for Peace that was inflicted upon the Japanese people? Si alguien ha escuchado de esto, nada más pueden levantar su mano. Si alguien ya escuchó acerca de los términos que los Estados Unidos le impusieron a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó los átomos por la paz.
Anybody putting their hand up? Alguien que está poniendo sus manos Have you ever heard of it? levantadas. ¿Nadie lo ha escuchado antes? Okay, I don't see anybody putting their hand up, so that tells me that nobody heard of it. No veo que alguien haya levantado la mano. Eso me indica que nadie había escuchado de eso antes. Okay, I don't know why you've never heard of that, No sé por qué ese tipo de cosas no se escuchan, but the United States, NATO, Britain, the Allied forces pero los Estados Unidos, la OTAN, la corona británica, lo que llamaron a sí mismo fuerzas aliadas, are the ones directly responsible for all the inflictions upon the Japanese people since the end of World War II. son las directamente responsables de lo que se le ha infligido al pueblo japonés desde la Segunda Guerra Mundial. Now, you don't know about Atoms for Peace, look it up. Y si no conocen lo que son los átomos por la paz, búsquenlo. Atoms for Peace is exactly what it sounds like. Átomos por la paz es exactamente lo que suena. Now, keep in mind that the so-called United States just dropped bombs on 2 civilian targets in Japan, Hiroshima and Nagasaki. Y no hay que olvidar que antes de eso, los Estados Unidos aventó bombas nucleares en 2 lugares de Japón, Hiroshima y Nagasaki, en donde había puros civiles. Now, anybody may be dumb enough to believe that that was war. Y todo el mundo puede creer la narrativa estúpida y pensar, eso era la guerra. That was not war. Pero eso no era guerra. If it was war, then rules of conduct concerning war would have been applied and charges would have been against these so-called United States. Si hubiese sido guerra, las reglas de la guerra habrían aplicado y este último comportamiento habría indicado que se tendrían que poner acusaciones sobre los Estados Unidos. Those 2 bombs, Fat Man and Little Boy, that were dropped on Hiroshima and Nagasaki was not war. It was witchcraft. Pero esas 2 bombas, el hombre gordo y el pequeño niño, que así les llamaron, que fueron aventadas en Japón, no era guerra, sino la brujería total. And it got the Japanese people to succumb to what they had successfully warded off for centuries from the white man. They successfully kept them up for centuries until World War II. Y los japoneses habían logrado mantener alejado el veneno que los blancos les querían infligir hasta la Segunda Guerra Mundial. Now, why did they have to keep them up? ¿Y por qué tenían que guardar ese veneno lejos de ellos? This goes back to what we said last week, is that everybody has the wrong perception about things. You think that the white man from Britain, from Europe, got to the Far East through so-called trade routes. You are led to believe that expansionism was based on trade. Y eso es, de nuevo, la falsa narrativa, porque desde el inicio, cómo se justifica la colonización europea es que se dice, es que nada más era una expansión de rutas de comercio hacia el este. No, the people in Japan knew that they had to keep up the white European element. Pero desde entonces, la gente en lo que se llama Asia sabía muy bien que tenía que guardar el veneno europeo fuera de ellos. They knew that from what mainland China and everybody else there in Asia, in that region, were inflicted with. Sabían eso de lo que había ocurrido, digamos, en la parte continental de China, todo lo que ha sido infligido de la parte del hombre blanco. You don't even know today why the Great Wall was built. Hoy ya ni siquiera saben por qué la gran muralla china fue We just lost the connection again. We'll be back. Acabamos de perder la conexión. Vamos a volver.
Okay, so by the time they got to Japan, everybody already knew mainland that the white man was the scourge that was going into everybody's countries and killing everybody. The white man referred to it as trade routes. So today, view it as like as if it's an okay part of history. Y entonces una vez que esta locura que los europeos infligieron en Asia, en China, les llegó a los japoneses sabían muy bien que tenían que defenderse de ella, pero la forma en la que la narrativa europea lo cuenta, pues lo cuenta distinto. Entonces ellos dicen, ay, todo era nada más rutas de comercio. So the ones who caused Fukushima to happen were not the Japanese people. It wasn't TEPCO. It wasn't the Japanese government. It was, in fact, the so-called United States. Entonces, los que ocasionaron lo que ocurrió en Fukushima no fue la empresa, no fueron los trabajadores, sino directamente los Estados Unidos con su cosa de los átomos por la paz. Because the part of the surrender was that the United States inflicted upon the Japanese people the policy of atoms for peace, which was to put nuclear power plants all over Japan, which only an insane person would do, because they know they are ticking time bombs waiting to go off, because Japan is earthquake prone. It's a fault line. It's prone to tsunamis all the time. So anybody who would be stupid enough to put nuclear power plants right on the ocean, right on these fault lines, did it with the express intent of destroying the entire environment, the entire ocean from that one point of Japan. Porque este acuerdo de átomos por la paz le impuso a Japón el aceptar lo que había rechazado, que eran justamente plantas nucleares. Entonces, veamos la geografía de Japón, se encuentra en medio del océano. ¿Quién en su sano juicio pondría plantas nucleares que serían unas bombas a retardamiento de tiempo? Es decir, podían explotar en cualquier momento con cualquier movimiento de la Tierra. So the United States caused all the fallout right now, the nuclear fallout that is destroying the ocean floors, destroying all the ocean life, all up and down the west coast of Turtle Island and all over the whole Pacific, because the conveyor system takes it everywhere. Entonces son los Estados Unidos los responsables de todo el residuo del derramamiento nuclear que se encuentra hoy a nivel mundial, porque obviamente cuando ocurrió Fukushima, eso no se queda ahí, sino que es enviado mediante los sistemas de viento y de sino flujos interoceánicos por todos lados. But the so-called United States is the attack dog for Britain. They are Britain. Pero son los Estados Unidos el perro de ataque de la corona británica. They like to believe that they had this revolution that they fought to separate from Britain. These are a bunch of stupid people if they believe their own lies. Porque la narrativa de nuevo es que tuvieron su independencia y se separaron de la cuestión europea, pero esa es una bola de mentiras. They call themselves Americans when they're actually all British. Y se llaman a sí mismos americanos, mientras que son británicos. But they don't like to call themselves British. Pero no quieren llamarse a sí mismos británicos. They don't like the fact of who they are. No les gusta quiénes son ellos realmente. How can a colonized country refer to themselves as, well, if I'm the colonizer, and let's say I went to Mars and I call it scrambled eggs. ¿Cómo sería posible que si yo soy el colonizador y voy a Marte, bueno, ahora quiero no llamar ese lugar Marte, sino huevos estrellados? Am I now a scrambled egger? Ahora yo sería entonces un huevense estrellado. Or am I still that person that left who I am from where I am to go and colonize somewhere else? O voy a ser todavía esa persona que se fue de otro lado para ir a colonizar algún otro lugar. This is part of that, I'll use that dirty word here. This is the only way I can describe this.
It's part of the mind F. Y voy a tener que utilizar esta palabra sucia que no quiero pronunciar, pero que es parte de, en español se traduce un poco mejor, no es fino, pero es vulgar, esta chaqueta mental, Where they lie to themselves, make themselves believe that there's something else, and now they call themselves Americans. donde se mienten a sí mismos y creen que son otra cosa y ahora se llaman a sí mismos americanos. Which is actually stupid. Why wouldn't they call themselves United Statesians? Lo que de hecho es estúpido, porque ¿por qué no se llaman a sí mismos estadounidenses, por ejemplo? Because if they wanted to separate from Britain, then the whole concept of America, which comes from Britain, you would think that they wouldn't call themselves Americans either. Porque si lo que querían era separarse de la corona británica, pues si esa narrativa de americano viene de ellos, ¿por qué seguirían agarrándose a eso? Okay, so all the evidence is there to show you, to prove to you of the reality of the pirate ship that is still here just off the shores of Turtle Island. Entonces toda la evidencia está ahí en la mesa para que todo mundo pueda utilizar todo a su disposición para demostrar que el mundo actual es todavía este proceso de colonización de barcos piratas. And how you are still a part of it. Y cómo ustedes siguen haciendo parte de eso. So we reach out to you, Entonces nosotros les extendemos a ustedes, the person who doesn't even know that they're on a pirate ship, a la persona que no sabe que se encuentra en un barco pirata who's oblivious to all their actions. y que no está consciente de todas las acciones. And we give to you a golden opportunity to make amends. Y les damos una oportunidad única para hacer correcciones, enmiendas. Now, as you know, that here within so-called Canada, Como todo mundo sabe, en el aquí así llamado Canadá, you know that with this sign or this document that we released a couple of weeks ago, ustedes saben que con este póster o documento que presentamos hace un par de semanas, identifying the behavior of so-called Canada, identificando el comportamiento del así llamado Canadá, which identifies que identifica that countless native children dug up in mass unmarked graves across so-called Canada, marking the largest mass murder site of children in the world. To this date, there are 0 police investigations, no charges, no convictions. So-called Canada is child raping murderers emboldened through genocidal police, courts, and lying politicians. Canadian genocide is litigated. una cantidad inimaginable de niños indígenas que han sido excavados de tumbas masivas sin ninguna marca ni señal por todos lados en el así llamado Canadá, indica el asesinato de masa más grande de niños en el mundo. Hasta ahora no ha habido ninguna investigación policíaca, ninguna acusación, ninguna convicción. El así llamado Canadá son asesinos violadores de niños que son reforzados mediante la policía genocida, las cortes, los políticos mentirosos. El genocidio canadiense es litigado. So, this tells you that not only here in so-called Canada was this done. You know that this was done everywhere. Everywhere the white man went, they killed the original peoples that were there. Y esto les dice que no fue solamente aquí en el así llamado Canadá que esto ocurrió, porque ustedes lo saben, que a donde fueron, hicieron lo mismo. So no matter where you are in so-called Canada, so-called United States, so-called North or South America, you are in regimes that are the exact same regime as so-called Canada. Entonces, no importa si ustedes se encuentran en el así llamado Canadá, en el así llamado Estados Unidos, en el así llamado América del Norte o del Sur, ustedes se encuentran en países que están bajo el
régimen que el así llamado Canadá. So this tells us that the behavior here Esto nos indica que el comportamiento de aquí was coming from their so-called prime minister, venía de su así llamado primer ministro, identified that the reason why that this happened identificando que la razón por la cual esto pasó was to kill the Indian in the child. era para matar al indio en el niño. So this is the European, and in particular, the European white man controlled directly out of Britain, that they are kidnappers, rapists, terrorizers of children. Y esto es lo que el europeo es, completamente terrorizadores, matadores, violadores, rateros de niños. And this was to stop those children from growing up to be that Indian. Y esto fue para impedir que estos niños crecieran para ser lo que eran, esto que ellos llamaron indio. Now, what was that Indian that they had to kill? ¿Y qué era ese indio que tenían que matar? He was that person standing in between them and their lust to kill everything. Era esa persona que se encontraba entre ellos y sus ganas de matar absolutamente todo. So the reason why they killed those children, they said it outright, that they didn't want them to grow up to be the Indians. ¿Y por qué mataron a esos niños? Lo dijeron claramente, era porque no querían que crecieran para ser esos indios. The ones who would stop them from kidnapping, thieving, raping, and murdering others. Los que les impedirían matar, violar y robarle a otros. Classic example of the fox ruling the hen house. Ejemplo clásico del zorro que va a controlar la casita de las gallinas. So this tells us, knowing what the identity of the original peoples are. Y sabiendo cuál es la identidad de los pueblos originarios, And again, not only here in so-called Canada, but in the so-called United States too, in Mexico, Guatemala, Honduras, Panama, all the way right down into everywhere, so-called South America. White man killed everybody here that was the protectors and defenders of the land. y de nuevo hablando no solamente del así llamado Canadá, sino de todos estos lugares en los que el hombre blanco puso el pie. So that means we are the stewards of this land. We are the only ones who know how to live in balance with the land. And when I say the only ones, I don't mean the only ones here now in this polarity. I mean the only ones left now on earth. Y esto significa que éramos los protectores de la tierra. Y cuando digo protectores de la tierra y lo que hoy somos, quiere decir que hoy ya no quedan muchos en todo el planeta. And so just imagine where this earth would be if the white man did not kill all the forest rangers, all the park rangers. En donde se encontraría la tierra si el hombre blanco no hubiese matado a todos los protectores, a todos los que se encargaban de cuidar y mantener a la tierra. What would happen if you kill off all the park rangers, forest rangers in every national park? Imaginemos un parque nacional, hay siempre gente que cuida, que mantiene, que organiza. ¿Qué pasaría si toda esa gente fuera asesinada en el parque? There would be no one left to protect. Ya no quedaría nadie para protegerlo. No one who knows any longer of the conducivity that is created, the harmonic balance that is created when one little human being does their job in protecting and living with the land the way they're supposed to. Y nadie que sepa la belleza, la armonía, la diversidad que se genera cuando una sola persona hace su papel de protector como debe de ser. As an end result of this process of the white man coming here with his Bible in one hand and his sword in the other, Como resultado de este proceso del hombre blanco que vino aquí con su Biblia en una mano y la espada en la otra,
you know that if the people didn't accept the Bible, the white man gave them the sword. Sabemos que si la gente no aceptaba la Biblia, el hombre blanco les daba la espada. And what could we do against that white man? ¿Y qué podemos hacer en contra de ese hombre blanco? This same insane person creates weapons of mass destruction. Esta persona completamente loca crea armas masivas de destrucción. Today, you'd think a weapon of mass destruction is some bomb or nuclear weapon or a biological bomb or something. Y hoy creen que un arma de destrucción es una guerra de bomba nuclear o alguna especie de arma química. Weapon of mass destruction is 2 6-guns that any cowboy could have dirt cheap. They're basically given them by their government to go and kill people. Pero un arma de destrucción de masa es un vaquero que trae 2 pistolas alrededor de su cadera que les fueron dadas de la parte del gobierno diciéndole, ándale, vete a matar unos cuantos. It's a repeater rifle that allows one person, like Buffalo Bill, to kill themselves over 25,000 buffaloes. Y es lo que permite que alguien como Buffalo Bill mate ellos mismos más de 25 millones de búfalos. And Buffalo Bill got super rich off of killing over 25,000 buffaloes because they were given $5 a head. Y él se enriqueció de haber matado a 25 millones de búfalos porque estaban dando $5 por cabeza. And Buffalo Bill started what today all the stupid natives participate in called powwows. Y es justamente Buffalo Bill lo que empezó, lo que hoy todos los indígenas aquí en el norte participan, que se llaman powwows. And think of this, the non-native system, they all pay their taxes to their government. Their government pays Buffalo Bill and other people to go and kill buffaloes. Entonces imaginen lo perverso de esto. La gente le paga al gobierno impuestos y el gobierno utiliza estos impuestos para darle dinero a Buffalo Bill por matar los búfalos. Over 60 million buffaloes in all. Más de 60 búfalos bisontes en total. Now I'll tell you right now, go out and kill 60 million cats. Y hoy yo les diría, ok, vayan y maten 60 millones de gatos. I'll give you $5 a head. Y les voy a dar $5 por cada cabeza de gato. Are you that stupid enough to do it? ¿Ustedes lo harían? ¿Serían tan estúpidos como para hacerlo? 60 million puppy dogs. 60 millones de perritos, cachorritos. Okay, maybe you won't kill 60 million cats or 60 million puppy dogs. What will you be okay with killing 60 million things that you know you get $5 each for? You'll get super rich. What would it be okay for you to kill 60 million of them? Bueno, entonces tal vez no van a matar gatos ni cachorritos, pero ¿qué les diría? O sea, ¿qué ustedes matarían por 60 millones de qué si van a tener $5 por cabeza? Well, maybe right now you might say, right here, no, I wouldn't do that. Y puede que ahorita digan, no, yo no lo haría. What if I put some kind of contrived pandemic upon you? Pero si les impongo una llamada pandemia infligida, restricted your movements, que restringe sus movimientos, and then tried to force you to get vaccines. y después les trato de forzar a tener vacunas, And if you didn't, you'd lose your job. y si no lo hacen, pierden su empleo, You would find yourself agreeing to killing 60 million of anything, just like that. se encontrarían ustedes en un momento de aceptar matar 60 millones de lo que sea. Because you have already, since 2008, allowed your political leaders to speak on the world stage about saving the economy. Porque desde 2008 ustedes han mandatado a sus políticos mentirosos para hablar solamente de salvar la economía. So you are the destructor. You just don't know it. Entonces son ustedes los destructores, es solo que no lo saben. Prove to me that you aren't. Demuéstrenme que no lo son. And so it's for all of these reasons
that takes us to the next level. Y es por todas estas razones que nos lleva al nivel siguiente. The level of identifying that once you kill off the stewards of this land, then you can just roll back and forth and destroy it until it's all gone. El nivel en el que se identifica que una vez que han asesinado a todos los protectores de este lugar, pues después se sigue expandiendo por todos lados. So here in so-called Canada, Entonces aquí en el así llamado Canadá, they apologize for kidnapping, raping, and murdering our children. Imagine that, if a kidnapping, raping murderer can just apologize and no retribution to them. en 2008 justamente el primer ministro salió diciendo que se disculpaba por haber secuestrado, no dijo violado, pero matado niños. ¿Y de qué sirve eso? Unas disculpas así. Only the white man can kidnap, terrorize, rape, and murder children and apologize for it. Only he can do that, because only he has the corrupted mind to allow himself to do that. Solo el hombre blanco puede secuestrar, terrorizar, asesinar a niños y después disculparse por eso, porque es solamente él el que tiene un espíritu tan corrupto como para creer que eso es inclusive posible. Now, I wish this wasn't true, but unfortunately, it is the historical fact of the white man. Y me gustaría que eso no fuera verdad, pero desafortunadamente esa es la verdad histórica del hombre blanco. And so to get us to the next level, we offer something to the white man that he could never do himself. Entonces, para llegar a este otro nivel, le ofrecemos algo al hombre blanco y a este lugar él no podría llegar por sí mismo. We offer the opportunity of correction. Ofrecemos la oportunidad de corrección. Let's see, if he never killed all those children, what would those children be doing now upon the land? Porque veamos, si él no fue el que mató a todos estos niños estarían haciendo ¿qué el día de hoy en la tierra? They would have grown up with the knowledge of their ancestors, living in a conducive way to the environment of which we have grown out of. Habrían crecido de una forma conduciva en el medio ambiente del cual habían nacido, crecido, evolucionado. When the white man came here, they seen the richest land on earth. Y cuando el hombre blanco vino aquí, vieron la tierra más rica de todas. Now, unfortunately for them, when they see rich, they see gold and silver, they see money, they see dollar signs. They see a tree, they don't see a beautiful apple tree that could feed people. They see something they can make money off of. Y desafortunadamente el hombre blanco, cuando se ve la belleza de una tierra prístina, no ve aguas, cascadas, árboles hermosos, un árbol de manzana de donde te puedes alimentar, sino que ve formas de hacer dinero. So you know how many trees they were exposed to after they killed all the children. ¿Y saben a cuántos árboles fueron expuestos después de que asesinaron a todos los niños? We would think that if any of our people standing in the middle of the Amazon, so-called Amazon rainforest, Pensaríamos que si hubiese alguien de nuestra gente en el bosque o la selva amazónica, you would think standing in there, looking around you, humans would never be able to destroy this thing. It is too big and powerful. pensarían que viendo esa belleza, ningún humano podría destruirlo porque es tan poderoso y tan hermoso. But a flea can bite an elephant's ass, cause that elephant to jump off a cliff. A flea can kill a giant elephant. Pero una pulga puede morderle el trasero a un elefante, hacer que ese elefante salte y si se encontraba al lado de un precipicio se cae y puede una pulga hacer que un elefante se mate. And so if all those children that the white man killed were alive, teaching their children how to be humans just like them, this land would be as rich as it was when the white man came here to pillage it.
Y si todos los niños habrían sido dejados vivir de la forma natural en la que debían y antes de que el hombre blanco viniese a matarlos, pues ellos serían los garantes de la tierra. You see the way they got this globe colored? You can see the eastern part of Turtle Island. It's all green. Si pueden ver el color que le pusieron a este globo terráqueo, pueden ver que la parte de la tierra del este está más verde, But it's not the truth any longer. pero ya no es la verdad. You go through Pennsylvania, you go through especially the so-called 13 colonies, you'll see how destroyed the land is. Si van por Pensilvania, especialmente el lugar que se llaman las 13 colonias, van a ver qué tan destruida está la tierra ahí. The eastern seaboard was full of old growth trees from right down from the Gulf of Mexico all the way halfway to the land, right up until the great inland sea, the entire eastern seaboard, 150-foot tall trees. When the white man stepped foot here, he cut them all down, all of them, to make his battleships. Y si ustedes viesen cuando antes de que llegara el hombre blanco, cómo se encontraba la tierra de este lado de la costa este de la costa marítima, toda esta parte hacia adentro de la tierra se encontraba repleta de árboles gigantes. Su altura podía ser inclusive de 50 metros. What do you think was here? Drive down any highway, you're on the East Coast, anywhere on the East Coast, drive down the highway and see how big the trees are. How come the trees are at the biggest, maybe about this big, maybe something that's only about 90 years old? How come there's no old growth trees that, just like the West Coast, everywhere? How come no old growth? Do you think that we were stupid enough to cut them down? ¿Cómo es posible que hoy si vamos por un lugar en la autopista, digamos, lo más grande que va a ser un árbol, vamos a verlo así? Entonces, ¿qué tan alto puede ser? Unos 10 metros si tenemos suerte y eso ya fue muy bien. ¿Cómo es posible que no puede haber árboles antiguos que hayan crecido durante muchos años como hay en la costa oeste? ¿Creen ustedes que habríamos sido nosotros tan estúpidos como para cortar todos los árboles? So with all of this and more, as you know, the examples are never ending with the non-native. Y bueno, con todo esto sabemos que hay mucho más. Podríamos seguir hablando de otra cantidad de ejemplos de lo que hizo el no indígena. But this to establish and identify that we're talking about something very big, a multi-generational conduct, behavior of destruction that has an end-all to it, an end-all policy upon our Mother Earth. Pero todo esto para identificar que se trata de una serie de corrupciones intergeneracionales que han sido pasadas generación tras generación y que el día de hoy tiene consecuencias mayores sobre nuestra madre tierra. So we're talking about a correction here of Entonces, something that is multi-generational. hablamos de una corrección en contra de algo que ha sido multigeneracional. Something that is the collective behavior of billions, not just 7 billion, way beyond that, because it's all the people in the last 500 years that have been here. So let's just imagine, how much is that? In 500 years, all the white people, all the Europeans that grew here died and then grew and died and grew and died up until now. I would say, I would put that around 10 billion people. Y que es el comportamiento colectivo. Yo diría que estamos hablando de inclusive, si hablamos de todas las generaciones que se han levantado, descendido de unos 10,000 millones de personas, tal vez. So a behavior that spans 10 billion people who are not even in the same place and not even in the same time together. Entonces estamos hablando de un comportamiento de gente que no se encuentra ni en el mismo lugar ni en el mismo tiempo, pero están haciendo un comportamiento juntos. It basically is a multi-dimensional corruption. Es básicamente una corrupción multidimensional. This is what we are talking about correcting. Y eso es de lo que estamos hablando, que hay que corregir. And so the policy to correct all of this, to turn it all around,
Y la política para cambiar todo esto is rooted in two things. se encuentra enraizada en dos cosas. Like we said earlier about that train, it's rooted in stopping it and reversing it. Como dijimos del tren, se trata de detenerlo y revertirlo. So you have to have you have to work with two different powers of inertia, one going that way and then one going that way. So imagine if you had a gyroscope within you to keep you whatever balanced, you would have to go against that to turn it the complete opposite of what it is. Entonces, si tienen dos fuerzas opuestas con las que tienen que crear un equilibrio, tendrían que hacer voltear completamente todo para que tenga sentido. Okay, so now we identify the policy of hemp unity. Entonces, identificamos la política de la unidad del cáñamo, Of that, we identify the original peoples of Turtle Island, identify that as a means to reconciliation, to a correction of the last 500 years of the behavior of the white European warmonger. y que identificamos que como política para corregir ese proceso de colonización del europeo que ha hecho la guerra por todos lados como un medio de reconciliación, That he has to do what all those children that he killed throughout this hemisphere, what they would be doing right now if they were alive. él tiene que hacer lo que todos esos niños que él mató estarían haciendo si estuviesen vivos. He has to protect the land. He has to stop his destruction. He has to reverse it. Él es el que tiene que proteger la tierra, parar su corrupción de destrucción y revertirla. White man can't. He just doesn't know how. He doesn't have it in him to correct his corruptions. Pero el hombre blanco no sabe, no puede, no tiene dentro de él el corregir por sí mismo. So we give you this food on a golden plate Entonces les damos esta comida en un plato dorado that will make you become human again. que les va a hacer volverse humanos de nuevo. So this is to say that through hemp unity, that it is not a business, it is not a place, there isn't one place that is central for hemp unity. Y esto quiere decir que la unidad del cáñamo no es algo como que sea centralizado en un lugar, por ejemplo, It is an agenda that the world, that the white man must implement. sino que es una agenda que el hombre blanco debe implementar a nivel mundial In a response to correct all the children that he killed, como respuesta a haber matado a todos estos niños in planting hemp all over the rivers, wherever the farmlands are that's poisoning the land. y plantarlo en todos los bordes de ríos, de lagos, del mar, en donde han sido contaminados. In planting hemp everywhere he was stupid enough to put a nuclear power plant. Y plantar cáñamo en todos los lugares en donde fue tan estúpido como para poner una planta nuclear. Every place where there's industry, Cada parte en donde hay industrias every place where creeks have dried up, y donde los riachuelos se han secado where rivers have been diverted, y los ríos se han hecho cambiar de cauce where lakes, streams, and ponds have been polluted. y en donde los lagos han sido contaminados. There is places here in so-called, I don't know what they call it now. They used to call it Northwest Territories. Hay lugares aquí en donde le llamaban los territorios del noreste, That since the 50s were littered with 50-gallon drums of toxic waste throughout all of the wetlands here in the north. All of the lakes and ponds, you can find these 50-gallon drums of toxic waste. que desde los 50 fueron completamente contaminados por barriles de desechos tóxicos. This is where so-called Canada was putting their contaminated waters from the nuclear plants back in the 50s and 60s.
Y es en donde el así llamado Canadá estaba poniendo los desechos de aguas contaminadas de las plantas nucleares en los 50s o 60s. And how many other places, how many others of these so-called gangs, they want to call themselves countries, they're just gangs. How many of these other gangs did the exact same thing? Poison every river, every stream, every farmland, everything. ¿Y cuántas más de estas bandas, pandillas, digámoslo así, porque no son países, se quieren llamar a sí mismos así, pero son realmente pandillas? ¿Cuántas pandillas más hicieron contaminaciones de ese tipo? So Hemp Unity is a worldwide program that everyone on earth can adopt and actually fulfill themselves. You don't need a collective of a government or of an industry or this or that to do this. Entonces, la unidad del cáñamo es algo que cada individuo puede empezar a hacer desde donde esté y no necesitan a ninguna industria, a ningún gobierno, en ningún lado. Everyone on earth must plant hemp. Todos en la tierra deben de plantar el cáñamo. Why did the governments outlaw hemp? Porque los gobiernos penalizaron y hicieron ilegal al cáñamo. When even in the white man's world, historically, everybody knew about it, everybody utilized it. It was part of what even got the pirates to travel across the great waters to come here to steal, rape, and murder. Porque inclusive el hombre blanco lo utilizaba, fue gracias a eso que pudieron construir herramientas para sus barcos para ir a robar, asesinar y violar. So how you can be a part of Hemp Unity ¿Y cómo pueden ustedes hacer parte de la unidad del cáñamo? is first off, just do your research. Es primero haciendo su investigación. In anything about hemp in relation to anything else and to its healing properties, whether it's healing properties on the land or healing properties within the human body. Y para saber cuáles son sus propiedades medicinales, ya sea con respecto a la tierra o con respecto al cuerpo humano. So do that research, share it with everybody else. Entonces hagan su investigación, compártanla con los demás. And when you do, identify what you are doing is in accordance with the policy of Hemp Unity. E identifiquen que cuando lo están haciendo en acuerdo con la política de la unidad del cáñamo. It's not supporting me. No me está apoyando a mí, It's not supporting any business that I got. ni ningún negocio que yo tengo. It's supporting the truth about the medicine that hemp is for our Mother Earth right now. Sino que está apoyando la medicina que el cáñamo es para nuestra madre tierra. There is a fact. Every government on earth is a part of the so-called corruption of the United Nations. Y el hecho es que cada así llamado país hace parte de la corrupción de las Naciones Unidas And so everybody pays into it. y todo mundo cae en eso. That means everybody was part of paying some scientists to tell you, hey, your behavior is killing you and you got to do something about it by 2030. Y cada país contribuye de forma monetaria en esto. Entonces significa que de alguna forma todo el mundo puso dinero para que un científico les diga, hey, tienen que hacer algo antes de 2030. So Hemp Unity is the way to reverse this. Y es la unidad del cáñamo la que es la forma de revertirlo. What we are doing here from the Longhouse Y lo que estamos haciendo aquí desde la Casa Larga is so far, right now, we have ordered 100 kilograms Por lo pronto hemos ordenado 100 kilogramos de semillas of hemp seed. de cáñamo. And that's because it's costing us $500. If we could afford more, we would buy more. Y por el momento eso nos está costando $500. Si pudiésemos pagar por más, compraríamos más. I'm paying for this myself. I don't care if anybody chips in or helps me. I actually don't want anybody to help me. Y estoy pagando eso yo mismo. No importa si alguien me quiere ayudar o algo así. De hecho, no lo necesito. These seeds are coming here to Ganawagi. Estas semillas vienen acá, a Kahnawake. Can we get a Google map of Ganawagi? Can somebody get that right now? Podemos sacar un mapa de Kahnawake para que todo el mundo lo vea en este momento. We're actually going to show you what our plan is for this year.
Les vamos a mostrar lo que es nuestro plan para este año. Now, mind you, right now, 100 kilograms of seed is supposed to seed 2 hectares. 2 hectares. Y con 100 kilogramos de semillas se supone que podemos plantar 100 hectáreas. Perdón, no 100 hectáreas, 2 hectáreas. I don't know anybody named Hector, so I don't really know how far that's going to go. Y acaba de hacer el suero un chiste en inglés que no se traduce. But what we're going to do first, can you get the satellite image? Okay, this is where we are. Maybe zoom out first and let everybody see where we are. Entonces es aquí en donde nos encontramos. Vamos a ir a hacer un poquito más hacia lejos para que veamos. More? Yeah, let them see until see so-called North America. Well, you see it's kind of like slower. Entonces aquí podemos ver el así llamado América del Norte, en qué parte nos encontramos. Yeah, one more. Okay, that's good enough. You get the idea. Okay, let's zoom right back in. This is where we are. Kahnawake is just 10 minutes south of the metropolis of Montreal. Entonces esta es la idea. Kahnawake se encuentra solamente a unos 10 minutos hacia el sur de la zona metropolitana Wait, hold it right there. de Montreal. Look, as you see, that wait, go back one click. Okay, look at right there. You can see everything around is all green, huh? Si pueden ver alrededor, todo parece verde, ¿ah? But let's zoom in more. Pero vayamos un poquito más. And you'll see ultimately that the only green around Montreal is here in Kahnawake. Y van a ver que de hecho lo único verde que queda en Montreal y la zona metropolitana es aquí, Keep zooming. Kahnawake. Keep zooming. See, as you get closer, you can see the greenness is only there in Kahnawake. Entonces, como pueden ver, lo verde nada más está en Kahnawake. The other greens that you see is a few different, small protected zones. Y lo resto de verde que se puede ver son como zonas protegidas. But all the land that you see surrounding Kahnawake, that's all mostly farmland. Pero toda la tierra que ven alrededor de Kahnawake, la mayoría son granjas. And the river that you see, Kahnawake is at the bottom of like a valley. So that means all the farmlands poisoning, polluting the land with all the chemicals and steroids and everything. That's coming right into Kahnawake. Y como ven, el río que se encuentra al norte, bueno, por el río van a pasar todos los químicos que han sido vertidos ahí, las hormonas que son sacadas por las plantas de tratamiento de agua, y eso hace que Kahnawake sea como una especie de valle que va a estar completamente contaminado. Keep zooming. Zoom, zoom, zoom. Just keep clicking. Well, you should be looking at when it's in the screen. Okay, keep zooming. Zoom, 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 zoom. Let's see the tracks. You know what we're looking for. This one? This one? A little bit more. Okay, it's just because I'm trying to Okay. figure out which one of the two is true, because on Zoom is gonna go. Okay, this right here is the tracks. So show them that with the line. Entonces, toda esta línea que se ve aquí son las vías de ferrocarril. Where are you? Here, you don't see I'm showing it with the arrow. That's not railroad tracks. Well, you said that. That's what What is I'm that? showing. Okay, yeah. Yeah, that's the railroad tracks. Entonces, estas son las vías de ferrocarril. Toda Okay. esta línea. Those railroad tracks have been there for over 100 years. Y han estado aquí por más de 100 años. In the summer of 90, because the Canadian Army was here trying to kill us, basically, the people had dug up that
maybe a 60-foot stretch of the tracks that crosses the highway, basically making that track useless. Y en el verano de 1990, cuando hubo este enfrentamiento con la milicia canadiense, todo nuestro pueblo se lanzó a sacar las vías de ferrocarril, desterrarlas de la tierra. Now, in 2015, my family dug up all the railroad tracks, that whole stretch. My family removed the railroad tracks from that completely. We took the railroad tracks out of Kahnawake. It no longer exists there. It is just a stretch of road now, like a dirt road going through the bush, that this is where we intend to plant all of our hemp seeds up and down on both sides of that road, because over 100 years of pollution from the trains have destroyed that stretch of land. Y en el 2015 mi familia tomó la iniciativa de ir a completar y sacar todas las vías de ferrocarril que no habían sido sacadas, para que hoy en día esta parte en donde se encontraban las vías que ya no están es como una especie de camino de tierra que atraviesa todo el bosque de Kahnawake, como lo pueden ver aquí. Entonces vamos a ir más para acá para que lo vean. So we can move a little bit forward to the back so you can see it. It's all of this. Es todo esto. So once we get this done, now we only got a stretch there, I would say, of about 50 feet on either side of that dirt road. Y yo diría que tenemos una extensión de unos 50 pies de cada lado de este camino de tierra. Now, I know that is going to add up to more than 2 hectares. Y yo sé que esto va a ser mucho más que 2 hectáreas. But anyways, we're going to place a sign there. There's going to be an accompanying identification to say that this is not marijuana. This is not marijuana plants. This is an experimental hemp purification zone. Pero va a haber pancartas señalizadoras explicando que no se trata de la planta de la marihuana, que se trata de la planta del cáñamo y que se está utilizando como una experimentación de descontaminación y destoxificación. And right now we're working on a very brief document, something that will fit on a legal size paper. Y en estos momentos estamos trabajando en un documento oficial que va a entrar en una página legal To explain in a nutshell everything that we just went over here. para identificar esto que acabamos de decir aquí. It could be translated into any language. Y puede ser traducido en cualquier idioma Therefore, anyone on earth can do the same thing. para que todo mundo pueda hacer lo mismo desde donde se encuentre. Join us Que lo puedan hacer y lo hagamos juntos to help our Mother Earth heal. para ayudar a curar, a sanar a nuestra madre tierra. The people who cause these traumas are never going to come to their senses, never going to stop their corruption. They are never going to fix the damage they have caused. Y la gente que hizo estas corrupciones nunca van a corregir su comportamiento y parar y corregir hacerlo nosotros. But we must be organized behind truth. Pero debemos de organizarnos con la verdad detrás de nosotros. You cannot do this just because, well, it might be a good idea and you think, yeah, I'll do it. No pueden hacerlo nada más porque piensan, ay, es una buena idea, sí hay que hacerlo. You're going to have too many things, too many laws that you are going to be up against in the bureaucracy of any municipality, any province, any state, any so-called federal government. Van a tener muchas trabas que van a ser puestas de la parte de gobiernos, ya sean municipales, provinciales, federales. The only way you can do this, participate in this legitimately, La única forma en la que pueden hacer esto y participar de forma legítima is through identifying it through this process of hemp unity. es identificando este proceso de la unidad del cáñamo. And so I know there was a lot said here today. We had to build up to this.
And even right now, say like maybe the policy of hemp unity, maybe this may not be entirely clear to you. Y sé que hay muchas cosas que fueron dichas aquí y puede que esta política de la unidad del cáñamo no les quede tan clara. But basically, when the United Nations said you only have until the year 2030, Pero cuando las Naciones Unidas dijeron que como fecha límite se tenía el 2030, this is the equivalent of being at the scene of an accident and hearing somebody say, is there a doctor here? Is there a doctor here? There's an emergency. Somebody is dying. es el equivalente de encontrarse en un accidente y que se dice, hay alguien que sea un doctor, alguien está gritando, hay un doctor. Who's dying? Y si alguien está a punto de morir, ¿quién está a punto de morir? Who is the subject here? Who is the patient? ¿Quién es el sujeto, el paciente? This is our Mother Earth. Nuestra madre tierra. So just imagine your mother in the hospital, in the emergency room, dying, and there is no doctors, no nurses attending to them, not even any of your family members visiting her to comfort her. Entonces imaginen que su propia madre está falleciendo y ustedes no están ahí, no hay nadie de su familia, nadie que le pueda apoyar o hacerle la vida cómoda. What would you do? ¿Qué harían? Are you going to leave your mother on the emergency room table, knowing there's no doctors or nurses tending to her? And are you going to go to save her and you're going to allow doctors or some politician there or some asshole bureaucrat to tell you, no, you cannot go take care of your mother? Van a dejar a su mamá ahí en la plancha de la cama del hospital, sabiendo que no hay ninguna enfermera o doctor que le vaya a ayudar y que estos doctores también les dicen que no pueden entrar para ir a ayudarla. Everyone else on earth has identified just how crucial, how urgent this is, but no one else on earth is lifting a damn finger to do anything. Todo mundo ha identificado qué tan vital es esto, pero aún así nadie está levantando ningún dedo para hacer nada. This is the only thing on our Mother Earth, the only effort of humans that can be that, called it like a golden bullet that could take out many subjects at once, but people didn't like that. You know, like they say, take out two birds with one stone. No, we don't want to take out anything. We want to give life back. So this is the one golden seed that will heal almost every corruption that the white man has spread around the earth, and will fix it back. Entonces, se trata de, la gente muchas veces dice, hay que matar un pájaro con dos pájaros con la misma piedra, pero no queremos eso, queremos infligir vida, inspirar vida. Entonces queremos más bien alimentar vida con una misma semilla. Esta es la semilla dorada que puede hacer absolutamente todo esto. So the white man got all his scientists together and said, hey, let's assess this. And he said, you got it till 2030. And they says, well, the land is being poisoned. Everything's being poisoned, being destroyed. Nobody's coming forward with anything. Hemp is the magic medicine that our Mother Earth needs to heal on a worldwide global scale right now, that if we start this year could exponentialize until 2030, that the scales might be tipped in the other way. We might just bring this thing back into balance. Entonces, si empezamos con estos esfuerzos de la unidad del cáñamo, que es la medicina que nuestra madre tierra necesita para absolutamente todo, si empezamos este año, puede que tengamos buenas oportunidades de que de aquí al 2030 hayamos hecho tanto trabajo que la balanza puede meterse en buen equilibrio. This is what we offer to the world, Y esto es lo que le ofrecemos al mundo, a solution to you, una solución para ustedes, because it will also heal you at the same time. porque también les va a sanar a ustedes al mismo tiempo. Because amazingly, hemp is not a thing that can be corralled
into a simple economic venture. Hemp is actually depends on community. It brings people together in a communal fashion. Porque sorprendentemente el cáñamo no se trata nada más de algo que se puede hacer como una aventura económica, sino que el cáñamo hace que la gente se reúna en una comunidad que trabaje junta. So hemp is not only the magic medicine that's going to heal and cure all of the physical ailments humans have caused to our Mother Earth, but it will also also heal the self-inflicted ailment of an unbalanced mind. Entonces el cáñamo no va nada más a limpiar esta toxicidad que haya sido infligida a nuestra madre tierra, sino que también va a ser capaz de curar el desequilibrio de nuestra propia mente. So what we are doing, this is now, it is our agenda. So we are embarking down this path. Y esta es nuestra agenda, entonces estamos en este camino. We have already, like we said, we have ordered our, so far, just 100 kilograms of seeds. Entonces, como dijimos, ordenamos 100 kilogramos de semillas. No, we have been already ourselves getting hemp hearts and creating our own milk with that. We have been getting hemp oil and utilizing this in our cooking, in our health, consuming it, digesting it, even putting it on our bodies and in our hair. Y ahora hemos estado nosotros también haciendo leche de cáñamo con las semillas. También hemos estado utilizando el aceite para cocinar, para ponerlo en nuestra piel, en nuestros cabellos. We personally have ordered this week, we don't know when it's going to come in, 50 gallons of hemp oil. Y también ordenamos esta semana 50 galones de aceite de cáñamo. Because there's a lot of people around us who want it and they're asking, hey, where can we get this? And I says, well, I'm getting 50 gallons and we're going to have it for our own selves, but also distribution if anybody wants it. We're not going to bottle it. You're going to have to come with your own container. We'll measure it out and the people will come and get it from us in that way. Entonces acabamos de hacer esta orden porque desde que empezamos a hablar la gente nos ha estado preguntando, bueno, ¿y de dónde lo sacamos? ¿Cómo lo pedimos? Entonces pedimos esta orden para nuestro propio consumo, pero también si alguien quiere venir, vengan, no lo vamos a embotellar, entonces pueden venir con sus propios contenedores y lo vamos a medir y bueno, hacer un intercambio. Also, as you know, within construction, Y como saben también, la fibra del cáñamo es utilizada para construir, hacer cemento de cáñamo. some of you know that this year, in the fall time, we had a workshop here in construction with hemp. Hay quienes saben que en el otoño tuvimos un taller para construir con el cáñamo. So this is a hemp block. Y este es el bloque de cáñamo, It's made out of hemp. que está hecho de cáñamo, It's fire resistant, que es resistente al fuego and it has a better R rating than insulation. y tiene una mejor capacidad de parar el fuego que cualquier otro tipo de insolante. So when we plant the hemp here in Kahnawake, Y cuando vamos a plantar el cáñamo aquí en Kahnawake, there's so many purposes it's going to serve. va a servir a muchísimos propósitos. First and foremost, it will clear the land that the railroad had poisoned here in Kahnawake. Primero va a limpiar la tierra que los ferrocarriles contaminaron aquí en Kahnawake. Now, the railroad ain't going around clearing any of the toxicities they had put in the land anywhere. Porque las compañías ferrocarrileras no han ido jamás limpiando ningún lugar que hayan contaminado. So this is the first example, and we do it here in Kahnawake, the first example of cleaning up the white man's mess.
Y este es el primer ejemplo y lo empezamos aquí en Canahuague de cómo podemos limpiar el desastre que ha dejado atrás el hombre blanco. Now, if you want to do this, Y si ustedes quieren hacer esto, like we said, the whole hemp unity agenda, the policy, the program, whatever, it's right now it's only posted like in talk like this on our site, on our Facebook page, but soon we're going to have the document, the policy, and hopefully we're going to make a separate site just for that, but it'll all be on my page anyways. y como dijimos, por el momento toda esta información nada más está puesta en la página del Facebook, pero eventualmente queremos hacer un sitio para hacer todo esto de una forma más pública y organizada. So Y también ese documento que vamos a construir, a elaborar, lo vamos a publicar ahí. So it will clean the land, it will provide medicine for the people and building material for homes for the people. Entonces va a limpiar la tierra y también el material que va a ser podido utilizar para construir casas, material de construcción para la gente. Now, as you know, a hemp plant could grow to 12, even some taller than that, 14 feet. Y como sabemos, esta planta de cáñamo puede crecer hasta 40, 50 pies. This provides a lot of material, building material, and like we said, other stuff for cooking and things like that. So you right now, if you are interested and the only thing you could do is do research right now and share that with the rest of us. Find the best methodologies of how to produce it, all of this. Share it with us because we are not the experts. We are just the people trying to do something about the destruction that has been caused to our Mother Earth. Y si ustedes están interesados en participar o en hacer algo, si la participación es hacer investigación, adelante, vayan, hagan investigación y compártanosla porque como lo saben, no somos ningún experto, entonces esto va a ser una construcción de conocimiento colectiva también. Okay, that's a lot of talk. And like I said, think first off, cut this time in half because of translation. Entonces se habló bastante y bueno, hay que pensar que si el tiempo se hace más largo del doble por la traducción. But all of these things had to be said here today in order for people to comprehend what the true agenda is of hemp unity. Pero todo esto tenía que ser dicho. Entonces es para que todas las personas aquí puedan comprender la agenda de la unidad del cáñamo. Hemp unity is you. It's me. Y esta unidad del cáñamo son ustedes, soy yo. You gotta be it. Tienen que serlo. So if you are fed up, if you're sick and tired with all the insanity in this world and nobody doing any corrections to anything and the environment falling to pieces around you, if you're sick and tired of this, if you're fed up as a human, you want to do something, help us with Hemp Unity. Y si están cansados de toda la corrupción y quieren hacer algo y no han sabido durante todo este tiempo por dónde, pues ayúdenos en la unidad del cáñamo. Help us to help yourself, help our Mother Earth. Ayúdenos a ayudar a ustedes mismos, que es ayudando a nuestra Madre Tierra. Okay, all of that being said, I know that took up a lot of time. People were waiting. If there's anything people have to say on this or whatever, anything. We're in the dark right now, trying to find our way into the light. Y bueno, se dijo mucho y sabemos que la gente está esperando. Y bueno, si algo tienen ustedes que decir al respecto, adelante. Sabemos que estamos en una oscuridad y que estamos saliendo hacia la luz. So don't think that any question, you might think, oh, this is a dumb question. I'm not going to ask this or this. They might already know this. Don't think that. The slightest little thing, take it as that you are the first one to discover it and everybody else needs to know about it. Entonces, no piensen que hay una pregunta tonta o no piensen, ay, a lo mejor alguien más lo va a decir. No, láncense y así vamos a hacer esta construcción colectiva. So, Hemp Unity
to reverse the last 500 years of colonial destruction. Entonces, la unidad del cáñamo para revertir los daños hechos durante 500 años por la mentalidad colonialista. Hemp unity from north to south. La unidad del cáñamo de norte a sur. And this will be our corridor of truth, peace, power, and righteousness that will unite the people again back into our true identity. Even if you never know what your true identity is, by standing to protect and defend your Mother Earth, you will discover your true identity. Y esta va a ser la forma en la que vamos a poder redescubrir nuestra verdadera identidad como protectores, garantes de nuestra madre tierra. Okay, anybody got anything? Sí, Oh, aló, shut up. ¿me escuchan? Si tiene algo, es adelante. Espérame tantito, Gloria. So there's already 3 people that raised their hands. There's Gloria, there's Pablo, and Susan. Entonces hay 3 personas que levantaron su mano. Ahí está Gloria, Pablo y Susan. Go ahead, Gloria. Bueno, saludos primero. Les quiero presentarle mi trabajo, no siquiera saliendo de la casa, porque como no podemos salir acá por el frío, y francamente en el pueblo donde yo vivo hay mucha gente indígena que está tan borrada de su identificación como casi todo el mundo, que se cree que son latinos y son hispanos y van hacia la iglesia católica. Entonces se han vacunado en masa al oír que el Papa les invitó a vacunarse. First of all, I would like to say my greetings to everybody, and then I want to present to you the work that I have been doing. As you know, where I'm at, it's a lot of cold these days, so I don't really even want to go out. And also, just to know, around where I live in my town, there's so many people that are lost in their identity, as you mentioned. It's like they believe that they are Latinos and they go to the churches. And then when the so-called Pope came and invited them to vaccine, because that's what everybody needs to do, well, they all did it massively. So that's the real identity crisis that our people are facing around here. Entonces, hasta un punto yo me he sentido con mucho miedo de poder lanzarme, como saben, dicen el dicho, el gallo primero que canta y despierta al enemigo es el que pierde la cabeza. Entonces he tratado de trabajar en contacto con muchos grupos, y de esos grupos el universo me ha mandado una señora de Brooklyn que me ha escuchado mis mensajes, que les pido que se unan a mi grupo para yo poder vuelta a hacer un grupo en sí mismo, para poder tomar en nuestras manos la educación de los niños, porque ya sabemos que estas agendas satánicas los están promoviendo a la sexualidad, o sea, ser activos sexuales para poderlos controlarlos con la medicina, con las vacunas y con anticonceptivos y múltiples cosas, porque yo trabajé como asistente de maestra y conozco la agenda diabólica de dentro. And it is, you know, I have been wanting to do so much for so long. And what I have been doing is trying to share information in all the different groups where I'm at. But I have also tried to be very careful because, you know, there's a saying that I don't remember exactly how it goes, but it's like, if you are the one that starts singing like something, you are going to be the first one hurt, and you're going to be the first one to have the head cut off. So there's got to be a lot of care as to how we do things. So through the sharing of information, I have been able to share stuff with some people. And there's this woman from Brooklyn that actually heeded to all of that I had to say. And we have started like a way of sharing education with our children differently, because as we know, the so-called education system, they will just make our children go completely insane, making them to be hypersexualized, then condition them in the anti-conceptive, we call it, world, and like, with all of the health impositions like vaccinations and everything that they are doing to our kids, that is totally heinous crimes. Entonces, una señora de Brooklyn me ha escuchado pues el mensaje y se contactó conmigo por el grupo de WhatsApp, que se llama Guardianes de la Luz. Ella escuchó el mensaje e incluso estaba tan contenta de escucharme
que me dijo inmediatamente que nos conectamos, me llamó por WhatsApp y me dice que me ayudó a abrir un grupo, pero ella como yo no sabe mucho internet. Entonces dijimos, ella me dijo, no te preocupes que el universo nos va a dar lo que nos necesitamos. And so with this woman from Brooklyn, we started sharing more and more. We got in touch, and we are now, we actually started a group. We both don't know much in the internet thing, but we both say, let's not worry about it. The universe is gonna unfold and it's gonna bring to us what we need. So, al segundo día, vengo y conozco a la amiga que tiene usted ahí, Ayun Wilka, y le compartí que estamos angustiados porque queremos hacer esta educación en casa para tomar la educación precolonial. Y esta niña me ha ayudado desde Argentina. Inmediatamente, el segundo día ya me tenía el grupo, so aquí la tengo. Está con ustedes escuchándole. And the following day, I find this friend that is here with us right now, whose name is Ayun Wilka, and she's helping me from Argentina to do this whole organization across. And she's there, she's listening. I invited her. Bueno, como yo les digo, yo no tengo, yo no estudié tanto en las universidades como estudié del sufrimiento de la vida y de la calle. Y he sufrido siendo de descendencia europea, española, de mis abuelos y de madres indígenas. He sufrido tanta discriminación como los indígenas o como cualquier otro, quizás afroamericano o de otra nación que ha sido víctima de esta colonización. Esto me lleva a mí a poder entregar toda mi energía, aunque no tenga todos los conocimientos de tecnología. Aquí tengo toda la gente que está tratando de ayudarnos a abrir este grupo y entonces le llamé a Joseph y Joseph me está también investigando para hacer las cosas legalmente. And as you know, I didn't go into university education to do my training. I was really somebody more that learned everything from the streets. But living where I'm at, I was subject to a lot of marginalization, alienation, conditioning, pushing around. And so although my descendants or my heritage from the European bloodlines, I have been suffering here such discrimination as the native people would have suffered. And being aware of where I come from, I know that I want to do a lot of things to change, to correct. So that's how I contacted Joseph too. And Joseph is also assisting me in the creation of this group. So we do everything in the legal fashion and in the right fashion. Ya, entonces el grupo ya está asentado. Solo necesitamos para poder conectarnos como esta en Zoom, para darle clases. Nos pusimos de acuerdo con las otras mamás, que ya una mamá le sacó, ella no está ahorita aquí, Elay se llama ella. Entonces ella le sacó a su niña de la escuela justamente porque ya despertó a este abuso. Ella no sé si nos está escuchando por ahí, pero a lo mejor ella si está ocupada va a escuchar después. Estamos aquí dispuestos a trabajar, pero necesitamos los maestros profesionales, licenciados, para que entrenen a las madres y las madres ayuden a las hijas dentro del hogar y vamos a hacer esto como ya están planeando. La élite sabe que ya las escuelas, los niños ya son de otra mentalidad y no aguantan estar prisioneros dentro de un edificio. Ellos están atentando a hacer lo que nosotros estamos haciendo y ellos tienen el dinero. Tenemos que adelantarnos nosotros para anunciar a los padres para que puedan salir de ese ciclo vicioso, de ese ciclo de destrucción para retomar la educación en nuestras manos. And so the group is already established. Now what we need is to have the Zoom connection that is gonna make it available for us to be connected and have this new startup of education, in the sense that we need the people that are recognized, let's say with a bachelor's or something, so that they can train the moms, so the moms can take care of the schooling in their own places, because we do know anyways that the government right now is doing so much crooked stuff with education. And they have the funding, so they are going to be starting to launch this kind of program. So we have to be ahead of them in order to establish these stuff that we are able. For example, there was some mother that realized the big corruption that is in the schools. So she took her daughter out of the school, and now she's got to teach her by herself. But it's like this is like a transition. We have to
give them all of the tools and everything that is necessary so everybody can help each other in this new endeavor. Entonces le hacemos la invitación a todos los miembros de la Casa Grande para que nos apoyen, para que de nosotros salga la enseñanza como debemos hacer con los niños. Joseph también tiene ideas, él va a presentar después lo que él tiene de ideas con nosotros, porque hoy día creo que no puede estar con nosotros este ratito porque tiene otro compromiso, me dijo. Entonces, ya están por sí invitados le hablé de Pablo, de Pablito, ¿cómo es? De México, que está escuchándome, para que él presente todos los libros para los niños, comenzando desde del primer añito de vida, que las mamás vayan leyendo ya literatura que deben leer para nuestros niños, dándole oportunidades así también a nuestra gente técnica, a todos los jóvenes que quieran ser parte. Hay jóvenes que quieren enseñar matemáticas y todo, porque los niños son 5 sujetos que se enseñan en la escuela, pero no son ni siquiera no son legales ni eficaces, son todo engaño. Es la social studies, clases de salud, clases de historia, matemática y gramática. Eso es lo más que se hace. So we are launching this invitation for the people of the Longhouse to come and assist in the true teachings that the children should be listening since the beginning of their lives. I know Joseph is also involved in this. He couldn't come today, but we are ready to start this. And in the subjects that they give in the current schooling system is like all things that are completely fragmented, that are not even true, they are lies. They show stuff that they call social sciences and dramatic and natural sciences, but it's all not in a conducive way. So we want to make this like call for everybody that wants to assist in this. Ya, entonces no quiero hacer que la gente se respalde todo en mí, porque yo no tengo todos esos conocimientos, pero yo creo en que está la gente vacunándose por un triste trabajo. So aquí le vamos a abrir los trabajos de esa manera, igual que el Hemp Society, que les vamos a introducir eso también a los padres cuando vamos a hacer clases para las mamás y los papás y clases para los niños. Creo que sería bueno comenzar con los niños, porque los niños ya cogen su tarea y se van a jugar. Un niño en social psicología se cree que no tiene más concentración que 30 minutos. Por eso que las clases en las escuelas no duran más de 45 minutos máximo. And we know that, for example, the current concentration span of a child is around 30 minutes. And in such oppressive environment that the school offers, that is like longer times, the kids are just completely not comfortable. Like they just want to get out of there. So the goal here would be to give lessons or offer teachings to the kids and also to the mothers, to the fathers, so that they can also be involving with the knowledge that the kids are going to be having. But we want to start with the kids because it's definitely them that need it the most. And we want to also introduce them to the Hemp Society, because in that way they can also introduce or get this knowledge since the beginning of this process. Si las clases van a ser, porque no tenemos el dinero todavía para tener un lugar, pero cuando los padres vean que estamos haciendo estas clases en línea, como ya la escuela también lo ha hecho y las universidades lo están haciendo y piensan hacer hasta las operaciones por qué sé yo, por telescopio, o mejor dicho, por cámara, entonces nosotros vamos a tomar esta alternativa en nuestras manos para poder dar trabajo a nuestros jóvenes y a nuestros profesionales para que ellos mismos nos ayuden. Soy yo como mamá, como madre, y no tengo niños chiquitos, pero le estoy haciendo para las madres que tienen niños chiquitos que nos van a estar viendo este video, que se lo voy a compartir por Telegrama, y le voy a ponerle también por WhatsApp en los grupos de WhatsApp. And the goal would be to be able to offer opportunities and job and new ways of, we want to call it professionalization to the children, because now the jobs or it's like they are even just getting the job just because of unemployment. So the kids gotta have other different trainings. They gotta have and develop new job, or you want to say sector of participation, and we want to do this. Solamente quiero brevemente regresar a la conversación de Stuart en cuanto mencionó lo de Japón.
quiero decirles algo que yo leí y escuché en videos, que las bombas nucleares que tiraron en Fukushima estaban almacenadas casi un año o más dentro de Japón. Y la élite, no les teniendo todo ese tiempo y teniendo todos estos miles de barcos, no cogieron esos desperdicios nucleares y lo fueron a tirar donde habían sacado por ahí en tantos volcanes que ellos tienen controlado todo. Y a propósito mandaron y ordenaron botar en el mar. And I also wanted to go back to the conversation that Stuart had a while ago about what happened in Fukushima in Japan. And what I have learned and I've seen is that they had these, let's say, waste, or like they had stuff kept for a year to be released. So then they, for example, will bring this stuff to volcanoes or active parts of our land in order like to make it completely detonate when they want to. So it's something that people really don't know, but it's like if you make the research, you will be able to find it, and that's how it happened in Fukushima. Yeah, y yéndose mucho más atrás, recuerden que este científico, Jacques Stowe, que supuesto salió en las noticias, que era el primero que descubrió que el mar tenía comida suficiente para dar de comer a todo el planeta y que en caso de que algo pasara en la Tierra, el mar era la solución. Estos científicos se lo sabían muy bien lo que están haciendo, porque sabían que la comida del mar era que podía salvar a la gente. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque ahí entra el Hemp Society, porque entonces ahora la gente va a ver que también en otro reporte científico que están acabando de anunciar esta semana, es que lo que están tirando en los chemtrails es que están cambiando el DNA de la madre tierra, como dice Stuart, y están cambiando ya la comida para hacernos a nosotros ya transhumans. Es tan importante esto por el motivo, ¿por qué vamos a tomar la educación en nuestras manos ahora? Porque no hay otra apertura más. And that's usually what happens is like, for example, it was Jacques Cousteau, this researcher, lover of the ocean, that had said indeed that the ocean had the capacity to completely feed the whole humanity. So that's why they did it. That's why they would keep these waste and place them in strategic places to detonate, so that the oceans would completely die, so that the people couldn't be fed. And that's exactly what they are doing. They are pushing all of the technologies that they have to make of humans transhumans. That's exactly what their agenda has been. So right now, that's why we're saying this is enough. We gotta take the education back to our hands. I am doing it. I don't have little kids, but I'm doing it for the mothers that do have little kids, because they are the ones that need to be protected right now. So esta es la seriedad en la que nos encontramos, y la oposición controlada están controlando estos mismos bancos, dando millones de dólares a todos esos países que están queriendo liberarse de la opresión de Rusia, del comunismo de Rusia, de la opresión del cabal que le llaman, o deep state, o lo que tanto nombre que le han dado a estos personajes oscuros. Están ellos mismos invirtiendo todo ese dinero que están sacando de Estados Unidos para ellos dañar a la gente y hacer que destruyan sus propios países. Nosotros tenemos que tomar este momento, porque dice que crearon el dinero papel, ya eso saben que ese dinero papel no va a regresar. Nosotros, si no tomamos esta acción en este momento, nunca más, nos están diciendo los expertos, vamos a tener esta puerta abierta. Ya no quiero tomarle más tiempo de ustedes, les voy a dejar que los otros participantes también compartan, y muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, Gloria. So, we are saying that the time is now, because it's truly the time is now. You know, everything is starting online, universities, everybody's doing their stuff online, and the experts are telling us that there's just a little window of opportunity to do this, because all of the monies that are around, they are falling into the hands of the so-called opposition, but the opposition is themselves, everything that is called the deep state and all of that. They do like really horrible things that are hitting, and they have all of the agenda covered. So we need to jump out of there and take it right now. So I am going to stop here, because I want to give some room for everybody else to share too. And that's what I had to say.
Okay, I just want to address two things there, and then we'll go to, what's her name? Ayun Wilka. Okay, so just two things about what you said first. Quiero hablar de dos cositas que dijiste, Gloria, y después le podemos dar la palabra a Ayun Wilka, espero que lo pronuncio bien. Forget about money. Hay que olvidarse del dinero. Forget about government policies that gives funding for anything. Hay que olvidarse de las políticas gubernamentales que van a dar financiamiento para lo que sea. That is not the way to go. It is only gonna poison us. Eso no es la forma de hacer las cosas, nada más nos va a envenenar. I know it's hard. I know people want to have income. They want to have livelihood. They want stuff. They want to go on vacation. Y yo sé que es difícil porque la gente quiere tener dinero para pagar sus deudas o lo que tienen que pagar o irse inclusive de vacaciones. When you consider the past 500 years as being that rubber band being stretched to its limit, Y cuando consideramos que los últimos 500 años ha sido esta liga que se ha estrechado, ha estirado al límite, this means the behavior from 1492 up until now y eso significa que el comportamiento desde 1492 hasta el día de hoy, everything within there has been all part and parcel to the negative, the great destruction. todo ahí ha sido parte de lo negativo, de la gran destrucción. So when this thing snaps back, Y cuando esto salte, es decir, explote, it's not based on any of the inertia that stretched it out in the first place. no se encuentra basado en la inercia que lo estiró. So this is to say, no government funding, no government policies. Y esto es para decir, no tiene que haber injerencia gubernamental ni de sus políticas, This has to be a thing from the hearts of our mothers. sino que tiene que ser algo de los corazones de nuestras madres. And our mothers got to direct their sons what to do. Y nuestras madres tienen que dirigir a sus hijos el qué hacer. And so this is a time that will truly test our humanity. Y es un tiempo que va a meter nuestra humanidad, a poner nuestra humanidad en desafío verdaderamente. Who is going to be a son of their mother? ¿Quién va a ser el hijo de su madre? Who will rise to stand for their mother? ¿Quién va a levantarse para defender a su madre? If we start putting in our teaching efforts that you got to get paid, that there's got to be this funding, then nobody's going to rise for our mother. Si empezamos a decir que la gente tiene que ser pagada y que tiene que haber financiamiento, nadie se va a levantar por nuestra madre. I want you specifically, Gloria, to understand this. Y quisiera específicamente que tú, Gloria, comprendieras esto. The things that we say about white European, Lo que se dice con respecto al blanco europeo. we don't say these things out of disrespect or that we just want to pick on somebody. No lo decimos nada más porque queremos faltarle el respeto a alguien o empezar una pelea con alguien. It's based on what people have chosen to be. Es solamente la gente que ha escogido serlo. So what we are posing here, what we are presenting, Entonces, lo que estamos presentando aquí is that this epoch in our history, es in our herstory, que esta época en nuestra historia, que tenemos que cambiar esa palabra y hacerla femenina en la ella historia, if it's history, it will be part of the corruption of male dominance. porque si es historia de él, va a ser parte de la corrupción de la dominación masculina. If it's her story, then it's going to be the truth of the peace and love that will evolve out of the people. Si es ella historia, entonces va a poder evolucionar a partir de la gente. So everything that we say, we don't say it to just call down the European. Y todo lo que decimos, no lo decimos nada más para insultar al europeo. We actually don't want you to be a European. We don't want you to conduct yourself like a European. We want everyone to become human. No queremos que se comporten como europeos, sino que se vuelvan humanos. And this does not have labels like a Canadian or an American or a Bolivian or a Peruvian. No.
this has one simple reference. It's what we call Unwe Hunwe, the true beings on our Mother Earth. Y esto no tiene ninguna bandera o etiqueta de identificación como peruano, boliviano, de esto, de aquello, sino que se trata nada más de unwe, el verdadero ser. So we want those who would be or who have been conducting themselves within a corrupted vein of European identity. Entonces queremos que aquellos que se han estado comportando de una forma corrupta dentro de la identidad europea, to rise to become a world citizen. que se levanten para ser un ciudadano del mundo. Somebody who has the right to say or do or make corrections anywhere upon the body. Alguien que tenga el derecho y efecte las correcciones sobre todos lados en el cuerpo. Someone who is for the entire body, despite where the remote region they have grown out of. They do not only do things with that special interest, they do things and they think on behalf of the whole body. Alguien que haga cosas no por un interés especial del lugar en el que crecieron, sino por un interés colectivo del cuerpo entero. So we want you, we want everyone who's ever walked in that vein to stop being European. Become human. Queremos que quien haya sido europeo que deje de serlo y que se vuelva humano. When those people find their humanity, this is what was said earlier, they may take their place amongst the people. Y cuando esa gente encuentre esa humanidad, vamos a poder hacer como lo dijimos, encontrar su lugar dentro de la gente. We're all in search of something. Todos estamos en búsqueda de algo. Some people want love. Hay gente que quiere amor, happiness, felicidad, or just to be left alone. o que le dejen solo. No matter what it is, if it's something that we as humans growing out of our Mother Earth wants, it must be conducive with our Mother Earth. Sin importar lo que sea, tenemos que estar en acuerdo con nuestra Madre Tierra. Law. La ley. The great law of peace, something that the non-native, the European, has never heard of. La gran ley de la paz, algo de lo cual el europeo nunca ha escuchado. But they can refer to a great binding unifying law throughout all creation. They quite simply call it the laws of physics. Pero pueden hacer referencia a una ley que va a unificar todo, que le llaman ellos la ley de la física. And that confuses us. We think the laws of physics is something scientific. Y eso nos confunde porque cuando oímos las leyes de la física pensamos que es algo científico. But the term of laws of physics spells it out for us clearly. Pero el término de leyes de la física nos indica claramente de lo que se trata. The laws of physical reality. Las leyes de la realidad física. And how we interrelate with the physical reality we have grown out of. Y cómo nos relacionamos con la entidad física de la cual hemos crecido. So I don't say things to offend anybody. We only quite simply, again, repeat the non-natives' history that they recorded of themselves. Y no digo cosas para ofender a nadie, sino repito las cosas basadas en la propia historia del hombre blanco. We don't speak with malicious intent. No hablamos con ninguna intención maliciosa. We have no malice towards the non-native people. No tenemos ninguna malicia en contra de los no indígenas. Instead, we want them. We need them to become human once again. Por el contrario, necesitamos que se vuelvan humanos de nuevo. If they done this, y si han hecho esto, you will magically find yourself at the base of the great tree of peace. Van a encontrarse mágicamente en la base del gran árbol de la paz. And the people there will assist you. They will bring you back home. Y la gente ahí les van a ayudar para volver a casa. Let's not be tricked when we are so close. No hay que caer en ninguna trampa cuando estamos tan cerca. If Edith, if you can find that thing that I posted today on Facebook.
the very last thing about teaching. Y si Edith puedes encontrar lo último que publiqué hoy en el Facebook acerca de enseñanzas. As you may know, that we have been involved in teaching children for pretty much forever. Como saben, hemos estado comprometidos con enseñar a los niños prácticamente desde siempre. So, as you know, some of you may know that prior to or through this contrived pandemic, we were still teaching the children. Y hay quienes saben que a pesar de esta pandemia infligida, seguíamos enseñándole a los niños. But this contrived pandemic really put a damper on everything. Pero esta pandemia realmente puso una... Sí, tan lindo. a todo esto. These pictures are just one example of just one of the schools that we've been in. Y estas fotos son solamente el ejemplo de una escuela con la que estuvimos. We go there to teach them something that they cannot get anywhere else. Vamos ahí para enseñarles algo que no pueden obtener en ningún otro lado. Knowledge of peace. Conocimiento de la paz. The non-native does not have any clue of what peace is. El no indígena no tiene ni la menor idea de lo que es la paz. We have to teach it to them. Tenemos que enseñárselo. But it's kind of a waste of time trying to talk to adults. So, of course, as you know, the best place to teach is what children. Pero es un poco como una pérdida de tiempo enseñarle a los adultos, ya lo sabemos, entonces siempre lo mejor es enseñarle a los niños. If you had it in your mind in any way to ask us for assistance, then we would help you to whatever degree that we can. Y si ustedes lo tienen en su corazón y en su mente, el que ayudemos, por supuesto que vamos a ayudarles en toda la medida de lo posible. All you have to do is let us know where and when. Todo lo que nos tienen que dejar saber es cuándo y dónde. Wagoa, you know that we value your participation, your words all the time. Muchas gracias. Saben que esta participación y tus palabras, Gloria, siempre son muy apreciadas. The voices of the mothers, of the life givers, is what has to come out regardless of if it is a Ganyangahaga or if it is a white woman or a black woman or a yellow woman. It does not matter. The voices of the life givers must be heard. Y son las voces de las mujeres, de las dadoras de vida, las que tienen que ser escuchadas. Poco importa si es negra, amarilla, blanca, roja, es la voz de la dadora de vida. That voice must be built back. Es esa voz que tiene que ser construida de vuelta. A woman who is subdued today, Una mujer que es sometida al día de hoy, just because she wants to talk about freedom, doesn't mean she's qualified to talk about freedom. y porque quiere ella hablar de la libertad, no significa que tiene la cualificación para hablar de esta libertad. It takes 3 generations. Se necesitan 3 generaciones. So if we got to work today, Y si empezamos a trabajar hoy, within as little as, let's see, 50 to 60 years, en unos 50 o 60 años, this whole thing can be turned around. esto puede cambiar Within 1 generation, en una generación. 1 lifespan, this whole thing can be turned around. En una vida, esto puede cambiar por completo. All we have to do is facilitate the voice of the mothers, Todo lo que tenemos que hacer es facilitar la voz de nuestras madres. which means we have to nurture it out of the little girls. We have to show them, stop telling them the garbage that they learn in school and start teaching them the true power of the life givers. Lo que significa que tenemos que nutrir las mentes de las pequeñas niñas. Tenemos que dejar que sus cerebros sean metidos con basura de la dominación masculina, sino enseñarles la verdad. Okay, I'll leave it at that. We'll ask Ayun. Ayun. Ajá. I'm sorry, how come? Oh, I can't see her. A while ago, I couldn't see that. Okay. Entonces vamos a pedir a Ayun si también nos quiere dar unas palabras. Adelante, Ayun. Ay, perdón, tienes que quitarle lo mudo a tu pantalla, entonces abajo a la izquierda está el micrófono. Hola, hola. Sí, te escuchamos.
Bueno, voy a ser breve, porque además soy un poco tímida, pero básicamente sobre el grupo, la idea es armar una red, sí, de cuantas más personas se puedan, que puedan compartir su sabiduría, pero a la vez que puedan ir recordando la información y el sentir ancestral, es decir, despertar en las personas la memoria ancestral. Porque Voy a yo por lo traducir sí. para no olvidar todo lo que estás diciendo. Gracias. So I am going to be very brief. I don't want to take much time, but also I'm a shy person. So I just want to say about this group that is, yes, in order for everybody to be able to share, but also what to share. What we want to do as an objective is to raise up the ancestral memory and the ancestral teachings, that ancestral fiber that has been pretty much lost. Porque también en esa memoria ancestral me parece, o por lo menos siento, que está la semilla de lo que están hablando, de la paz y del enraizamiento, de iluminar las raíces y también de iluminar el pasado, más allá de lo que haya pasado, poder sanar eso. And because it is ancestral knowledge in the one that I see the seed of, you know, it's like that seed of ancestral knowledge is going to be able to wake up the memory and to be able to wake up everything that was addressed first, such as peace and all of the good stuff that we know has to come back. Así que bueno, bienvenidos y la convocatoria está abierta para poder reunirnos una vez por semana o 2 veces por semana, puede ser virtualmente o inclusive en cada lugar, que no se tome como un grupo, como que dirija alguien en el grupo o que el grupo sea una central de algo, sino que se pueda multiplicar, que se pueda expandir la forma de comunicarnos y de utilizar las tecnologías a nuestro favor. So you are more than welcome to come and join us in the group. Parenthesis of the translation, the group has been posted on the chat by Ayun herself. So everybody can come and join. And again, we can maybe meet once or twice a week. And the idea is not to centralize or to have like a head that is going to control everything, or to even say that there's one place that is like the headquarters. Is for this to be using the technology, enabling the sharing, enabling the multiplication of this initiative the most as possible. Y bueno, nada más, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Ayun. So that's all, I mean, and thank you very much, Ayun says. Wow. Okay, I hear you say you didn't have much to say. Te escuché decir que no tenías mucho que decir. That's the most I've heard said in so few words. Pero eso es lo más que he escuchado en tan poquitas palabras. Very concise, very to the point. Muy conciso y bien al punto. It's what is needed, communication between different, let's just identify that, like there's different mindsets all throughout the land. Es lo que es necesario, porque podríamos decir que hay diferentes tipos de pensamientos por todos lados en la tierra. And that is there, a reality within the native and non-native worlds. Y es una realidad en los mundos indígenas y no indígenas. You know, sometimes maybe a certain community is known for donuts. A veces una comunidad es conocida por qué tan buenas donas hacen. You know, well, maybe they all just take pride in making donuts and they really excel in it. Entonces están orgullosos de hacer donas y son los mejores en eso. What you have said, what it's representing is a larger truth to all the people. This is something that we have identified, what we were going to see coming from the south. Lo que acabas de decir implica una verdad mucho más amplia de lo que podríamos ver en la superficie, y es lo que ya hemos estado identificando desde hace un tiempo que viene desde el sur. I don't view you as an individual yourself being here to convey this message. I view you as part of a continuum.
Yo no te veo a ti como un individuo que viene a presentarnos un mensaje, sino que te veo como parte de algo que es continuo. And we've seen this developing, being squeezed out of the people. Y hemos visto como que esto ha sido desarrollado a un punto que ha sido sacado, exprimido de la gente. Since the time when we seen that first group of women in Chile, I believe it was, standing in the streets doing that song or statement to the world. Desde la primera vez que vimos a este grupo de mujeres que salió, creo que fue en Chile, que salieron a la calle y hicieron esta canción en contra de los hombres, de la dominación masculina. That thing, as you remember, it went all around the world. It made its way here to Montreal. Y si recuerdas, esto le dio la vuelta al mundo y acabó aquí en Montreal también. It was mostly women from the South, but that are here in Montreal. Y la mayoría eran mujeres que vienen del sur, pero que viven en Montreal. There was some non-native women from the area. Y había algunas mujeres no indígenas de la zona también. But we seen it first. We felt it. We heard it. We felt the spirit. And then we seen them physically. They were here. Pero lo vimos, lo sentimos y luego lo experimentamos aquí. And it wasn't native. Y no era indígena. And it really didn't matter if it was native or non-native because it was the life givers. Y no importaba si era indígena o no indígena porque eran las dadoras de vida. For the life givers, there is no separation or no division if you're native or non-native. It really doesn't matter. You get the same oppression right across the board, no matter what. Under the mentality of Europe, all women are to be stepped on. Y con las mujeres no hay división entre indígenas o no indígenas, en el sentido de que bajo la mentalidad de guerra del europeo, todas las mujeres son pisoteadas por igual. So you being here today, Gloria. for you being here today, this for me is a physical symbolism. Y el hecho de que tú estés aquí para mí es un simbolismo físico y oficial Of something that we said we were going to see, de algo que dijimos que íbamos a ver, but also what everybody had just been waiting for in the back of their minds. pero también algo que la gente tal vez nada más ha estado esperando como en el cajón trasero de su cerebro. If we get the proper relationship between the life protectors and the life givers once again, then everything, all the corruption that has ensued from the European, that will, not magically, but scientifically disappear. Y si logramos restablecer el equilibrio que existió y que debe de existir entre las dadoras de vida y los protectores de vida, entonces todas las corrupciones que fueron traídas de la parte del hombre blanco, no vamos a decir mágicamente, sino científicamente van a ser corregidas. We're going to return to the people of the world the knowledge of the natural science of being human once again. Y vamos a devolverle a la gente natural del mundo la ciencia de cómo volverse humanos de nuevo. So I say, Nyawagoa to you for bringing this message. Entonces te diría muchísimas gracias a ti por este mensaje Be strong, stand your ground. y que sean fuertes y que estén de pie con toda la fuerza. People are going to want to kill you. La gente va a querer matarles inclusive. Don't give in. No se den por vencidas. You might get killed, Puede que las maten, but the worst that's going to happen is they'll kill you. pero eso es lo peor que puede pasar. If you don't stand in their way, you're going to watch worse things happen of them killing your children. Porque si ustedes no se ponen enfrente de ellos, van a ver cosas peores como ellos matando a sus hijos. So very proud, very happy to hear the message that you bring today, and we are going to stand with you. Entonces, con mucho orgullo de escuchar este mensaje y vamos a estar de pie al lado de ustedes. In you bringing this here today, you make us stronger. You give us hope. Y el hecho de que traes este mensaje hoy nos haces más fuerte y nos das esperanza. I hope to see women like you rising all over, coming out of the land everywhere. Espero ver más mujeres como tú que van a levantarse por todos lados de la tierra. And maybe together you will put the men back in their place.
y tal vez juntas van a lograr poner a los hombres en su lugar de vuelta. When we become our mother's sons again, then we will be human. Cuando nos volvamos de nuevo los hijos de nuestras madres, entonces nos vamos a volver humanos. So there is a two-way street here. Men are struggling for our humanity. Women are struggling for their humanity. Entonces hay dos cuestiones aquí. Las mujeres están haciendo todo por llegar a su humanidad, así como los hombres. Sort of like, I don't know what it is, but it's like a superhero or comics, you know. They got, each of them has half of a magic ring. They put it together. Their power is unbelievable. Así un poco como estas caricaturas que hay dos que tienen anillos mágicos y cuando los ponen juntos es como un superpoder. So we look forward to this endeavor together. Entonces con muchas ganas de este trabajo. Okay, if there's anything you want to end off with, any final assessment, final words, but then we'll have to move on. Si hay algo más que quieran agregar como palabras final, si no, vamos a continuar. Una cosa solamente, bueno, gracias por ser, gracias por existir, gracias por su mensaje, para ayudarnos a recordar. Y yo siento en mi corazón que vamos a ser millones más, porque la Tierra nos está impulsando a conectarnos con ella y a conectarnos con el corazón y también con el corazón del cielo. Así que somos uno. Muchas gracias. So first off, thank you for being there. Thank you for existing. Thank you for everything that you do. And then to say that I believe that we're going to be millions because it is that call that is coming from the heart of our mother that more people are heeding. And it's also the heart of the sky. So we are one. So yeah, thank you very much. The heart of the sky. El corazón del cielo, dice Stuart. Okay, now we're gonna move on. How many people left who want to speak? There's Pablo, Susan, and Cri. Tenemos a Pablo, a Susan y a Cri. Okay, that's where we're gonna have to end. Yeah. Entonces vamos a terminar después de esto. Go ahead, Pablo. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Creo que voy a hablar breve, seré breve y 4 cosas sobre lo que impresiona de lo que dijo admirable Stuart y 4 cosas de lo que no podríamos organizar todavía, de que me siento honrado de que me pidieron que hablara de los diccionarios y de otras actividades, y vemos que de veras estamos a solo 9 años y medio, y no es el primer grupo que lo dice. El 2030 puede ser ya irreversible. First up, thank you very much for everything. I would like to mention 4 stuff that Stuart spoke about, and also 4 stuff that we are still not able to get it organized. And I am honored that you have invited me here to speak about the dictionaries a little bit furthermore. And we know, and you are not the first group, not the United Nations either, to say that, yes, we have like 9 years or I don't know how long, but everybody has been sounding that alert for longer than that. Pensaba presentar una visión optimista alternativa y no porque no esté 90% de acuerdo con Stuart. And I was thinking on offering an alternative positive vision, and that is not to say that I am not in agreement with Stuart, but because I could say that I'm 90% in agreement with him. Solamente recuerdo, este es Tzotzil. Recuerdo, aquí están Cuba y Nicaragua, Cuba hasta Sudáfrica. Ha habido muchos movimientos que sí la humanidad en ciertos momentos logró casi descolonizarse. And we have this work that has been Tzotzil,
And we have also examples from Cuba or other places that it has been almost to the point of succeeding in getting decolonized. También los llamados blancos, que aclaraba que podría Stuart ponerle eurocolonialistas, pero les dice blancos, y lo aclaró hace un momento con 5 palabras. And also the little documents that the whites have done, and the white could be also a word to say Euro-colonialist, but Stuart clarified all of these subtleties very well a while ago. Y tenemos que también tuvieron procesos, pues como las revoluciones socialistas rusa, donde mataron a Trotsky, pero también a Lenin es posible, el tal Stalin, que era un señor de las compañías de guerra. And they also had their own process of trying to liberate themselves, that are the so-called like revolutions. For example, the Russian one, in which they killed Trotsky and Lenin, and it was because of orders of Stalin that was completely under the machine of war. Y los zapatistas, aquí saqué a mi padre que sigue, ya va a cumplir 100 años y dice que no le quiere cambiar el nombre de democracia. Él es de una generación. ¿Por qué no le pones Sobombail? Le dije. O Mantal, otro concepto, porque es otra democracia. Pero no lo quiere cambiar, sí. Y en la selva, así, sí. This picture of my dad that is with the Zapatists, and my dad is going to be already 100 years next month, and I have been telling him, why don't you change this concept of democracy? Why don't you call it somehow else, because the concept is not what it's supposed to be standing for. But my dad doesn't wanna change it. Y los zapatistas, desde luego, es otro proceso muy humano que los mismos pueblos impulsaron, pueblos mayas y zoques, sobre todo, y se expandió y permitió la formación del Congreso Nacional Indígena. And the Zapatists is another very humane movement that was impulsed by Mayan and Zoque, amongst others, and eventually they became the National Indigenous Congress. Ahí en la selva, que se dice Cash, pero K-A-X, si hubiera hablado Gaspar, lo habría dicho Cash. Gaspar es el que salió en el celular de la que se dijo blanca. Pero no se usa la palabra blanco aquí en México. And in the jungle, that is Cash, in which language? Lacandón, Maya Lacandón. Lacandon Mayan, it would have been better that Gaspar, that is the one that came into the cell phone of the one that in the last Reconstitution called herself white woman. He would have been a better position than myself to spell the world, because it's K-A-X and it's pronounced Cash. Y podemos presentarles con otros compañeros los diccionarios ya en la forma en que lograron cada grupo. And we could present to you all of the different dictionaries and how each group worked to be able to make them. Y aunque puedo leer 4 cosas ahorita, sí. And I can read 4 things right now. Pero terminando el tema que alarma al presentarlo Stuart, y efectivamente por eso me confundí la otra vez. I'm finishing with the subject of alarm that Stuart presents, and that's why I got a little bit confused last time. Porque efectivamente son varios grupos científicos o realmente muy serios que anuncian que el 2030 puede ser irreversible. It is indeed various scientific groups that are announcing that 2030 could be irreversible. También ahí había pensado presentarme optimista porque China y la India están produciendo grandes reforestaciones, y también África, desde Senegal hasta
hasta Etiopía, todo el Sahel al sur del desierto del Sahara. And that's why I wanted to present myself a little bit more optimistic, because as China and India are doing it, they are having huge reforestation programs right now. And it is also being done in the south through Singapore and other countries down there. Y el Sahel al sur de África, al sur del Sahara. And in the Sahel region, that is the south of the Sahara Desert. Muchos países, pero a pesar de eso, bueno, China y la India son casi la mitad o la mitad de la humanidad. But if we just speak in terms of India and China, they are already half of humanity. Like 4,000, como 4,000 millones de personas, si participan todos, será bueno. So they themselves are almost 4 billion people. So if they all participate, well, that would be really good. Y América, la única América, no la de trompeta, la de Trump es una parte, y la de tantos que le llaman así. Que son 1,000 millones. The whole America, and not the America of Trump, because that's another one, they are also millions. Sí, 1,000 millones, más de 1,000 millones, porque solo la llamada América Latina tiene más de 1,000. More than a billion, because just who calls South America itself has more than a billion already. Es sabido que en el Amazonas, que no sé cómo se llama, pero pronto lo voy a saber porque ya tenemos contacto con los Hawanahua, la Hawanahua Tupi Guaraní. And I am going to soon be able to know about the Amazonian forest, because we have already contact with all of these names of nations that Pablo said. Sí, son de la familia Tupí Guaraní, una de las lenguas más habladas, pero en el Amazonas, que se llama Hawanahua. Yawanahua. Of the Topi Guaraní. Topi Guaraní, that is linguistically all of the languages down there. Y entonces ahí en Brasil han tirado, las avionetas van tirando bolas de semillas que reproducen no el monocultivo de los arbolitos, sino la selva completa. Eso han intentado los especialistas que tiran en avionetas hace 20 a 30 años. Listen to this, and so Pablo is saying that down there, what they have been doing is that they take airplanes and they throw seeds to the ground completely, and that's what the specialists have been pushing for, because they know that they got to do everything to diversify the grounds, to bring the different species back and stop doing just monoculture. Exacto, porque también hay reforestación de solamente pinos y eso no es reforestación. Es un negocio. There's also just reforestation of pines sometimes, and that is not reforestation. Pines alone, pinos solamente pinos, no reemplazan el bosque originario. Because the pines alone won't ever replace the original forest. Claro que supongo que en el norte tenían igual ocotes y yaguates como nosotros, es decir, pinos y juncias, encinos. I know that in the north they had pines and boy, I don't know the translation for this species. Let me look for it. Encinos. Son nueces. Tienen nueces y también los inmensos, gigantescos, ¿cómo se llaman? Que están en el occidente, ¿verdad? Pero había muchas especies. Also on the west coast, but there will be a lot of variety of species. Porque cannabis sativa, cannabis indica, madre del hashish, que de donde viene la palabra hashashin, es una planta asiática de la India.
Because the cannabis sativa or of the family of the cannabis is an original plant from India. Como lo es el opio, del cual sacan las peores drogas, heroína y As well as sí, heroína. the El opio. because it's that they take all of the drugs. El opio también es una planta, lo usaron para la guerra contra la Revolución China. And the opium is also a plant that they used against the Chinese Revolution. Los chinos estaban todos tirados con un respirador al lado, con un respirador para fumar, con una pipa, hasta que llegó la revolución de Mao Zedong. Those images of Chinese people laying down, smoking a pipe in China until the revolution of Mao Zedong came in. Y ahí apareció otro proceso muy humano al ser derrotados los mafiosos durante décadas. And there's how another very human process started because they succeeded in defeating the mafia. Durante siglos, los imperialistas utilizaron las drogas y lo siguen haciendo hasta hoy para poder matar, para que se animen a matar y concentrada, pues hasta el café es una droga peligrosa. For centuries, the empires have been using drugs to make their subjects be able to kill, because even a concentrated coffee can be a very dangerous thing. Yo soy del concentrado, sí. Es más peligroso que la... y el hashish. Pero yo soy del 68, llegué de aventón hasta San Francisco. I belong to the 1968. They offered me and I just tasted it. Pero no caí en la trampa de los belicistas. Yeah, coffee concentrated can be that, and also hashish. And I was in the 60s, in 68, actually, I traveled just asking for a ride, a lift till San Francisco, and there I got offered that and I tried it, but I didn't fall into the addiction, but that's what they want. De hecho, los propios hippies y los músicos como los Beatles y Bob Dylan promovieron accidentalmente las drogas, fueron reprimidos por estar en contra de la guerra de Vietnam. Actually, the hippies or musicians like the Beatles or Bob Dylan got repressed because they were against the Vietnam War. Y promovieron accidentalmente las drogas, como Lucy in the Sky of Diamonds and Everybody Gotta Get Stoned. También. Hay varias. And then we accidentally starting promoting drugs, like the song of Lucy in the Sky with Diamonds. Los militares imperialistas nos transformaron en hippies, algunos y a otros es decir, han incidido en nuestra suerte humana y son los no humanos de los que yo estoy hablando, no todos los militares, solo los que no son humanos. An imperial military affected all of our lives, pushing us to be either hippies or either protester revolutionaries. But I am talking about the non-human ones, because I am not saying that all of the military are completely inhuman. De hecho, ahora en el grito de lo que estoy muy de acuerdo con Stuart, será necesario pasar a nuestros rescates propios, también de nuestra naturaleza y de nuestra cultura. And what I hear what Stuart says is that it's important that we also go back to our own nature and processes. Porque uno de los peligros que enfrenta la humanidad es la pérdida de miles de lenguas en el continente. Because one of the main problems that humanity is facing is the loss of thousands of languages in the continent.
y su cultura, su identidad cultural e histórica, la identidad cultural e histórica de América y su vida. And their cultural identity, their history, and their lives. Lo que puede pasar en una sola generación, incluyendo las más habladas. And this can happen even in one generation, including the most spoken languages. Te leo en inglés. Ya lo tenía esto y no sé si no voy a repetir nada. En USA, Canadá, la historia negada en Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo? Perdón, ¿lo puedes leer en inglés y después Sí, te puedes traducir tu español? Perfecto, gracias. Bueno, in USA, Canada, denied history and science appear in maize, corn and bean discrimination frijolero. En Canadá y Estados Unidos, la historia negada y la ciencia negada aparecen en la discriminación al maíz y al frijol, llamándolos frijoleros, cuando que es el alimento de mayor proteína y después de la carne, e igual a la soya, que es asiática y que es un gran negocio corporativo. So it's this discrimination, it depends on the companies, and frijol, beans are as near as good as meat in terms of protein, and as soya also is a bean like cows. We have a very big one called a yocote, beautiful and brown, related to independence in our case. But mucho quedó, a lot got into naturists and corporate business. Mucho pasó a ser de negocios naturistas y por eso también son invisibles en la discriminación las rojas, las amarillas cempasúchil del Día de Muertos y Halloween, y las rojas cuetlazóchitl, flores de Navidad, y las naranjas grandes calabazas, large pumpkins, esas sí las reconocen. Chiles de todo tipo y el chile llamado en nogada, y los guajolotes que no son de Turquía, eso ya lo habíamos presentado. Nuestra vida social de Alaska a la Patagonia aparece en las palabras de los primeros norteamericanos. Our daily social life from Alaska to Patagonia appears in first American words. Names, los nombres de los lugares las explican. Otros que uno pensaba ajenos o lejanos, como en los deportes y en los alimentos, pueden ser de los antepasados americanos. Names of places explain them. Others, one thing salient, sports and foods may be ancient American ancestors. Basket, baseball, football, burgers, hot dogs remind us of Ulama, Poctapoc, Mystic Ball games, Pachola, Pochola, which is meat sandwich, squintly dogs. All of that, culturas del norte de México y sur de Estados Unidos que compartieron los juegos también, toda Mesoamérica llena de juegos de pelota y las palabras como ok, chipua o chipua de Canadá, de la llamada Canadá, similar ok a Lecoy, ya lo había dicho una vez, creo, Illinois y Tojolabal, similar a True Men, los hombres and women, Quebec, Moccasin, and Faraway Nahuatl understood, the respected cover of our feet. That I had, aquí pongo las lenguas de Alaska. Creo que no las habían visto, pero es muy diversa y tiene Inupiq, es de los esquimales mal llamados, Inuktitut en Ganaga, Wilchin, y luego son varias más. Hasta que llegamos a Argentina, toda América ha olvidado sus nombres.
Y los ches ya no se acuerdan, los ches argentinos no se acuerdan de los puelches, bariloches. ¿Sí te acuerdas? Está ahí la compañera. Bariloches, tehuelches, puelches y mapuches. Sobre todo mapuches, todo era mapuche, ¿cierto? Desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile, una gran franja, la mitad de esos países, 45%. Entonces, ¿qué hemos tenido? Una pérdida grave. We have lost completely our languages and our names. Apparently. ¿Cómo? Sí, dime. ¿Vas a traducir tú mismo? ¿Que te traduzca? Si recuerdas, The Night World America. Bueno, sí. So, okay, voy a traducirte, Pablo. So basically what Pablo was saying is that from so-called Alaska and through all the whole continent, it's like there are so many languages and basically it's almost like everything is gone. And then he's like literally talking to our friend Ayun now saying, you know, in Argentina, you know, like this language or that language or even the Mapuche, because in that territory, most of the place was by the Mapuche. Y también, and also besides the puelches, bariloches, tehuelches, son ches, y por eso le llaman che al che. Bueno, les llaman che, se llaman ches entre ellos. And in these places, they gave Oye, che. Or tepoloche, and that's why amongst themselves down there, they will call themselves ches. Or, hey, they call themselves ches because of that. Che Guevara was one of them. Un mundo negado. Para terminar, porque ya no doy más que 5 minutos, quería decir que esto, en la situación urgentísima que presentó Stuart, nos da voces, nos permite nuevas voces, nuevos espacios, nuevos letreros. Entonces, no debemos regalarle nada al hombre blanco, europeo, colonialista, patriarcalista. To end on this, I would like to say that there is a lot of other spaces that are open when we consider that we can rescue, we want to say, all of these languages. That gives us an enter door to many other worlds. For example, it gives us posters, it gives us signs, it gives us so many other stuff. We basically don't have to give away anything to the white European colonialist man. Y bueno, los invitamos también, como mencionó Gloria, es de Guatemala, vive en Quebec. ¿De dónde es Gloria? Gloria also mentioned, where is she from? Does she live in Quebec? Where is Gloria? She lives in New York, Pablo. New York. Bueno, desde Guatemala esperamos que los diccionarios, que algunos de los presentes quieran ver cómo los maestros hicieron con mi ayuda, yo les ayudé, los diccionarios de bolsillo. We are working with people in Guatemala, and if there's somebody that would like to see exactly how I help them, because that's how this pocket dictionary came about. You know, there were teachers of the language down there, and I assisted them to put everything together, basically. Y entonces también cursos en las escuelas sobre las lenguas, concursos de literatura indígena. Sí. Classes in the schools, and that can be also about indigenous literature. And language, sí. Y las lenguas mismas, enseñarlas en las escuelas, abrir todos los espacios posibles como una urgencia que va a la par con la destrucción de la madre naturaleza, de la vida en la tierra. And the languages can be also taught in classes, and it's in parallel as a response to the complete emergency that our Mother Earth is having right now. Por ejemplo, les he contado que en Chiapas ya se logró un hospital trilingüe con letreros en celtal, tzotzil y español. For example, I don't know if I told you that in Guatemala, there's already a hospital that is trilingual. So it has signs in
Oh, en Chiapas, no en Guatemala. San sorry. Cristóbal Las Casas. En Guatemala no sé. That has, it's trilingual, so there's Spanish, there's Tzil, and what other language? Celtal. Celtal. Tzotzil y Celtal. Por ejemplo, dice ginecología, dice ancetic, chanelal ancetic, chanelal ancetic, porque son muy parecidas esas lenguas. So for example, it's gonna say gynecology and then the word for the two languages. Ujú. Y también hay espacios de las artes y de la música, y todo eso debe de dar espacio a las nuevas generaciones, a chavitos, pero también chavitos y chavas y chavitas, para que se expresen donde nada decían. And there's also spaces in arts, in music, in culture, in crafts, and it's in order to allow the little girls and the little boys to also find new ways of expressing and spaces of being able to be, whereas they cannot be that way somewhere else. Pues por último, la última palabra es que a different kind of globalization is needed for all and by all, fair, respectful, sincere, free, naturalistic, humanistic, careful with life, Mother Earth, and mankind. Se requiere una globalización diferente para todos y de todos. Deben tomar tés como los chinos, porque si les empieza a enronquecer, tomen té de manzanilla. If you're getting this COVID, which is just a cold, take some tea. ¿Cómo se dice? Cinnamon, manzanilla, and others aromatic. Naturalistic. Surely you do, don't you? Take teas. Sure. Ustedes You do. toman té, ¿no? Todo el Claro tiempo. que sí. Les estoy We prescribiendo. all have our own medicines in different parts of the territories. So here we have like the stuff that you're talking about, during this contrived COVID thing. We've been drinking a lot of pine sap, cedar tea, whatever you have in your area that will help you break up the inside your chest. Usually pine sap, some spruce, cedars will do this. De lo que estás hablando aquí, tenemos todos los tés de los árboles naturales, de las medicinas que vienen del pino, ¿cómo se llama? El cedro y todos estos tipos de árboles de coníferas que tienen como esta especie de gomita. Es muy bueno para ayudar a romper todo lo que quiera atorar las vías respiratorias. Okay, I don't want to cut you. I don't want to cut you short. If you can wrap it up, encapsulate the It's final words. just, it's two capsules, two phrases. Nada más well, here there is a difference because we try to recover institutions. In our case, it's not the same. We have much more normal people. I'm sure it's like that in Canada. Everybody can be recovered, as you said. Todos pueden recuperarse, except the dementia ones, the inhuman ones, the ones who have lost completely their humanity, which are very few. There are 4 cats in each town. ¿Ya lo tradujiste? Bueno, que aquí hay un diferente enfoque, que es que podemos recuperar las instituciones, porque en México, en Guatemala, hasta Argentina, o toda América en realidad, tenemos muchas gentes normales. La mayor parte son normales. Los dementes deshumanizados, ya inhumanos, son muy pocos. Es una epidemiología de muy poca. Y por cierto, lo epidemiólogo aquí también sirve para elegir regiones para que cubramos la mayor cantidad de población. So epidemiology here is good to determine regions, its sensitivity, instead of specificity, which is how the anthropologists work. They always want strange things and little. In this case, we want a lot of people
to be promoted and in action, as Stuart has mentioned. Urgently we need recovering UN and government from dementia greedy crooks. Necesitamos urgentemente recuperar las naciones if that were possible. Y los gobiernos, of course, the UN was formed by those crooks, imperial ones, but still there was times when people voted, the countries voted, and the empires got angry. So there's spaces. Había un tiempo en que votaban todos y le ganaban a los imperios, se salía Estados Unidos enojado. Y además Estados Unidos volverá a ser la verdadera América. And the US will go back to be the original America, or we are done for. O nos acabamos. The opposite takes place. We presently lose. Global alternative policies must be accepted by the people themselves. What is to be done? Sin embargo, estamos perdiendo. Ahorita ganan. La alternativa global debe ser ejercida por los pueblos. ¿Qué hacer? Bueno, todas las formas de organización y de educación se necesitan. All forms of organization and education are needed. This comprises bilingual and multilingual education for all. Blancos, negros, de cualquier color, como ya mencionó Stuart, todos somos de una sola sangre, de un solo genoma, de una sola mamá tierra. We are all from one blood, one genome, 99, and one mom earth. So finally, all of this must be in use in conversations, learning manuals for the languages and literature. Muchas gracias. Estará en todo eso, en libros, concursos de literatura, enseñanza de las lenguas, cursos para todo mundo de las lenguas de América. Gracias. There should be always language courses for all of the original languages of so-called America for everybody. Thank you very much. Yeah, now go, Pablo. As you see, or like we said earlier, we're feeling in the dark together. We're not going on saying like what we say. Together, we're feeling in the dark to try to find our way. Gracias, Pablo. Y como dijimos hace rato, estamos en la oscuridad, entonces estamos no solos, sino juntos, tratando de ver por dónde nos vamos. A lot of things, despite the fact that things were killed out of us, forgotten, no longer known to humanity, millions of years of evolution, gone, just like that. A pesar de que ha habido muchas cosas que estaban evolucionando con nosotros y en un segundo, ¡pang!, se fueron, nos las quitaron. Now, we may think that that's impossible to get back. Entonces podríamos pensar que es imposible hacer que vuelvan. It's not impossible. Pero no es el caso. If we feel in the dark from where we are, we go based on our humanity, then we're going to rediscover those things that were lost. Si empezamos a sentir en la oscuridad en dónde fue que lo perdimos, vamos a poder volver a recuperar. And as you know, that over the last few years since this Reconstitution, since we've been in this process, you have been here looking, screaming up for the language to be somehow focused on here. Y como lo sabes, desde que empezamos con el proceso de reconstrucción, has estado aquí participando constantemente con mucha perseverancia para decir que deberíamos de enfocarnos en las lenguas. And now you see with this gift that was brought to us today. Y ahora ves este regalo que nos ha sido traído aquí el día de hoy. Now you can see a physical substance to it, where your application of the work that you've done in the languages, it's there now. It's almost ready to be applied. En donde ves que ahora todo ese trabajo que has hecho con las lenguas está ahí y está listo para ser aplicado. So it's all good. We are together finding our way, and things that we think are gone are not gone. Entonces, las cosas, a pesar de que podamos pensar que ya se fueron para siempre, no es cierto. This is what the destroyer wants you to believe. Eso es lo que el destructor quiere que creamos. Okay, just these things. I just want to address what you said about what China and India is doing with planting trees.
Y nada más quisiera hablar un poquito de lo que mencionaste acerca del hecho de que China y la India están plantando árboles. Of course, it's a good idea, but it's a long-term idea. It does not deal with the short-term solution that is needed right now. Por supuesto que es una buena idea, pero no es una idea a largo plazo. Entonces, puede remediar a la urgencia en la que le estamos haciendo frente en estos momentos. If you planted a pine tree, it would take 25 years before it can regrow, like give birth to another tree. Por ejemplo, si se planta un árbol de pino, va a tomarle 25 años hasta que pueda ser capaz de reproducirse. And then it's only every 5 years that it's reproduced. Y a partir de ahí solamente va a ser cada 5 años que se va a reproducir. So these big countries like China and India are promoting what they're doing, and they're making it sound like it's a good thing, but it is a futile effort that they're making. Entonces esos países como India o la China están promoviendo lo que están haciendo como si fuera algo bueno, pero en realidad, dadas las circunstancias, es un esfuerzo fútil. Demographically, they are the hugest consumers of lumber on the planet, China and India. Gráficamente hablando, son los que consumen muchísima más madera del mundo. So these people who are saying, oh, look what we're doing, we're so good, we're replanting the forest, they're not going to be able to touch that for 25 years, but 2030 is only what, 8 years? The mathematics doesn't add up. Entonces esta gente que se las está dando de muy buenas, que están haciendo muy buen trabajo, no van a poder tocar un árbol dentro de 25 años, pero cuando estamos hablando de 2030 ni siquiera son 10 años, entonces la matemática no corresponde. It's actually irresponsible of them to mislead the entire world into believing what they're doing is an effort that's going to make a difference. Y de hecho es incluso irresponsable de su parte que estén influyendo en el mundo de una forma incorrecta, haciéndoles creer que lo que están haciendo es algo bueno. It may make a difference if we had all the time in the world, but we're dealing with 8 years. Podría ser una diferencia si tuviésemos todo el tiempo del mundo, pero estamos hablando de 8 años. And a tree is not going to reproduce itself in 8 years. Y un árbol no se va a reproducir en 8 años. And it's not going to filter the amount of carbon that is necessary, as China and India are not slowing down their carbon production. They're actually exponentializing it. So what good does it do for the little bit of trees that they are planting? Y no va a filtrar el dióxido de carbono que es necesario que sea filtrado, y sobre todo si tomamos en consideración que están siendo países activos en minas de carbono y otro tipo de fuentes de energía que son completamente contaminantes, pues de qué sirve que estén plantando unos cuantos arbolitos. This is part of the white noise that sounds good to people. They'll say, yeah, hey, plant trees. Este es parte del ruido blanco que a la gente le parece bien, así como, sí, qué bueno, hay que plantar árboles. But it ain't gonna save the patient that's on the table right now. Pero no es eso lo que va a salvar al paciente que está en la mesa de operaciones ahorita. And so planting these trees is basically dealing with some other patient that's gonna be on the table sometime in the future after this one. Entonces, plantar estos árboles va a ayudarle a otro paciente que se va a encontrar en esa misma mesa de operaciones, pero en el futuro. But the patient that's on the table right now is our Mother Earth. If she don't make it, what the hell good is planting even billions of trees when it's not going to deal with the reality of what's going to be done in the next 8 years? Pero el paciente que está ahorita en la mesa de operaciones es nuestra madre tierra. Entonces, ¿de qué va a servir que se piense en un futuro paciente si ese paciente ni siquiera va a estar ahí si no se salva al que está ahorita ahí? Now, don't forget that India and China are both parts. They're both within the United Nations. Y no hay que olvidar que tanto China como India hacen parte de las Naciones Unidas. So what this doesn't add up. It basically reveals that somebody is pulling the wool over billions of people's eyes. Entonces, lo que esto nos revela, de hecho, es que alguien está haciendo un acto de magia en frente de los ojos de todo el mundo. So yes, China and India has to replant
the equivalent of dozens of forests around the world, which they have contributed to destroying. Entonces sí, tanto la India como la China tendrían que ponerse a replantar, a reforestar un montón de espacios de los cuales ellos han sido culpables en destruir alrededor del mundo. But that is part of their 500-year colonial destruction. Pero eso hace parte de su destrucción colonial de 500 años. It's not part of what every person on earth has to do right now within the next 8 years. No es parte de lo que cada persona en la tierra tiene que hacer dentro de los próximos 8 años. Remember when we identified, if you were a doctor in an emergency room, and let's say there was a disaster and all kind of people are coming in, you would have to do the triage work to determine, are we going to waste our time working on this person who we know is going to die in 2 minutes? Or are we going to work on this person who has a possibility of surviving? Hay que pensar como en términos de las urgencias en el hospital, que las enfermeras y los doctores tienen que hacer una especie de lista de prioridades para ver a quién van a atender primero. Well, the fact of this agenda, for them to be putting it out there like this, just reveals that China and India, they're not trying to heal anything. They're just continuing their corrupted practices. Y el hecho de que India y China presenten esta agenda no significa que estén ordenando las prioridades, sino que nada más están haciendo de cuenta y están siguiendo con sus prácticas destructoras. Let's see them say, we're going to replant all these trees, all these forests to correct what we have done, the damage we have done for hundreds of years. But to deal with the UN warning of 2030, we are also planting hemp, which is going to deal with the short term on even just a 90-day basis, going to be able to do what a tree does in 25 years. Entonces, veámosle decir a estos dos países que van a plantar árboles para reparar todo el daño que han hecho en el pasado, pero que también van a plantar el cáñamo para lo que viene en el futuro, que es urgente, porque el cáñamo tiene una gran capacidad de absorción de dióxido de carbono. Everything else that you said is right on the money. We agree with you 100%. We support 100% in what these two beautiful women brought to us here today in a hope of being able to change the course of humanity by being able to teach children properly. Y estamos en el resto completamente de acuerdo contigo, así como lo estamos con las dos dadoras de vida que presentaron su proyecto de educación antes que tú. Entonces todo se va conjuntando para saber que sí, es el momento en el que recuperemos la educación de la forma en la que se debe. Sacred gift. Y eso es un regalo sagrado. Okay, we have to move on. What is there now? 3 people? Yeah. Okay, everybody just remember this. What time is it? 6:14. 6:15. We've been here for 6.5 hours now. So we don't want to limit what you're saying, but just keep these things in mind that it also has to be translated. And we're all hungry. Entonces vamos a continuar. Por el momento hay 3 personas que tienen la mano levantada. Vamos a poder darle la palabra a Susan, a Criqui y a Joseph. Y tenemos hambre y es tarde, entonces sí, no le queremos cortar la palabra a nadie, pero sí pueden nada más hacerlo cortito. Gracias. Go ahead, Susan. Yes, can you hear me? Yeah. Yeah, okay. My name is Susan Reese Mashike. I am the daughter of Lillian Terry's family name Mashike and the clan Mashike. I, of course, will make my few words fewer. Today, I'd like to say that the discussion carried me through to the end, and I would like to thank Stuart and Reconstitution and all the people that have contributed so far. It's actually healing me, feeling better. And on Wednesday, I almost lost my life. I was in the ICU for 2 days. I did a quick heal on myself, and I got a chance to speak to 15 people about what we're talking about. So I think my purpose for that was to be able to do that. And I'd like to say that the work that is necessary, that
kinds of things that you're talking about to AN. I'm testimony to that today because what happened to me was not an accident. I am confronting long-standing corruption right now in the Indian community, and I've survived it. I'm 72 years old, and I broke 4 ribs, and now I'm going to get back to where I was. Fortunately, again, thanking Reconstitution, I have been doing my 50 squats a day, and the medical people thought that that was pretty good for somebody my age. They were all very impressed by that. So I want to get back to that. I want to get back to my work. And I want to tell people that what has happened to me is testimony to what's been talked about. When you're confronting corruption, you may just lose your life. But fortunately, I'm here, I'm now, I feel better. So my thanks and gratitude and inspiration to all. Miigwech. Susan se presentó de forma matrilineal, indicando que viene del clan de la tortuga y que su apellido también es de la tortuga, y nos comenta que estos días han sido difíciles para ella porque estuvo 2 días en la unidad de emergencia del hospital, tuvo algo que el mundo podía considerar como un accidente, se cayó en la regadera y tuvo 4 costillas rotas. Pero no fue un accidente porque en primer lugar hay que entender que cuando uno está confrontando corrupción, uno puede perder la vida efectivamente. Y la segunda cosa es que no es un accidente porque con esto tuvo la oportunidad de hablarle a 15 personas acerca del trabajo que estamos haciendo. Y le agradece a Stuart y al proceso de la Reconstitución por todo lo que es el proyecto de la unidad del cáñamo, porque es realmente una sanación, una curación. Todas las palabras que fueron dichas de la parte de Stuart le llegaron hoy como una gran medicina y ya se siente mucho mejor y está lista para seguir con todo el trabajo que se tiene que hacer, confrontando las corrupciones, por ejemplo, en la comunidad indígena en la que ella se encuentra, y va a recuperarse y va a seguir teniendo las fuerzas para seguir adelante. What you just said exemplifies to us how the truth is subject to the laws of hydrodynamics. Lo que acabas de decir da el ejemplo de cómo la verdad está sujeto a las leyes de la hidrodinámica. You know that if we were, think of a building or something in a big ditch. Si pensamos, por ejemplo, en un edificio y que tiene una gran zanja. All the different floors and all the different things that are in the floors. Y pensamos también en todos los diferentes pisos y las cosas que hay en cada piso. So if water poured into the ditch, it would slowly fill up into the building, into every little crevice, every little opening. There was none that would be missed. It would flow everywhere. Y si de repente esta zanja empezara a llenarse de agua, pues todo el edificio sería afectado. Empezaría obviamente por la fundación, después por cada piso y cada cosa sería afectada hasta lo más alto del edificio. As long as each of us remain focused in what our agenda is, no matter what happens to us, we will be the ones spreading that word. Y mientras cada de uno continúa estando enfocado en el trabajo que tenemos que hacer, poco importa en dónde estemos, que hagamos, vamos a poder lograr a llevar esa palabra a donde necesita. And you were just identified that you spoke to, would you say 15 people? Como acabas de mencionar, le hablaste a 15 personas de esto. Okay, so as crazy as this sounds, Y así como parezca loco, if you didn't get hurt, those 15 people would not have been exposed to it. si no te hubieses lastimado, esas 15 personas no habrían escuchado eso. Now, I'm not adding justification as to why you got hurt.
Por supuesto que no estoy diciendo, ay, qué bueno que te lastimaste. And it is not necessary to get hurt to have to go into these places to then share with them, which they would not hear anywhere else. Porque no es necesario lastimarse para poder ir a estos lugares para compartirles algo que no escucharían de todas formas. But with anything, when we're looking at an exchange of energy, we see that that energy will go to its furthest reaches. Pero cuando hablamos de un intercambio de energía, vemos que esa energía va a llegar a su más largo alcance. Now, as far as you falling and getting hurt, Y con el hecho de que tú te hayas caído y te hayas lastimado, of course, we're not there to help you or to do anything physically. por supuesto que no estamos ahí para ayudarte o hacer algo físicamente. We are at the mercy of your judgment as to how to keep yourself safe and no harm to you. Sino que dependemos de ti para saber que estás en seguridad y que no hay más daño. And you're subject to the same thing with me. Y lo mismo con respecto a acá, a mí. So then when we consider this, we see how delicate our relationship of truth is. Entonces, cuando vemos eso, vemos qué tan delicada nuestra relación de verdad es. If anything negative was to happen to any one of us at this time, it could be a major setback for not only what we hear today, the teaching of children, which will enable them to grow up to be better adults and better to protect the earth, but the earth itself. If something was to happen to us, it could actually prevent the earth from healing in time. Porque de hecho, si algo le pasara a alguno de nosotros a estas alturas, pues todo lo que estamos haciendo podría ponerse en peligro, es decir, el proyecto de ayudar a los niños para que puedan crecer como buenos adultos o simplemente el hecho de llegar a la fecha límite con todo lo que necesitamos hacer. So please take care of yourself. Entonces, por favor, cuida muchísimo de ti, If you get hurt, it hurts us. porque si te lastimas, nos duele a nosotros. And right now, we're not only talking about just this one person. This applies to everybody. Y ahorita no estamos hablando nada más de una persona, sino que de todos. We are doing such important work and it's so delicate, but at the same time, it's so super dangerous for the people who are doing this work. Estamos haciendo tal trabajo y es tan delicado y al mismo tiempo es súper peligroso para la gente que lo está haciendo. You get the idea of what it looks like when people are engaged in war, but in the intelligence area, the field of, getting secret intelligence. Y te da una idea de lo que la gente puede estar sujeta cuando está en guerra, pero en este sentido es más bien acerca de la inteligencia que puede ser secreta. That's basically where we are. We're not actually confronting or being confronted by the people on the battlefield who can shoot us, but it doesn't mean that they still won't kill us for the work we're doing. It is still just as dangerous as the person who's on the battlefield with the guns in their hand. Porque a pesar de que no estamos siendo confrontados por pistolas con alguien más, lo que estamos haciendo es tan peligroso que puede ser mortal como si alguien estuviera con una pistola enfrente de nosotros. So some of you may remember that through the last 2 years, we have said this to everybody to take care of your own health. Y hay quienes recuerdan que dijimos en los últimos par de años que cada quien tiene que cuidar mucho de su salud. A lot of exercise, Hay que hacer mucho ejercicio, strengthen your muscles, strengthen your cardio, which will strengthen your bones. y reforzar sus músculos y el cardio que va a darle fuerza a sus huesos también. And don't allow yourself to be in a position that if you fall and you're by yourself, that who knows what may happen. Y no se permitan estar en una posición que si se caen y están solos, quién sabe qué pueda pasar. This means that if you are of a certain age, whatever age that may be extra careful. Have somebody with you or somebody knowing what you're doing or where you're going or whatever all the time. Esto significa que si están solos, traten de procurar que haya alguien con ustedes o que siempre alguien esté al tanto de dónde están o qué están haciendo. We're dependent on each of us engaging in preventive medicine for ourselves so we don't become a burden on others or hurt or weaken the collective action.
Dependemos el uno del otro para poder seguir trabajando y con la finalidad de que la acción colectiva no se debilite. Susan, thank you very much for sharing. Unfortunately, the same thing happened with our Ganyangeha teacher a week and a half ago. He fell also, and it affected him in many different ways. Desafortunadamente, lo que te pasó a ti también le ocurrió a nuestro profesor de Ganyangeja. Él se cayó hace una semana y media más o menos y también le afectó en muchísimos niveles. You got to think, let's say, our Mohawk teacher, I think he's pretty close to the same age as you. He's around in his early 70s. Nuestro profesor de lengua tiene más o menos 70 años. Well, just right now, take anybody in their early 70s. If something happened to them, they go to the hospital, their families are not going to be able to go and visit them. Y alguien que tenga esta edad y que algo le pase, si tienen que ir al hospital, no les van a dejar que su familia les visite. That person could easily slip into a depression because no loved ones around them taking care of them. They're getting abused in the hospital or not being taken care of the way they would want to. Esa persona podría caer en depresión muy fácilmente porque no tiene a sus seres queridos alrededor. La gente que va a estar supuestamente cuidándole puede maltratarla. So that person who maybe wasn't paying attention, just doing business as usual, they slip, they fall, they get hurt, they're in the hospital, nobody comes visit them. All of a sudden, they're slipping into a minor depression, thinking that nobody cares for them. They're alone in this world. Could go much deeper. Y esa persona puede sentirse que está completamente sola en el mundo, que nadie le ayuda cuando se cae, y eso puede ir mucho más profundo. So what we say is out of love. Entonces lo decimos por amor. We want to keep working with you. We want to keep hearing the work that you're doing. We want to keep being involved together. This means all of us have to stay alive and healthy. Queremos seguir trabajando contigo, queremos seguir sabiendo que todo el mundo está haciendo lo que le corresponde. Esto significa que tenemos que estar en muy buena salud. Okay, Susan, any final statement, and then we have to move on. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Susan? Oh, well, thank you for your words and your support. I thoroughly agree with what you said. When I was in the hospital, I was blessed to be calm and focused. And I spent my time healing myself because after an injury like this, I would be looking at a much longer hospital stay. So I was really fortunate and blessed to be able to do that. And in the meantime, I was able to speak to these people, most of them life givers, and they'd never heard what I talked about before. So our time together in the last 2 years has been well spent, and I'm grateful and I'm inspired by our work together and apart. I'm certainly going to be more careful. I'm dealing with the tidal wave of corruption right now. I've got another life giver who is with me. I'm not alone anymore. So I'm going to be putting a period on this whole thing really soon. And the work that I've done over 50 years, I've realized that sometimes we do have to put our life on the line, and that's okay. I certainly have accepted the commitment and the chance. I will do my very best to take care of myself from here on out in a better way. And it's like that old Timex watch commercial. Many of you may not know. It said, it takes a licking and keeps on ticking. And that's me. Entonces Susan dice que está completamente de acuerdo con todo lo que Stuart dijo y efectivamente está muy consciente que está haciéndole frente a esta ola de corrupción a la cual ha estado enfrentándose desde hace 50 años. Entonces a veces tenemos que poner nuestras vidas en la línea y eso está bien.
está muy consciente de que sí tiene que cuidarse más. Ahora está alguien con ella, esta otra dadora de vida que se va a quedar con ella, entonces se considera muy afortunada de no tener que estar sola y sabe que su estancia en el hospital fue reducida porque ella estuvo muy enfocada en curarse a sí misma, porque ese tipo de heridas normalmente necesitan una estadía más larga en el hospital. Pero sabe muy bien que esto, ella va a ser capaz de ponerle un punto final a todo esto y habrá sido una experiencia de la cual aprendió porque tuvo la oportunidad de hablarle a muchas dadoras de vida sobre todo y esto solamente va a continuar. Okay, given where you are, I don't know if you can acquire this. Ask around any medicine people if you can access any bear grease. No sé si de donde te encuentres alguien pueda tener esta medicina de la grasa del oso. If your ribs are broken or cracked, whatever, then you obviously must have like something wrapping on you. Si tus costillas están rotas, entonces tendrías que tener una especie de venda alrededor de tu caja torácica. If you can, rub the bear grease on your wherever you're, of course, where you're hurt. Y si puedes embarrarte la grasa de oso en donde duele. And this will help heal your bones. Y esto va a ayudar a curar tus huesos. Okay, now go, Susan. We're going to have to move on. Gracias, Susan, y vamos a continuar. It's the turn of Cricri. Es el turno de Cricri. Hi, thanks for having me with you. I'm honored to be with you. I was wondering a few things about impunity. Do you hear me properly? Are you hearing me? Yes. Yeah, okay. Okay, so I wanted to... Gracias por estar aquí y quería hacer unas preguntitas también con respecto a la unidad del cáñamo. I live not far from Kanawagi on the South Shore. So I was wondering, when you guys receive the seeds, what would be the best way for me to help you? Would it be by physically being with you and planting seeds, or would it be by going away with some seeds and planting them somewhere else? La primera pregunta que quiere hacer es que él está viviendo muy cerquita de Kahnawake, en la parte sur de Montreal también. Entonces, cuando obtengamos las semillas, él quiere ayudar. Entonces, la pregunta es, ¿él tendría que venir físicamente para ayudar a plantar o más bien tendría que agarrar semillas para irlas a plantar a otro lugar o qué es lo que tendría que hacer? The best thing would be if we could do it together. So if you were able to come here, you can assist us in the area where we got to do it, but also would be for you to take some of the seeds that we'll have and for you to plant them in whatever area you determine is best, where it's best needed, where it needs the most filtering. Básicamente ambas, es decir, puedes venir a estar aquí físicamente para ayudarnos y que lo hagamos la plantación de forma colectiva, pero también podrías tomar algunas semillas para que tú decidas en dónde sería el mejor lugar para plantarlas. What we identified is, this is the beautiful thing about hemp, is it actually, it's not bound by the so-called laws, the corruption of economics. Y eso es lo que identificamos que es la belleza del cáñamo, que no está amarrada por la locura de la economía. They tried it, but it didn't work. That's the reason why they outlawed it. Lo trataron, pero no funcionó. Es por eso que la quisieron hacer ilegal. But one of the beautiful things about it is that it takes community. It brings people together. Even if you're a person who's just standing there and says, I don't want anything to do with anybody, if you're gonna get involved in that, well, magically, you have to work with other people. Pero lo mejor es que trae a la comunidad junta, es decir, inclusive si eres una persona que dices, oh, yo no quiero nada que ver con nadie, pero que te metes en un proyecto de trabajar con el cáñamo, mágicamente esto te va a hacer trabajar en comunidad. So if this is something you believe in, something that you want to get involved in, then yes, you are more than welcome to, when we got them, to come here to assist us, to help us. And we can, if you're not that far away, then we can assist you, because it's not like we're going to be able to give you like enough seeds to cover acres or something. The amount that we got, maybe we'll be able to give out handfuls, here and there.
Y bueno, reiterar que puedes venir a ayudar y que tal vez nosotros también podamos ir a ayudar si no estás tan lejos. Claro que basada en la cantidad no vamos a poder dar como que para plantar hectáreas, pero tal vez unos puñados. But if you or anybody else listening to this is interested and wants to be involved, then they should try to get to us before it's time to plant. Let us know if you can plant, how many plants you think you could plant, and that way we could manage the seeds once we get them, because we want to try to expand it all over as much as possible instead of just focus here, us doing it. Y si alguien estás, por ejemplo, interesado en ayudar, puedes ir tal vez a ver en qué lugares sería bueno, porque es justamente, puedes como que construir tu propia comunidad, hacerlo con gente que te puede ayudar, y eso puede ayudar para que nosotros siempre los que vamos a hacerlo. So as far as that communication goes, I don't know, I'm not really that communicator, but there's stuff where you can communicate on the internet wherever. It's on here, what do you call that? Facebook or what? You mean on Facebook Messenger, or where are you? Wherever, I don't know, whatever's on here where people communicate to. The communication, it's not me anyways. You'll be communicating with the girls. Entonces, puedes enviar un mensajito por el Messenger o podemos estar en contacto. El hecho es que no es Stuart el que maneja las comunicaciones, sino que somos las dadoras de vida. Just so that you know, there are people here in Quebec, places where it's already spoken for, that we're giving X amount of seeds away to individuals and groups all up and down the St. Lawrence River. Y hay gente que ya está diciendo que quieren semillas y vamos a ser capaces de poder tener más en todos lados del borde del río San Lorenzo. Yeah, okay. If you got anything else you want to... Si Well, tienes algo más que decir. I was wondering, you talked earlier, a good way to help you would be to do researches. I was wondering if there is any aspects of the hemp planting and growing and cutting and putting into substance, into furniture, is there any aspects that you would need more researches done? Y también me pregunto con respecto a la investigación, ¿en qué ámbito necesitarían más apoyo? ¿Sería en la plantación de las semillas, en la fibra después, en su utilización, si es comestible o más bien para material de construcción? Okay, right now I'm not the best one to answer that question. Like I said, the communication is done by others. So Edith's had some communication in this area. Mary Claude has had a lot more. So if Mary Claude, if you want to come and fill in on that. Por el momento, como digo, no soy yo el más experto en el dominio, no soy yo quien ha tenido más comunicación, las chicas han tenido más, entonces pueden decir ellas. Hello, I'm Marie-Claude, the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine, and I act as temporary Bear Clan representative in the Life Givers Nation. Marie-Claude se presenta de forma matrilineal e indica que es el representante temporal del clan del oso en la nación de dadoras de vida. I would say in the short term, we're looking into whatever hemp can do in purifying the waters and the soil. So whatever research we could get on the science behind hemp, because there's a lot of university that did a lot of work with hemp, and they must have left all kinds of science and data behind. Y una de las cosas en cuanto a la investigación es que tenemos varios contactos con varias universidades y ellos han dejado bastante rastros de su propia investigación. And separate from that, anyone could be researching, knocking at doors to nuclear power plants and saying, you must help us plant the seeds for the disasters you cause everywhere. Y con respecto a qué más hacer, podrían, por ejemplo, ir a hablarle a las plantas nucleares y decirles, miren, con toda la contaminación que tienen, deberían de estar plantando semillas de cáñamo. And same thing, any environmental group wanting to help the earth are all stuck in the same place. They're just moving piles of paper and they never get to help the environment.
Y se sabe que todo mundo está atrapado en no poderle ayudar al medio ambiente. So to share that information to any group basically that wants to help our Mother Earth, because this seed, as soon as it's planted and it grows, even if it grows a little bit, and it will start absorbing CO2, it will start purifying the soil, purifying the water. It also absorbs the radioactivity. There's multiple work that has been done, you know, in Chernobyl, and also some people planted hemp seed all along the West Coast, also because of Fukushima. Y hay gente que ha hecho mucho en relación a esta planta. Por ejemplo, inclusive gente fue plantando semillas alrededor de la costa oeste para mitigar la contaminación de la radioactividad de Fukushima. So there are multiple angles we can take. Hemp can end up in anyone's, you know, we can contact anyone and basically show how good it is for everyone. So we're really happy, Edith, myself, Angel, anyone connected to the Longhouse, really, because everyone is mobilizing to act on hemp unity, and we'll be really happy to speak to you and you know, do a collaborative work. Y estamos aquí dispuestas a poder ayudar. Hay muchísimas áreas de desarrollo. Yeah. And also, nobody has to say, oh, hemp unity, or the natives came up with this. Nobody has to say that. We don't care. If anybody gives any reference to us, just start planting hemp and just start telling people it's what will heal the earth. It's what will filter out all the toxins. It's what will provide us with safe, healthy building materials, so on and so on. You don't have to mention us. As a matter of fact, you should own it, become it. Be it yourself. Y todo mundo quien puede hacerlo, no pueden, es decir, no pueden decir, ay, es una iniciativa de los indígenas, entonces hay que dejarlos que lo hagan. No, es cualquier persona que puede hacer parte de esto. Anything else you want to address on this? ¿Algo más que quisieras decir? On a different level, I was just gonna say, earlier you've excused yourself for saying the truth, and if it made people uncomfortable or angry, or I think the white man needs to hear all the harm he did, and so I am someone who woke up, who started to be conscious about things. It's mainly because of my son. But yet the white man needs to hear all the harm he caused on many levels. Y otra cosa que quisiera agregar es que es muy importante que el hombre blanco escuche todo el daño que ha hecho. Yo mismo empecé a despertarme un poco y fue gracias a mi hijo que esto me empezó a ocurrir, pero es un hecho que el hombre blanco tiene que saber todo lo que ha hecho. How old is your son? Like 4? ¿Qué edad tiene? He's 30 months old. Then you have all the reason in the world to make this your own, to make it something that you pass to your son. Tiene 30 meses, entonces tienes todo el motivo por el cual trabajar y pasárselo. We've identified this, and I think you know this. Everybody on Earth knows this. We're at an epoch in time in the human bloodline. Hemos identificado que estamos en una época en el tiempo de la línea humana. And it's a juncture. Y es una división de camino. We could have greatness collectively. The entire planet of humans could have greatness in our future. Podríamos tener grandeza en nuestro horizonte. As you know, if we continue on this path, there ain't going to be nothing great about us except be the greatest assholes in all of history. Pero sabemos que si seguimos en este camino no va a haber ninguna grandeza aparte de ser los más grandes tontos de la historia. Okay, Nyawagoa, hey, we look forward to seeing you. We look forward to when the day comes, we'll be able to help each other plant. Muchísimas gracias por estar aquí y estamos esperando a que llegue el día en que podamos plantar juntos. All right. Thank you very much. Okay, what do we have to move on? It's Joseph.
Is Joseph the last one? Yeah, Joseph is the last one. Hello, everybody. Thank you. I'm sorry I couldn't be here the whole meeting. I was at a prior engagement, but I just wanted to say, bring up our meditation. Y Joseph se disculpa de no haber podido venir aquí antes, pero quería hablar, no quería faltar para hablar acerca de la meditación que vamos a hacer. Okay, it's fitting that you're the last person because we were saving this until the last thing because it's really just a report that we got to do. Es muy bueno que estés aquí para el final porque es realmente reportar lo que estamos haciendo. Okay, so instead of saying a whole bunch of stuff, let's just go to the poster that Joseph shared. While she's getting that, it's something that we're working on. When you read it, it's self-explanatory. Entonces vamos a ir a buscar el póster que Joseph envió y cuando lo vean van a saber que se explica por sí mismo. This is another thing in this flyer. It states specific things. Y este póster habla de cosas específicas. But it's another example of where together, collectively, we're feeling in the dark to find our way. So we can't say, yes, this is what's going to happen, but it doesn't necessarily mean that specific thing is going to happen. Pero es otro ejemplo de cómo estamos sintiendo nuestro camino en la oscuridad, porque podríamos decir, esto va a ocurrir, pero puede que no sea eso necesariamente lo que va a ocurrir. No, this was Joseph's idea as to how to get the subject of peace onto the mainstream, into the mainstream conversation. Y esto fue la idea de Joseph para hacer que esto llegue a más gente. So, do we have it yet? Is it there? Okay, I can't see it from here. Entonces aquí está el póster. ¿Alguien lo puede ver? Porque yo no lo puedo ver desde aquí. Can somebody read that off? ¿Alguien lo puede leer? Okay, so it says, join us, rejoignez-nous, únete a nosotros. Longhouse Meditation, Great Law of Peace, Grand Loi de la Paix, Gran Ley de la Paz. Our freedoms are under quarantine. We are each other's medicine in unity. Turo Wampum is our movement of love and truth. Tonyangahaga, parenthesis, Mohawk Traditional Council, a collective mind for our collective issues. Sunday, March the 20th, 2022, 1 p.m. East on Zoom. Then there's the code, Scanagoa. Okay, I'm pretty sure just hearing that, everybody's got the idea what that is. And if you're here, you've been in the conversations that led up to this. Estoy seguro de que si escuchan esto, están de acuerdo y que también están al corriente de las conversaciones que hicieron que esto llegara a este momento. So in a nutshell, a way for us to come together to not have a conversation like the way that we do here in the Reconstitution. Y es una forma de no tener la discusión como la solemos tener aquí en la Reconstitución. But what we're looking at is for each person to come to the table with their experience, their whatever knowledge, history of peace. Porque lo que buscamos es que cada persona venga a esta meditación para traer su conocimiento acerca y experiencia de la paz. And then this, yet it's not fully articulated yet as to what the scheduling will be on that day. Y todavía no está lo suficientemente definido para saber cuál va a ser el horario del día, por ejemplo. We still have time to like put this together. Todavía tenemos tiempo de organizarlo. There's a lot of details to think about there. Y hay muchos detalles que pensar. So I would say right now, Joseph, this is up to you because this is your baby. I would say that right now with us presenting this for people to look at this, if right now we just identify that the poster there is a working model. It doesn't necessarily mean that's specifically what's going on.
maybe it's going to be different colors. Maybe there's going to be different images or different words. Para que todo el mundo sepa que esta es la proposición y que no significa que el póster va a ser exactamente igual, puede que cambien las imágenes, las palabras. I'll say for the purposes of us ending as soon as possible so that we can eat, that we're all kind of starving. I would say that right now we just present this for everybody to know that this is the working model. And then on Wednesday, if anybody's interested to be there on the Wednesday Zoom, where we'll finalize this, where it'll be set in stone as to the scheduling, what's going to be on this document. Y diría que si la gente quiere, podemos verlo de nuevo el miércoles para que sigamos trabajando en eso. Now, the 20th of March, that's not so far away, so we have to finalize this by this Wednesday. Y el 20 de marzo no está tan lejos, entonces tenemos que terminar este miércoles. Joseph, is there anything else? You think this is okay right now for us to like just not push this back, but present it to everyone and to say be here on Wednesday to finalize it? Yeah, I think that's perfect. Es perfecto. Okay, understand that when Joseph presented this, he talked about meditation and knowledge of perception is different. Y cuando Joseph habló de esto, habló de meditación. Sabemos que la percepción de meditación para la gente varía. So if you are interested in this, if you think this is something that might be an exercise for you, then try to be here Wednesday to help us finalize this document, because what's going to be written here is going to set the stage for what's going to take place. Y entonces, si están interesados, vengan este miércoles porque lo que ocurre el miércoles va a ayudar al resto de la preparación. Okay, anything else you can think of right now, Joseph? ¿Algo más que puedas pensar, Joseph? The only thing I wanted to say is the text. I was thinking eventually I could either do it through Google Translator if somebody could translate the smaller phrases for me in French and Spanish. Over the next couple, after Wednesday, I can, once we have it finalized, I can make an English version. I'll keep this version, like the three languages join us, but then make a Spanish version for the lower text and a French version for the lower text. That way, you know, depending on who's sharing it and where, they have a choice whether they want to share it with English, Spanish, or French. Entonces, lo que quiero agregar es que si alguien puede hacer la traducción por mí o si no la puedo hacer en Google, es que la parte de las letras pequeñitas podría ser un póster que sea en inglés, otro en francés y otro en español. Also, by that time, we might have German in there also. Y puede que para ese entonces también podamos tener alemán. Okay, so everybody knows then, this is really a joint effort that together, the two of us, all of us are making. So it's going to be important. It's like baking a cake. If you know the proper amount of baking soda and the proper amount of flour, then you should be there to put the proper amounts in so that we're going to have something that is going to be suitable for all of us. Entonces es el equivalente de cocinar un pastel. Si ustedes saben de cómo agregar polvos de hornear o mayor sabor, bueno, pues estén ahí para que tengamos el mejor pastel de todos. Okay then, good enough, Joseph? Yeah, I would just like to say, you know, this is the power of prayer, the power of meditation, you know, and the more the merrier. The more minds we can put towards this one concept of peace is the only way we're going to overpower the concept of war. You can't overcome darkness by more darkness. You can't overcome hate with more hate. It has to be love and it has to be peace and it has to be together, because if any of us do it alone, we will die. We will be killed. But there has to be enough of us together in unity to stand up to make this change. And so just pass it along and invite anyone you can, and don't be intimidated. Don't be scared. Just be here. Just be here now.
Y todo eso para decir que hay que trabajarlo en colectividad, con amor. No podemos luchar contra la guerra con guerra. Y esto es también para decir que si alguien lo hace como individuo, no lo hagan porque van a acabar siendo asesinados. Esto tiene que ser en colectividad. And don't only be in unity, be in hemp unity. Y no estén solamente en unidad, sino en unidad del cáñamo. Okay, then. All right. Safe to say that everybody had their voice here, had a chance to get off their chest whatever they needed to. Todo para decir que todo mundo pudo hablar, tuvo su ocasión de decir lo que necesitaba decir. We say Nyawagoa to everybody. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias. Mucho gusto. Y le damos las gracias a todo el mundo. This makes us happy. A conversation needed to be had that nobody was having. Y eso nos da mucho gusto porque había una conversación que necesitaba ser tenida y que nadie la estaba teniendo. Somebody pushed us to have this conversation. Y alguien nos empujó a tenerla. And so this conversation is culminating into wisdom coming out of the minds of people. Y esta conversación está culminando en sabiduría que viene de la mente de la gente. Not a wisdom of one, No la sabiduría de uno, but a wisdom of us all. sino de todas y todos. Because what is happening is not being done to just me or just the native people of Turtle Island. What is happening is being done to the earth, to all the children of the earth. Porque lo que está ocurriendo no me está pasando nada más a mí o a los indígenas, sino a todos los niños de toda la tierra. And it's time that we stand up and protect and defend our legacy. Y es tiempo de que nos levantemos para defender y proteger nuestro legado. If we don't, nothing to hand on to our faces yet beneath the earth. Y si no lo hacemos, pues no va a haber nada que darle a nuestros rostros que están aún abajo de la tierra. Because truly the earth will become a clean slate and life will become something that we are not familiar with, something that we would not be prepared to exist within, because the living ecosystem of our mother earth is being hardwired, changed around to be something other than the natural, beautiful, living life force that she is. Porque en toda verdad, esta fuerza de vida que es nuestra madre tierra está siendo modificada para que no pueda hacerlo. Okay, so only thing left is to close up. Entonces, lo único que queda es cerrar. So we're gonna do the closing here, just to let you know. Right after Edith does the closing, we're gonna do a final song here, around that song that's for all the people to come together. Y después de hacer el cierre, vamos a hacer una canción que es la canción de la danza redonda, es la que hace que la gente esté en círculo y pueda estar junta. Wagatsanuni, we are happy, estamos contentas, contentos. Abuego, gonumwe, danonumwe, skatne, tegeni, skatne, Agwix dano Condor, Gatsanhaya. We're happy that the life givers and the life protectors could come together for this council between the Condor and the Eagle, porque las dadoras de vida y los protectores de vida pudieron venir juntos para este consejo de el Cóndor y el Águila. Edith está a Soco, Axotanidades fue Panchita, Axotanidades fue Celsa, Zapotecni Sage, Mexica Wanerista, Yonatayuni, Yankinastadista, Antajaragi Ganosesne, Yangahaga Garnawagi, Yuwisni Sage, Novaragi Kawanogi, Nichi Novaratu, Garumwagari Yagesu, Yankisata, Santanaka Garakwa, Yankinistan, Yunsagi, Tanaguego Statne Gunumwe. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, and all of the life givers in all of their shapes and forms. Agradecemos a la Mujer Cielo, nuestra abuelita Luna, nuestra Madre Tierra y todas las dadoras de vida. A Tereñuago de Nosowiskara, Sinikanya Tarageru, Abuego, Unukwasum Adano Abua Quatsire, Yadiñato, Yonatahuni, Rodiskarewagi, Ayonkiatagen Hadandawa, Hetserane, Awekawatsiri, Dano Awekatsanhaya, Yakunsese de Ganawida, Abuego Diane, Rodiane, Nilohahio, Ganigurio, Dano Gandawana,
kayanara saragoa begin the hade ayun kia dagen hatanda warang hetseran ni ganaron kwatsarawana ori huyo skana gasastan sara dano garibo varishon sara dano gasastan sara nigununwe dano gayanawana gasastan sara rununwe dano nogaten daksa eres awet eres awet eres awet nogayana yotani sawani kore. Oh, we